ofensiva y veloz, el onceno nativo pujante, ya se escucha el grito de gol, y más goles el público aclama, cuando avanza el team campeón. Albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Paraguay, tus hijos son el varón y campeón. Tu equipo es Paraguay, fuerte y bravo sin rival. Otro gol es el grito de la hinchada que espera ganar. Siempre anhela ver goles y grito al golero del arco rival. Paraguay, tus atletas son artistas de genio y blasón. Marcar goles es música y fiesta, albirroja es el gran campeón. Marcar goles es música y fiesta, albirroja es el gran campeón. Paraguay, tus hijos son el varón que campeón. Tu equipo es Paraguay, fuerte y bravo sin rival. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa ofensiva y veloz, el onceno nativo pujante, ya se escucha el grito de gol, y más goles el público aclama, cuando avanza el team campeón. Albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Paraguay, tus hijos son el varón y campeón. Tu equipo es Paraguay, fuerte y bravo. Señoras y señores, juega la albirroja. Hola, Brequito, ¿cómo estás? Hola, chat. ¿Cómo anda el chat? Emocionado, vio el chat. ¿Qué hacen, chat? Hola, los chats. Yo estoy emocionado, la verdad. Yo emocionado, juega la albirroja. Y muchachos, estamos a nada. ANR. ¿Eh? A nada, rey. ¿Cómo? ANR. A nada, rey. A nada, rey. A nada de clasificar, ¿eh? No. Depende del partido. Más Claro. Qué inútiles que son nuestros Un hermanos. punto más. Perdón, yo no puedo. Nos van a bajar nuestro live, pero. Hermanos Son malos. bolivianos no pueden ser tan malos. Son malos. Hermanos bolivianos no pueden ser tan malos. Igual erraron 200 goles cerraron. sarta de goles. Pero bueno, no conviene. Nos alejamos de Bolivia, nos acercamos a Uruguay. Sí, sí, sí. No puedo seguir escuchando. ¿Qué? Más épico. ¿Qué pasó? Más épico, Juanjo. ¿Qué dice Juanjo? No sé, acá nada. Coca es peruano, ¿qué hace acá? Copio peruano. Ansiosa, prendan. Ya aprendimos, ¿eh? Ya ¿Cuáles estamos son acá, sus muchachos. predicciones? Ya dijimos hoy. Yo dije que empatábamos. Yo dije que era gol de Pero empate con sabor a victoria. Balbuena, yo dije. ¿Verdad? Yo dije, ¿Gol de Bola? victoria y gol de Balbuena, dije yo, si no estoy equivocado. Sí, hoy dijiste gol del comandante. ¿Cómo Fallamos anda el chat? Balbuena. ¿Qué dice? ¿Cuáles son ¿Qué hora juegan? Paraguay juega Todos juegan a las 9. ¿Por qué juegan Todos todos juegan a a las las 9. 9? Y la verdad no te sabría decir, Franquito, Por pero tema la gran, tipo de- la gran mayoría juega a las 9. Para que no haya el pacto, tipo el pacto de Lima. Claro. ¿Vos sí? ¿Qué para eso? Y ¿O por muchas qué veces juegan se hace todos? eso. Porque jugó Bolivia y Uruguay y después juegan todos a las 9. Todos a las 9.
Qué Y, loco, ¿no? bueno, Bolivia se entiende porque Bolivia juega de día siempre. Allá es muy normal que los partidos se jueguen de día. Son las 9 de la noche. En Bolivia no. En Bolivia No, no. en Bolivia no, pero... No, por eso es lo que yo te digo. En Bolivia siempre se suele en jugar Bolivia temprano. empieza a las 6. No, a las... Se juega, siempre se suele jugar temprano en Bolivia. Argentina, Brasil les tira tan... ve. Argentina si gana se va al mundial ya, ¿verdad? Argentina ya está clasificada al mundial. ¿Confirmado? Sí. ¿Confirmado? Argentina con el empate ¿Uruguay? de Uruguay ya está clasificado al mundial. No, anda por ese el chat. ¿Verdad? No, anda, yo le voy a caer igual. Hola, Sí, yo hello, también. Coquepira, Infranquito, Chingüengüen chat, tesoro de mamá. Un saludo a mi mamá. Le mando un gran saludo. De noche el estadio no tiene... Sí, exactamente por eso. No hay lumínica de noche. Y Olimpia va a jugar también a la... Ahí en ese mismo lugar. O sea, no, ahí no, pero en Cochabamba. Bolo. Che, piden habilitar el Zócalo. La gente del Zócalo. ¿Qué dice el chat? Ya un asado, acá en España es a las 1 de la mañana. A la 1, y sí. Claro, porque son 4 horas de... Rafa. Son cuatro horas de diferencia con España, ¿eh? Son 4 horas. 4 horas, y sí, las 9, ¿Qué 10, hace, 11, gordito 12. Acosta? Chat, yo quiero saber sus predicciones. Yo quiero saber sus predicciones. A mí me chupa un huevo lo que yo diga, lo que quiero leerle a ustedes. No, Juanjo, pará. Bolivia quiere jugar de mañana estilo 2 de mayo. Quiero predicciones. Me preocupa un montón, chat. Me preocupa un montón. Tengo mucho miedo. Porque toda esa confianza que tuve toda la mañana ahora se me fumó todito. Ahora ya es 2-0 suave. 175. 2-2 empate. Colombia 2, Paraguay 3. ¿Usted cree 2-1. Yo creo que va a ser un partido difícil de ver. No va a ser un partido de 3, 4, 5 goles, me imagino. No. Yo creo que vamos a salir tipo... Yo creo que va a ser un partido onda Uruguay. Vamos a cuidarnos mucho. Va a ser complicado. Yo quiero ver la tabla. Usted, chat, escúchame lo siguiente. Paraguay tiene la posibilidad de escalar puestos. ¿Qué pasó? Si Paraguay gana, muchachos, Si Paraguay gana, nos vamos tercero por ahí. podemos terminar terceros. Sí. Podemos terminar tercero como, Sí. como el jugador de Bolivia. Gran inútil. Es el tercero. Para mí es uno de los mejores de Bolivia. Sí, pero ser el mejor de Bolivia es como ser el peor de Perú. El jugador más caro de Bolivia vale $1 millón de dólares. Pará, Franco, no. El dedo gordo en CISO vale $1 millón de dólares. Hola, Bablux. Hola, Belén. ¿Cómo están? Hola, no sé si estoy habilitada, espérame que... Está Sí, habilitado. está. yo nomás no me escucho, perdón. Hola Coque, hola Franco, ¿cómo están ustedes? Bien. Cagado. Yo estoy... ¿Cómo? Cagado. ¿Vos tenés miedo? Sí. Así, en serio. ¿Por qué? ¿Cómo son tus expectativas? Bajas. Si tenés... No, espera Yo estoy re un tranquila ratito. un poco, Shira. Increíble la Si tenés que tranquilidad hacer un estoy teniendo. porcentaje, Mientras más Entre. bajas seas tus expectativas, más bien te va. mejor te va a ir. Bueno, Es lo que yo y creo. ahora, Esa es tu ahora te filosofía. pregunto, Franco. Ponele que tenés que hacer un porcentaje entre Paraguay, empate o Colombia. 33% Paraguay, Ujú. 33% Colombia y 33% empate. Puede pasar lo que sea. 33. Ahí te falta un porcentaje. Y un 9, un 1%. No es absoluto. 1% le da el empate. 33, 33, Franco, 34. pero así de verdad. Ponele que asumí que vos no estás al aire ahora. ¿Qué es lo que palpita tu cerebro con respecto a este partido? Yo quiero que ganemos. Yo quiero que ganemos, pero no quiero tampoco entrar de sobrado ni de O sea que, agrandado. pero yo siento que vamos a ganar, pero jugando así. O sea, Colombia nos va a pasar encima futbolísticamente, yo siento. Pero Bueno, a yo lo Paraguay, voy a hablar desde mi punto de vista. raro de verte con freno. ¿Cuánto tiempo va a tener ese frenillo? Raro de verte así, brother, perdón. ¿Cuánto tiempo va a tener? ¿Me está diciendo mal? Mira dónde está robando. Ah, no, mira al Nelson Mira cómo dónde está está robando robando ahí. Nelson. Mamá querida. Con Teti Y- Bririta. No, y mira, llevó la casaca que dice que es su cábala. Se puso, pero espera, se puso la albirroja, algo no debe ponerse. Y así, acá no, allá lo obligan. Y sí. No puedo creer. Coque eso. Yurupato. No. Eh, Vos estabas diciendo algo. 3 partidos sí, no, perdió que Colombia, tengo ¿verdad? que usar por un tiempo hasta que se ponga bien mi Canje. billete. Canje. ¿Qué tan quiere hacer? Pero abajo nomás.
Yo creo que ganemos, pero hay que admitir que va a estar muy difícil más por la localidad. Yo creo que va a estar muy difícil este partido. Paraguay Entonces, nunca pudo ganar en Barranquilla. Nunca. Y Paraguay nunca En el pudo Campín de ganarlo- Bogotá sí, Y Paraguay nunca pudo ganarle a... pero en a Barranquilla, Areca. A Areca tampoco nunca le ganamos. claro, eso es cierto. A Areca nunca le pudimos ganar. Pero Le muchachos, pudimos ganar. esta selección tiene vibra, tiene aura, tiene psicología, tiene de todo, todo tiene. Templanza. Yo lo que no tengo templanza ahora ni psicología, por eso yo tengo miedo. Yo creo que los jugadores están tranquilos, ¿No vieron como la- Pancho en su casa, ¿verdad? Recién estaba viendo el video de Diego Gómez entrando en la cancha, así tipo o sea, según lo que uno ve en la imagen, creo que para él va a ser como el partido de su vida más o menos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no se quiere perder ningún partido de la albirroja, viene de no jugar acá en Paraguay. Yo dije jugada preparada. Ni Bollo le está así. Tranquilo. Jugada preparada Diego Gómez. Seguridad. Alfaro System y gol de Balbuena tiré yo. Ojalá pase. Ojalá pase Yo- eso. está bueno. Pero no se dieron cuenta que, bueno, al menos yo en el partido de Chile es como que confirmé eso, o sea, contra Chile, es como que confirmé eso de que, aparte de, bueno, no es el mejor equipo al que juega Paraguay, pero sí ya tiene más posesión de balón y ofrece un estilo de juego. Te voy a O sea, decir. Paraguay tiene- ofrece dos estilos de Tiene juegos. pases practicados, jugados. Antes cuando no podíamos ni hacer una jugada no salía bien. Acá tengo el dato del historial entre Colombia y Paraguay en Colombia por eliminatorias sudamericanas en Barranquilla, en Colombia en general. en general. Yo me equivoqué, dije que nunca ganamos en Barranquilla y sí ganamos en Barranquilla. Me olvidé obviamente del 2017. Acá no puedo poner nuestro Twitch mientras. En este. Por favor, Eh, ¿qué pasó, ga- Coque? la última vez que ganamos en Barranquilla fue para 2017. para el 2017. ¿Y en 2022 cómo nos fue? 2022 empatamos 0-0 Sí. Allá. allá. Que no es más resultado tampoco Pero- hoy eso. ¿Sabes algo que a mí me arma? ¿Qué Que pasa? estos partidos tenemos que tratar de asegurar. Porque después se nos viene partidos complicados. Para el Mundial del 2006 empatamos 1-1. Qué grande, Danchera, te quiero. Para el Mundial de 2010 fue que ganamos, pero ese sí fue en el Campín de Bogotá. Para el 2014, que fue la peor eliminatoria que pudo tener Paraguay más o menos, que salimos último, Dios mío, gracias, Dan. Dios entre mío. todo, Maena, y ese todo perdimos decíamos, 2-0 allá. ¿se acuerdan que ese decíamos antes a ustedes les pasó? No vamos a ir acá al lado nomás del mundial. Sí, Vos A mí no estabas me al da miedo. lado. A mí no me da miedo porque tenemos sí. Uruguay, Brasil, Ecuador. De seguido. Yo creo que este contra Colombia deberíamos aprovechar el mal Sí, momento. pues, si te das cuenta, cuando llegó Alfaro también era lo mismo. Uruguay, Así también, Uruguay, ¿Te acordás? Brasil, Ecuador. Ecuador, Argentina, Sí, pero... Venezuela, era lo Cabeza mismo. baja. Bolivia. No, hay que mantenerla. Es más, Alfaro dijo en su conferencia de prensa, ¿verdad? Que todo clavo que sobresale recibe un martillazo, dijo el proverbio chino. Y él dice que todo clavo que sobresale recibe un martillazo. ¿Y qué significa Y eso? que puede ser un golpe de realidad cuando uno pierde la humildad. De que decía un ¡toma! ¡Facto! Sí. Por eso él dice tranquilo, muchachos. Dan, si te hacen explosión laboral, enfocarle a Coque. Explotación, Mana, dicen. No, lo que pasa es que yo le pedí a Dan, porfa, si podía poner el Twitch acá, nuestro apoyo, donde después se va a ver el partido en simultáneo de Brasil-Argentina. Claro. Entonces, mientras nomás. No, me ponchan a mí, boludo. No. Nada de... No, Dan. Es mentira, chat. Nosotros a Dan le cuidamos ¿Dónde están mucho. viendo? Ey, yo quiero saber ustedes, chat, ¿cómo están viviendo su previa? ¿Dónde están tomando? ¿Dónde están haciendo asado? ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde dónde nos ven? En TikTok comenten desde dónde nos ven y vamos a leer y vamos a pasar acá los saludos. ¿Qué están preparando para la cena? ¿Viste que ya es medio tarde el partido? Como para... Pasa Dex. Las 9. Tipo en el entretiempo, wow, tenés que cenar para que se te Y asiente. pegaría que Marcos Morel Pero traiga unos choris. Yo pedí una pizza para las 8. ¿Viste una pizza para todo? Para todo. Vos no puedes comer, pero para esto sí. Puedo comer, no tengo que masticar más. ¿Por qué hablas así como Carlos Palacio? Y, Legal te pregunto, pues me sorprende ya. ¿Por O qué? es- y, man, encima tengo esto, boludo, no puedo ni hablar. Si pongo así, me duele. Si pongo así, hablo así. Mira, así. Hola, ¿cómo están? Y tengo que hablar así, boludo. Tipo Carlos Palacio. Sí. Basta.
Vos sabés que ayer me dijeron eso, boludo, que me parezco a Carlos Palacio. Y cierto, ¿Te pusiste nerviosa? Belén, A las pregúntame 8 algo, empieza. pregúntame algo, Belén. Coque. Solo yo- en la pieza. ¿Ah, qué? Perdón, ¿Eh? ¿dónde están viendo? Preguntábamos. De- Solo en la pero, pieza. espera, no me preguntó Espérame, algo te- franco. A mí me importa más el chat que Coque. Pero pero- tranquilo, nada. 12, Amigo, 8. tenemos 2 horas de previa, Sí. tranquilo. La puta, deja de mirarme así, men. Bueno, adelante. Coque, ¿contra quién juega Chile hoy? Te pusiste nerviosa. Dios mío. Para eso misión esperar lo que dice el chat. Prefiero leer el No, chat. verana. Dicen, veo en casa con un vinito porque llueve, dice Isaías. Solo en la pieza, dice. Acción. Parece el Pato Lucas como habla. Yo no voy a hablar. boludo. Decían vos, pantalón para tiendas. ¡Pantalón para tiendas! Ese te salude. ¿Te salude? Saludos de Mingaguazú y hoy ganamos, muchachos. Vamos a ganar, yo creo. Puntos. Estoy viendo desde mi casa con mi mamá. En casa con un vinito porque llueve desde Ñembú. Ñembú. Otro dice. Pareces a Ñembú. Azuceno Coque. Ñembú. Ñembú. Le veo de Ñembí. Capiata. Capiatá. De Capiataza, aguanta pasión estudio. dice ¡Aguante, la Capiatá! Vamos, Mi ciudad, mi ciudad. Pero eso era cierto el video. Yo como no sabía, yo te pido mil disculpas. ¿Qué video? cosa? ¿Qué Porque la video? vez pasada yo pensé que era un video de la India. ¿Qué pasó? Un video donde la vaca le pegan a una vaca y un parlante así gigante, se caen todas las motos. Y había sido la Capiata. Yo pensé que era la India. Ah, la va. Dan, vos no tenés ese video, por favor, no. No. Dan, le estamos explotando mal, ¿verdad? Perdón. Pareces Sanjo Coque. Ese fue acá cuando. cuando... Saludos, Pedro Juan. Pero ¿sabes qué? Después pensé bien, Franco. Pensé tu teoría. Estamos hablando del video del festejo de la vaca que Ajá. atropella la moto. Te dijo India Belén. No. Yo pensé que era la India. Porque en la India hay muchas vacas. Hay muchas vacas rondando. Le aguanto. Porque no se le puede hacer nada a la vaca. No La pasa vaca es nada. animal sagrado. Vos no puedes ni levantar la caca de la vaca en la India. No pasa nada. No pasa nada, Franco. Pero después analicé lo que vos dijiste y las palabras me hacen dudar. O sea, hay un cartel más o menos al costado y eso me hacía dudar un poco. Pues Capiatá, no es que haya demasiado ese tipo de carteles. ¿Qué carteles? Usted- Se vende hielo. No, Pregunto. hacia tu todo- casa, pero no se vende hielo, Franco. También. No, él compra del supercito. El supercito es de Háblame de 3 kilos 24 mío, horas. por favor. Busco nomás yo. Habla la era, busco. Y en Capiatá hay muchas vacas también, sí. ¿Cuál es el cacique de Capiatá? O sea, Ojalá intenten- que gane Paraguay, así se pela Franco. ¿Qué? Eso es cierto. Qué rico dice? la tortilla. No, no, con no, 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 tocino. no, 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 no. inventa el No, chat? no, 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 inventa no, el no, no, chat? no, no. ¿Qué No, no, inventa? no, 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 no. Ah, ahí está, Ahí está. mira. Es buenísimo, boludo. Es buenísimo, pero ese creo que tiene audio, es buenísimo, en serio, el video. Qué No, loco. espera un ratito. Franco, vos dijiste en vivo. Mira, 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 mira. Franco, ¿Cómo no que yo no le da ni ayudarme a matar de risa? Franco, vos dijiste en vivo enfrente a más de 200 personas que no son bots en el programa. Antes del partido contra Chile dijiste ¿Alguien que se acuerda, sí. chat? ¿Alguien se Sí, acuerda? ¿Alguien se el acuerda? chat va a saber y TikTok también. Dijiste que te ibas a rapar ¿Alguien se acuerda? si Paraguay ganaba los 2 partidos. ¿Alguien se acuerda? Sí, yo me acuerdo. ¡Ey! Un saludo a la gente, Baba Blue Lover. Saluda a todos los Baba Blue Lovers. Saludos. Una C, carajo. Acá estamos. Sí. No soy bot. Sí, tengo clip de ese Pinky Ink. ¿Puedes pasar un poco Pinky Ink, por favor? Yo tengo clip, dice, sí, nosotros nos acordamos, dice. ¿Viste? Yo me acuerdo, pasen clip Mira lo que dice. Hay ¿Vos grabaciones. ¿Vos leíste este? contra Uruguay. Mosaico Pasiones. No Estudio, leí. Figura principal, Coque. No, los mosaicos. Coque también. pelado. No, Mosaico ya está para esa marca, la otra marca. Pero yo creo que Coque. Yo no me voy a pelar. Yo me voy a pelar. No, pero él prometió, Franco. Sí, Franco prometió. Sí, La ganamos. promesa se cumple. ¿Vos qué prometés, Belén? Yo ya hice mi promesa. Sí, es que le ganamos a Colombia. Pero lo pasa ¿Te es que pelás? no, espera. No. ¿Qué? Demasiado caro con el salido teñido. No, no. Va. Te Claro, hago le te hago sale una ese pregunta, país. Belén. Tita, ya sé que vas a preguntar. Baja un genio. Y te dice, Belén, yo sé que tu cabello
¿Puedes mover un poquito más que se le daba al Es index? lo que más te gusta a vos. Hacia allá. Paraguay, campeón del mundo. Ay, mucho ya. Hacelo, ¿qué más? Pero tenés que pelarte. O sea, tenés que pelarte ya ahora. El genio te dice, no, a partir de ahora te pelás y Paraguay campeón del mundo 2026. Si es que baja y viene. Y voy a hacer. No, y bien, baja el genio y te dice, Belén, Sí. te pelás hoy. Sí. Y a si te pelás, consecuencia- Paraguay es campeón del mundo. Sí, voy a hacer. ¿Te pelás? Sí. Es más, ¿Alguien puede hacer Ahí, Sí. mira, ahí, el Gordo Acosta pasó, hacelo al Faro, dice. si contra Uruguay obtenemos la clasificación al Mundial, me va a hacer corte taza. tipo dólar la exploradora? Sí. Ese es tu... Ne ese, Belén. Y por eso. Con flequillo. No, flequillo no. Ese ya muy ya. No Pero te voy a me- decir la palabra, pero muy No, ya. no, 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 no. Simpa. No, 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 Muy no, simpa, no, no, no. Y simp, femenino, simp A. Es simp, la palabra simp. Si contra Uruguay, ¿Alguien puede hacer memes de Nelson Comalala, por favor? Les pido, ¿por qué favor. vos? Para hacer nomás. Ya, inteligencia artificial. ¿Cómo es? ¿Eh? Y luego ese meme que... Saludos, Juanjo. Toro, no sé. No, no, no. No, cierto. Ese puede ser lo que dice Alan también. ¿Qué dice? Y cortarme la ceja. Qué bairo, pero bueno. Yo me hice... No, pero hay mujeres. No me gustan. ¿Cómo Ah, es? yo ya acabo mi ceja, ¿verdad? Perdón si hay una persona que esté viendo. El A mí Niembo no me clip, gusta. este del gordo Acosta que manda que yo no creo... Ya está comiendo asado, te plañera. ¿Qué dice? Yo pido una pizza por lo menos a las 8. Ahora un Ah, poco- mi hermana dice con el cabello no. Ya mi hermana me va a sacrificar. ¿Estás Hola, loca Nati. con el cabello, no? Vamos a poner Bueno. el clip que mandó Acosta. Ya que en el está chat. Nati en el chat, baja un genio. Qué pesado. Aquí. Vamos a hablar de fútbol. Usted está matando. Un genio futbolístico tiene que ser. Un genio futbolístico. Bien. Baja un genio futbolístico y te dice: vos. Pero, espera, Coque, planteame una situación que yo Yo te digo, la verdad. me va a costar hacer, pero bueno, por la albirroja debo de hacer. Paraguay. Si es que obtenemos la clasificación contra Uruguay. Paraguay gana. Contra Uruguay estoy Paraguay hablando. gana o volver a tu color natural. Y este es mi color natural. Mentira, Belén. No voy a querer bolearlo. No, no voy a querer mentir, Belén. ¿Querés ver mi pelo? No, no voy a querer mentir. No, no voy a querer mentir, Belén. Gana Paraguay o Pero no. volver a tu color natural. Y pero este es mi color natural. Belén, no vayas a mentir. No, ¿sabes qué? Tengo una apuesta para vos. Si gana Paraguay este partido, te teñís de negro. Bore. Ay. Exclamó la princesa. Bombore es una palabra linda, no es tan fuerte. Yo todos los días digo bombore en vivo. Pero viste que. No, perdón. ¿Qué es lo que le pasa? Espera, Ah, que ¿cómo? el chat tire. Que el chat desubicado tire. Chat podrido de la mente. ¿Por qué que dice? sabe correr en tangas ahí. ¡No! Ah, no, esa es tu hermana, Belén. Yo pensé que era un Mi pajero. hermana. Tu hermana era, Fue boludo. mi hermana. ¿Cómo tu hermana va a decir eso? Ey, bueno, no sé yo, boludo. Yo pensé que era un calentón ahí del chat. Que se haga cargo ella lo que Yo pensé dice. que era un calentón del chat, boludo. Ay, este calentón del chat que salga a correr en tanga, pero la hermana de Belén. Qué mierda mi hermana, boludo. Ya. Yo puedo salir en tanga, pero no van a aguantar tanto poder el chat. Espera. Che, que, Pero vamos a hacer algo. Perdona. que Espera. Coque y Franco corran en Voy tanga. a proponer yo algo. Si contra Uruguay, Sí. nosotros obtenemos la clasificación. Yo no estoy hablando del resultado de hoy, sino que contra Uruguay obtenemos la clasificación. Ajá. Alvarito para hotel. ¿Eh? Yo me quiero ir. Si gana Paraguay. No preguntes, Belén. Bueno, No preguntes. al día siguiente tenemos que hacer acá, no sé, una corrida. Usted en ropa interior. Bueno, Me sumo. pero con relleno yo quiero. No me así, iba a pelar así nomás. ¿Cómo que con relleno? ¿Qué te va a rellenar? Y un Milo Kenchi por ahí. ¿O qué? Un Milo Kenchi me va a poner ahí, boludo. Emilio Kechi. Una más. Y así hacen los perros brasileños de ahora Brasil. boludo. Gracias a las 90 personas que nos están bancando con estas cosas que decimos. Mira, a mí me gustó. Me gustó la. Y sí, acá Nico correr acá enfrente al canal en ropa interior. Los muchachos en boxer y bueno, yo me tengo que ir en tanga.
Y en Corpiño. Ay, Dios mío, no es nada de otro mundo. Ahí dice, vos sabés que me gustó la idea que decía un tatuaje que tengan que ver con Alfaro. Podría ser, pero a mí no me gustan los tatuajes. Y a mí tampoco. ¿Cómo que te parece a César de Moquetermos? Franquito, te hace falta novia, ya otra vez. Hace rato. ¿Por qué me están esa? Espera, la gran pistola. No puede ser, no puede ser. Mi color natural y se ve la raíz negra Belén. No. Es que me están tocando la oreja, Gina. ¿Vos seguro lo que tenés? No, tranquila. Ay, pero ya, equipo, algo. Equipo con... No diga. Todavía no. Selección paraguaya. Estoy buscando nomás la foto para que pueda poner en evidencia de que yo soy una rubia natural. Porque Franco me está desacreditando. Hace pollo, imagina. ¿Verdad que? Tu Estoy saco buscando. es marrón, oscuro. Y sí, y marrón coe, y medio rubio coe Franco. Se va nomás. Perdón, como- Belén, no, yo no te digo para molestarte ni para tratarte de mal. Yo pico me voy a molestar. No, porque hay gente que se puede ya Mira, molestar. acá voy a mostrar. Voy a acercarme a la cámara luego. ¿Vos te bañas con tío Nacho? No sé si se ve. Ahí. Algunos números de Paraguay. Se enfrentan dos de los tres equipos con más remates de cabeza en Sí. las actuales clasificatorias. Colombia tiene 38 remates y Paraguay tiene 28. En la última fecha, la albirroja tuvo 7 remates de este tipo, cifra que ningún otro equipo superó en un partido de la competencia. Mamá querida. Además, Colombia 5 vallas invictas, 2 menos que la albirroja, que lleva 7. Qué locura estos datos, hermano. Una locura. O Paraguay 7 partidos invictos. Qué permiso, Dios qué mío, mira, lindo. Por favor, miren lo que es el vestuario. Estaba viendo el Instagram de la Albirroja. Y el vestuario, justamente, es así. 14 cubas. Es una pared ya de chupé en una parte. Cubas 14, 10 Almirón, 15 Galarza, 18 Gabriel Ábalos y 17 Cacu Romero Gamarra. Así, qué postal. Una camiseta nomás que quiero de ellos, ¿verdad? La gran 7. Estoy viendo el Twitter de la Birroja a ver si... Sabemos no nada todo, ¿verdad? todavía. El posible equipo. Sí. Gatito, Junior, Alderete, Balbuena, Cáceres. Sí. Cubas, Gómez, Galarza. Almirón, Enciso y Ábalos. Repito por si no saben. Es el equipo en teoría que va a ser. 112 personas que están Que está viéndonos en difícil Twitch, jugar ¿eh? en Barranquilla. ¿Cómo? Está difícil jugar en Barranquilla. Sí. Dicen que al que le vieron con ropa distinta ya, porque estaba escuchando la AM y Chipi estaba diciendo que ya estaba tipo así de particular el Cururú Velázquez. O sea, él no va a estar dentro ¿En el banco? No va a estar ni en el banco, al parecer, porque estaba ya vestido así de particular. Y Cururú fue el mejor de Cerro. Creo que estaba en un nivel... O sea, yo No- entiendo que Cerro estaba en un mal nivel, pero el Cururú estaba en un nivel excelente. Ahora hacen 31 grados en Barranquilla. Pero es que Sensación térmica de 35. Bueno, en Paraguay mucho peor. ¿qué horas son? Las 5:40 son ahí. Son las... No. Sí. Sí, 2 horas menos tienen. 2 horas ellos. menos, sí. 2 horas menos. Las 5:40. Por eso es que siempre tratan, el local tiene a favor el que puede buscar un horario central, entonces sería las 19 horas para ellos y las 21 para nosotros. Chat, yo me estoy jugando... Está en juego mi cabellera, ¿verdad? Está en juego. Encima, Franco, vos te estás dejando después de mucho tiempo el pelo largo. No, ya estoy cansado ya. Te pica todo, güey. Pero te queda bien. Caspa te deja. Así tipo como Messi está usando ahora. Él te copió. Referencia. No digas copiar porque suena mal. Referencia nomás decir Belén, por No, favor. pero él a vos. No, y referencia. No me digas que me copió. Me usó de referente, capaz. No, que puta, nada más sea un ella de mi pelo. Todo el día me tengo que lavar. O si no huele a cualquier cosa. ¿Y con qué te lavas el pelo? Ahora me pongo... ¿Jabón de coco o un Yo shampoo me baño con tío especial? Nacho. Ah, ya.
Y ese me aclara. El, Y me pongo, después de secarme, me pongo un poquito de aceite de coco. ah, mira, está bien. Está súper bien, te viene bien. Muchas gracias. Se luce, compañero. ¿Qué dice? ¿Usted quiere esta casaca de Pasión Pilsen? A bulto tenemos si quieren. ¿Te bañás con tu...? No. Y algo más. Ah, sí, 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 claro, sí. Si el chat quiere que regalemos esta onda, pues El peinado de Alfaro Acete Franco, dice Jorge. ¿Cuál es el peinado del Faro? ¿Por qué Mundo Limpia me etiquetó en una Y él publicación? tiene rebajado nomás. ¿Por qué Mundo Limpia o Mundo Franjeado? Acá está, Mundo Franjeado. Mira. Subió un meme. Me escribió todo el día Mundo Franjeado y Y ¿Qué? subió un meme entonces. Te mando WhatsApp, Dan. ¿Por qué Mundo Franjeado, página olimpista de la más grande, me etiqueta en sus Para videos? mí que te envió nomás. No, yo vi el video, una vergüenza. No. ¿Qué video es? ¿Qué onda, Pio Mundo? Ahí te vamos a ver. Bueno, estamos a... Me molesta que... ¿Podemos escuchar las palabras de la novia de Julián Sisto? ¿Ella es colombiana? Sí, vamos a escuchar. Porque le hablaron con ella. Ahí yo te mando mientras... Acá está. Las vemos con la camiseta de Paraguay, la novia de Julio, ¿verdad? ¿Me puedes decir, Sí, hoy señor. trajiste la camiseta de Paraguay jugando aquí contra Colombia? Sí, claro que sí. Yo siempre lo estoy a él apoyando sin ¿Cómo importar hablas? el lugar donde esté. ¿La decisión la tomaste vos en conjunto? ¿Cómo fue? No, claro que sí, es una decisión propia. Hoy, ¿qué pensás que va a pasar en el partido? ¿Cómo va a terminar el partido? No sé, es algo, pues es un partido difícil para ambos, pero obviamente pues lo que yo deseo está claro, ¿cierto? Claro, que le vaya bien a Julio, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cómo lo notaste a él en todos estos días? ¿Tranquilo? Sí, está tranquilo, está muy contento por el partido. ¿Puedo enviar un saludo, por favor, a la gente de Unicanal de Paraguay? Sí, un saludo a todas las personas y nada, que sigan apoyando, ellos están muy ilusionados y la van a dar toda como siempre. Bueno, ahí está Si el material yo- de los amigos de Unicanales. Si yo fuese Julio Enciso, para todo lo que le critican, iba a ser peor. O iba a ser como él. Como Todo lo que le querían criticar pero, a ese. ¿Pero en qué sentido ibas a hacer? No entiendo. Si yo Pero era ya Julio- salió el equipo titular. Epa, sí. Fíjate un poco en el Instagram de la Albirroja, por favor, porque mi Y celular no salió acaba de morirse. oficialmente, pero este sería uno de los probables. ¿Por qué le...? ¿Qué hicieron? Ah, le tiraron un labial rosado a Galarza impresionante, los amigos de... Muchachos, podemos empezar a implementar Galarza, el picator del mediocampo. Ya hay 11. ¿Ya hay? Ya hay 11. ¿Confirmado? Sí, El 11 confirmado. confirmado Sí, de la Albirroja. Pasión Estudia subió. Espera, voy a ver en la Albirroja. ¡Ah! ¡Coquevita! El 11 de la Albirroja. Gatito Fernández. ¡Vamos! Juan Cáceres. Sí. Balbuena. Alderete. Junior Alonso. Diego Gómez. Matías Galarza. Más retrasado. Andrés Cubas. Miguel Almirón. Enciso y Gabriel Ábalos. Confirmado el 11, señoras y señores. Ese es el equipo que pone Gustavo Alfaro para hoy enfrentar a la Selección Colombia. Bueno, excelente lo que veníamos hablando, lo que Sí. dijo Nelson, lo que informó todo el mundo. Sí, Informa el Pato exactamente. Lucas, dicen. Pero bien, me gusta el equipo. Es un equipo que para ¿Cómo que visitante informó el está Pato bien. Lucas? Bueno, yo tengo una consulta con respecto a Galarza, porque creo que está haciendo uno de El los... picator del mediocampo. Ya vengo, me voy al baño. Ok, porque él está haciendo como... Basta de decirme Pato Lucas. Se enojó, Coque. Como uno, mira, claro, en el estadio de Barranquilla, exacto, donde Junior hace de local, suele hacer de local. Lo que decía, Galarza que está siendo uno de los hombres del momento. Sí, en redes de las chicas también le gusta un montón. ¿Cuál es? Y Omar Alderete y Galarza, a mí me sale mucho TikTok femenino. Y parece Matías Galarza la sensación, May. Ah, Y Omar Alderete. sí, le siguen mucho. Pero lo que iba a decir más, perdón, yo me ¿cómo- emocioné. ¿Cómo vos te acordás, Franco? O sea, no digo del debut, pero la primera imagen o el primer recuerdo que tenés de Galarza jugador, Y el pino... a vos como... Galarza. ¿En la selección o no? Yo voy a ser honesta. Llegué a escuchar de él en Olimpia, qué sé yo. No lo vi jugar. Lo descubro yo futbolísticamente jugando por la Albirroja. Y después, claro que vi los partidos de Talleres, ¿verdad? Pero no en Olimpia. Yo no lo había Yo, si descubierto no en estoy Olimpia. equivocado,
Me acuerdo y empiezo se empieza a hablar de Galarza en el Vasco. Si no estoy equivocado, él llegó a estar en el Vasco un buen tiempo. Sí, estuvo. Y ahí creo que hizo un poco de formativas y de ahí yo recuerdo de Galarza. También su hermano que es arquero. Mucho tiempo estuvo en el fútbol boliviano, si no estoy equivocado. Yo de eso es lo que me acuerdo más que nada, de los primeros años. Exa Santa Clara. ¿Sí? Ah, mira. Exa... ¿Se llama el otro? Trinity. Ahora, ¿nuestra edad tiene? Sí. 25 tiene. Un año más chico que yo. A 24 tiene. Ah, yo sé todito los jugadores de qué colegio son. 24 años. Alexis Fariña, exa Cristo Rey. Ajá. Víctor Cabaña, jugador de Cerro, exa Campo Alto. O sea, yo todo lo que me son medio chetín ya lo conozco. Pero entonces, ¿verdad? ¿Qué promo de 2017 es? No, 020. ¿Quién? Compañero de los ¿Galarza? socios. No, Galarza es 020, 017. 020. ¿Cómo? 020, más chico que yo. 020. Pues si es 020, entonces no puede ser que a los 20 años haya terminado su colegio. Y ahora tiene 24. No, 019 entonces. 018. no, él tiene 23, tiene 2002. Ah, 23 tiene. Ah, Su mira. hermano es 017, creo. Lu Galarza, su arquero. Qué loco. ¿Cómo surgió? ¿Cómo creció? ¿Y cómo está llegando a la élite del fútbol? ¿Verdad? Acá están diciendo 019 es. Su hermano es 017 Babablú, dice Freddy. Gracias, Freddy, por el dato. ¿Qué colegios chetos son los de Cerro? Yo sé Dice. todito los que son medio chetín y están en colegio así medio linditos. Yo ya le conozco a todito. ¿Vos qué promo sos? 018. Yo. Vos sos 017. 16. Ah, vos estabas adelantada. Está bien. Más o menos, ¿verdad? Si Paraguay no mete hoy, se pelan los tres. No. ¡Bore! Yo me voy a pelar solo si gana Paraguay. Y prometí. Y creo que voy a cumplir. Después capaz mañana me arrepienta, ¿verdad? Pero sí. Yo Mira. estoy franco Jakú por Galarza. Es mi debilidad futbolística, chat. Sí, ¿sabes qué? Me gusta muy buena onda. A mí me tocó hablar con él en la zona mixta. Y Muy educado. Sí, educado, buena onda. Y me gustó que tuvo mucha predisposición con la gente de la prensa. Porque Fernando Ortiz, que es el jefe de prensa de la Albirroja, ya nos hacía así a lo que estábamos ahí para redondear, porque ya pasa la hora. Y Calidad. Galarza se quedó ahí, buena onda a responder. Es que cuando hay momento de... Buen momento y... Claro. Puede quedar bien, pues, o sea, vos frente a cámara podés hacer... O podés caerle demasiado bien a la gente... O caerle mal. Y demasiado fácil es caerle bien a la gente. Y más ahora si estás triunfando. Y evidentemente los muchachos se prestan también. Saben el momento en el que está viviendo la albirroja. Y que da gusto hablar así con la gente. Nadie te venía a hacer preguntas para Claro. complicarte. Como si te hacían en la Copa América, un poco antes de la era del Faro. No, Los perros no que- querían hablar. No, ¿te acordás? Pues sabían que te iban a venir al tobillo. Ahora es para... Te vas y le preguntas y es para lamerle todo, darle un beso, ¿no? Vos sabés que, no sé, yo entiendo lo que... Garnero es un gran técnico. Es un gran técnico que en Paraguay le hizo campeón, le sacó campeón a grandes equipos. Olimpia, Libertad, Guaraní creo que también. Guaraní, Sol. Eh, Nos con- sacó campeón a Sol, con pero hizo un Sol buen tuvo torneo. un Muy buen torneo. Sí. 2016 Jugó creo. Copa Internacional jugó. Pero vos sabés que yo es como que tengo una espina en el corazón con tema Garnero. O sea, por más que sea yo mega olimpista, yo no puedo, no me gusta, no puedo darle créditos, la verdad, por lo que hizo lo que hizo con la selección. Uno luego, no es solamente por la pésima Copa América, sino que porque es como que quiso cortar ciertas culturas que tenía la selección, como... Te vamos a mostrar el video que me mandó Mundo Franjeado. ¿Y por qué te robó a vos? No sé qué le pasa a Mundo Franjeado. Pero vos no le caes bien a nadie, dice Roger. Roger, vos no te olvides que estás hablando con el poder. Yo soy el poder ahora mismo cuando está Nelson y yo tengo el poder del BAM. No te olvides de eso. Yo ya estoy totalmente consumido por el poder cuando no está Nelson. A ver qué dice Freddy Dávalos. El tema de Garnero es que internacionalmente no sirve, dice. Pero ¿por qué, Freddy? ¿Por qué crees que eso? Yo también digo, no funciona el tipo, no se le da a Garnero Pero, realmente. ¿sabes lo? Y ¿Qué? Alfaro... ¿Qué es el tema de Garnero? No, no hay ningún tema. Afuera. Alfaro lo que hizo es... Entendió las raíces del fútbol paraguayo y no quiso imponer nada. El tipo no quiso imponer. Y primero, para rendir bien en la cancha, tenés que rendir bien como grupo. Y hizo grupo. Es súper importante. Denis Caniza estuvo diciendo eso hace poquito. Lo más importante es el grupo, la camaradería. Y después va a jugar bien a la cancha.
Y con Garnero, evidentemente, no había grupo. No había grupo, no había camaradería. Había grupismo. Y me imagino que sí, habían jugadores que jugaron en la selección y después ya no jugaban más ni en sus clubes. O sea, el central suplente Libertad jugaba en la selección. No sé si ustedes entienden el nivel de... al futbolista también le hace áspero y argel eso también, ¿verdad? Sí. Derly González se fue a la Copa América y estaba lesionado. Yo sé por si no ¿verdad? estaba de acuerdo con la convocatoria de Derly. Él se fue lesionado. Él se fue por ser de la confianza de Garnero. Y eso me parece genial, pero Pero no era su lugar. no era el momento. No era su lugar. No era el momento, lamentablemente. Y de verdad es súper Y lo importante. queremos mucho a Derly. ¿Qué hace Juan Ríos? Lata, ¿cómo estás, Latita? Vení por un día acá con nosotros, te invitamos a que compartas. Y me es difícil rendir en Copa América con Ernesto Caballero titular. Y lo mismo, Néstor Jiménez ni debutó en la selección paraguaya, con mucho respeto a Néstor Jiménez. Y que no le da el nivel para ser jugador de selección. Muchachos, ustedes no se olvidan de que Morínigo era el arquero. Morínigo era el arquero de Paraguay, que era el suplente. Yo le quiero mucho a Morínigo, buena onda con él. ¿Pero quién? Bueno, es el arquero titular para la selección en una Copa América. Pero como era de confianza de Garnero, lo llevaron. Y ahí lo que se fundió el equipo. Pero ahora estamos otra vez. No. Ahora estamos tranquilos. Ahora No, disfrutar. no, claro. Era para. Demasiado pea quejarse, de mucho no me quejo. De la selección, demasiado amor nomás. No, ¿verdad? ¿Verdad? No sé. ¿Qué era da perder? tiempo para No me acuerdo. No da tiempo para quejarse. Iván Ramírez. ¿Qué pasó? Este video me etiquetó mundo franjeado. Madre, pero Quiero ver. yo no quiero tener nada que ver con la gente de Olimpia. Y yo no soy ese. A ver, vamos a ver. Mira, mira, Belén. ¿Dónde lo veo? Acá voy a ver. Me vergüenza, yo no soy ese chat. Acá voy a ver. Mundo franjeado está en la mira, mundo franjeado. Yo no soy ese chat. Hasta porque era vos. Para que sepan, hermano, no soy yo. Gracias, mundo franjeado, Ese buena fue onda. Vive la Tarde. ¿Qué sé yo? Los amigos de Vive la Tarde. Un saludo. En España hoy no dormimos por el partido. Esa es la actitud. Vos era, dicen acá. More, mi época Flower. Tu peinado te delata. Sí, era, dice. Franco se quemó un chiqui. Coque te etiquetó. Action Franja dice casting para calle 7. Franco, No. después me pusieron, Franco, andás muy... ofensiva. No. Así me dijo la gente. No, digo pues chiquera. No, espera. ¿Qué pasa con Gatito en Cerro? Dice Davo de Rier y Franco. No, Franco después de 2 copas. Muy funable. ¿Será que el CM del Getafe esta vez va a mirar el partido del Alderete? No ve con ese, me sube nomás. Él sube a un pinde. Dice. No, voy a leer eso. El casting era de. Hola, Carly. Era de Yo me llamo, dice. No. Basta, porque son así. Bueno, a modo de información, en breve ya estará con nosotros el señor, el relator, el número 1 del stream, Marcos Morel. Enseguida se va a unir con nosotros y también, por supuesto, que el señor Nelson Rivera, respondiendo a las preguntas de la gente. Se van a estar uniendo en breve porque Nelson está haciendo, ya le están viendo en TV, está ahí con Malala, con Marley Cáceres y Pitirita, ¿verdad? Dice, te quiero mucho, Baba Blue. Yo también a vos, Roger. Atendé que lo que... Peligroso, ofensiva y veloz, me dicen los perros. En el video, sí. El Pato Lucas se pichó. Sí, ¿qué pasó el Pato Lucas? No viene a laburar, pero... Ah, sí. Cuando veo la Coque está con diarrea. Yo le voy a contar a los muchachos, me chupa vos. Coque está con diarrea, chat. Es verdad. Y si mete Paraguay, yo le voy a apretar fuerte su panza. Tipo RPC, RCP, ¿cómo es? Respiración RCP. cardiopulmonar. RCP. Cardiopulmonar. Y así le apretar por su estómago. Tipo, No, como ahí si va fuese a a ser- atragantar. va a tener un chibi. Y yo le voy a apretar. Para ver qué pasa más para reírnos. Si metemos gol nomás. No, Va a cagarnos risa de Coque un rato nomás. Perdón, pido disculpas. Marco viene en breve. Marco viene en breve. Y la pizza que yo pedí viene en 4 minutos, Belén. ¡Epa! ¿Quién puede buscar la pizza? ¿Usted quiere comer pizza? Traje pizza para todos. Sí, Carlín nos va a ayudar. Carlín. ¿Qué tal? Hoy va a ganar Venezuela, Carlín. Esperás. Vení un poco, vamos a hablar acá un ratito. Venezuela, si gana, se pone a repechaje. Ahí, vení acá. Acá. Venezuela, Perú es. Venezuela, Perú. El otro amigo, compañero Carlín, que es de Venezuela. El Venezuela, Perú, para nosotros quisiéramos que gane Venezuela por nuestros
enemigos peruanos. ¿A ustedes son tipo rival de Perú? Sí. Pero Pero por tema de guerra y cosas de por antes. temas de guerra antes, no. Ah, no tipo de- Paraguay-Bolivia, Algo Paraguay-Argentina, así. Brasil, esa onda. Sí, bueno, pero Rivalidad de años. Aquí en Paraguay tienen demasiados enemigos también. Sí. Y saludos, Bucheli. ¿Vos te conocen los perros? Ah, mira. Juanjo Robledo. Te mando un saludo. Ay, ¿Te conocen? Soy Juanjo, dice. Juanjo es camarógrafo. Ah, mira. Qué grande. Trabajó Juanjo. con nosotros en Hey también. ¿Y qué te iba a decir? Venezuela gana y está a repechaje. Cae en repechaje. Si gana Perú, queda un punto. O sea, está muy reñido también abajo en la El tabla. juego va a ser muy importante. El de Venezuela, por lo menos hoy, va a ser importante para el país. Y bueno, y mis apuestas hoy, la verdad, están más en Paraguay con todos los ánimos al favor. Y si Paraguay va y no va a Venezuela, Paraguay. Con la camisa de Paraguay. Claro. Hace mucho estás en Paraguay. 1 año y medio ya. Capo, Carlitos, gracias. Compañero, sos un crack. Gracias por la ayuda de siempre, la verdad. Un capo, un capo. ¿Qué dice? Para mi último Saelo, gol de Balbuena. Gol de Balbuena. Gol de Balbuena. Metan, 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 metan. ¿Por qué le dicen Doca KB y Spider-Man? No, no, no. No sean así con Spider-Man. Yo ya dije los perros. Yo dije que el gol iba a meter Balbuena. Centro de Diego Gómez. Ah, Porque en el. ah, es Jazmín del Paraguay. Qué linda Jazmín del Paraguay. Ella cantó el himno en la cancha. Yo me acuerdo cuando era criatura ella. Y claro, vos- Creció. y sí. montón. Ustedes coincidieron en programas infantiles, ¿verdad? Sí, mucho tiempo. Coincidieron. Jazmín del Paraguay. Yo tiré que metía a Balbuena, chat. No, Balbuena es muy malo. Y bueno. Sí. Perdé tu guita vos. No se metan con Buccelli, él es chat, dice Juanjo. Babalu, Argentina ya está en el Mundial, sí, ya clasificó con el resultado de Moquete nomás Uruguay, ya. Bolivia 0-0. Ya está. Mosquete tiene que haber. Hoy, Argentina, Brasil, o sea, Mosquete. vos sabés que yo creo que sí. Sí, ¿Sabes un por poquito qué? más. Yo siento que va a haber eso hoy en Argentina-Brasil. Porque Argentina ya va a salir agrandado, ¿entendés? Y todo el tiempo le van a estar tocando la oreja a los brasileños, sí o sí. Yo quiero que hoy, terminen Soco. ese va a ser... Soco de Paul que le meta uno bien grande. ¿Quién le puede pegar? A Rafinha me gusta. A Vinicius. Vos sabés que a mí Rafinha me gusta muchísimo más que Vinicius. Yo como madridista digo, de verdad. Increíble el momento que está pasando. ¿A qué? ¿Qué dice? Mínimo dos... de red TikTok. ¿Por qué? ¿Qué dijiste o qué? No, me dije, puedo avanzar ya lo es. De- Miau, 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 miau. Bueno, ahí va a emitir otra vez el live. Dice... Va a estar picante este partido, dice Jorge Amarilla. Mínimo 2 expulsados. Yo creo que algo va a pasar ahí. A ver... Que le rompan la jeta a... No voy a leer eso. A Vinicius, dicen acá. ¿Cómo viene el mismo horario? No. Lo único que espero de ese partido es que... Este no. tema de TikTok, que cualquier cosa ya es. Muy sensible está TikTok. Sí, no, puedo danzar lo que Argel. Porque realmente dije, mete gol al buena, mete gol al buena. Eso me dije. Y para mí que estaban tomando como si fuese juego de azar. X. Dice Gil, Salcedo, Redes, Arce y Lescano. Afuera, dice Benja. Ah, ya hay banca de suplentes, seguramente por eso saca la conclusión. Gracias, Benja, por el dato. Dice Nati Paredes, porque todos a la misma hora. Y porque tratan de equilibrar siempre el que juega de local. Tiene que tener un horario central. Entonces, por eso es que tratan de equilibrar los horarios, básicamente. Dice... No, yo no voy a leer cosas sobre el Vini, No hay más TikTok, chat. Dejen de ser boludo porque no hay más TikTok. Mi pronóstico se suspende el partido porque el zoológico No. Juego de azar. Nadie lo puede hacer. Ariel dice, Belén, a mí no me lees nunca, chau, me voy a ir a ver otro contenido. No, Ariel, quédate con nosotros, voy leyendo de a poquito, de a uno. Dice Leo, el partido para hoy se va a jugar muy tarde y mañana falta el colegio. Bueno, no, Leo, no vaya a ser así, Samu, con la gente de TikTok. Estoy leyendo ahora a la gente de Twitch. Franco, te preguntan, ¿clásico o mango loco? Bueno, no sé. Bolivia siempre juega a las 5 de la tarde, dice tío Raymond. Después... A ver, los de TikTok son todo... No, basta. Eli
Yaguareté, o no, el Yaguareté dice, gana Paraguay 27-0, escándala. ¿Quién juega hoy? Gato Astronauta pregunta, bueno. Franco, regálame pues ya la remera, dice Nati Rivas. A ver, tío, dice... No, los de TikTok son sus amigos. Con Marco Motel no pasaba eso, él siempre leía, el gran tobateño, dice. Ah, en breve ya se va a sumar. En media hora se va a sumar Marcos. Jatriqui Ábalos, Coquemba de Tecola Baño. Nelson salió del chat al saber que no juega Lescano. Hoy Dieguito Gómez moja el arco de Colombia. Ya están clasificados Japón, Nueva Zelanda, Argentina. ¿Qué onda, pio, este papel higiénico acá, boludo? Enfocalo en la boda. ¿Qué onda, pio? Hola Belenta de Rivas, hola empanadas grasosas. ¿Qué onda, boludo? ¿Por qué tenés un papel? ¿Por qué hay un papel higiénico acá? ¿Verdad? A la ¿Qué? puta, Franco. No le vayan a apretar su panza, Franco. Puta. ¿Qué? Pero... Y metele. ¿Te lavaste las manos? Sí, me lavé las manos. ¿Para qué va? Juego de azar, apelamos. No, pero no se puede volver a aprender. No, pues nos banearon. Che, ¿qué pasó? ¿Dijimos algo? No dijimos nada. De juego de azar al menos no, otra cosa dijimos. Yo no dije nada. El día de inicio eso dijimos, pero no. No fue por odio. Pero no Juego no dijimos fue. ninguna frase de odio. No, Nada. ¿Sabes qué puede ser? ¿Te acuerdas que hablamos de...? ¿De qué? Pero eso ya fue hace rato. ¿Qué? ¿Qué apostaría si gana Paraguay? Ah, y eso, claro que eso. Pues sí. Eso es obvio. Ah, hace rato dijimos Media sobre... pelada. ¡Qué la- verga! ¡Por Tenés Dios, razón. amigo! Hablamos sobre... Cerrá la el puerta, corte- Coque, ya quiero que sea el partido. No, Bores e Iba Bablu. Puerto un borde fue Pablo. Cierto. perdón. Pero TikTok no, Marcos, perdón. Yo... Usado No, cuenta, no. ¿eh? Puede ser. Sí, yo creo que sí. Coque, ¿te fuiste a visitar Capiatão Fla? No, me fui al baño, chat. Estoy con... Cólico. Estoy con... Pero Está no, flojo el tema. Está flojo el tema, ¿entienden? pero TikTok mío no sabe que es en Bore, o sea, no... No fue como No fue como por eso. eso. No, ya sé, pero en guaraní no identifica. Coque, te quiero mucho, amigo. Yo también, Roger. Te quiero mucho, Rey. Belén dijo repámpanos. Y a Reiko, estoy con un tema ahí. 156 personas. ¡Vamos! Estoy con un Bien, temita, bien, con un bien. temario. Vos sabés que... ¿Estiraste la cadena, Coquín? Sí, estiré la cadena y casi se fue todo. Marcos Motel trajo un manto sagrado. Sí. Sí. Que me recuerda mucho a los Juegos Olímpicos del año pasado. No, ese manto es cábala. Sí. Yo te iba a... Pero ya es tuyo. ¿Leyeron quiénes son los que quedaron fuera de la lista? Y me imagino que Ron. Lescano, leí. Lescano. Y según Belén. Orlando Gil, Saúl Salcedo, Ronnie Reyes, Alex Arce y Rubén Lescano. Ah, no, Curru tanto. Sí. Pero entonces va a estar en la banca. Esos son los ¿Y por que qué no- se fue de particular? Que se Por la ensució facha, su papá. ropa. Los que están en la banca. Ay, pico. Para la facha, Belén. Pero como pico todos se han ahí uniformados y él se va ahí particular, wow. Yo porque es diferente. No le alcanzó su... Único y diferente. No le alcanzó la ropa de la selección. Y catuco peajina. Carlos Coronel, Coque, se te quedó un Ahora poco sí en lo la digas más mano. ganado. Gustavo Velázquez, Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Te digo ya, tengo todo Cacu verificado, Romero, ya no me hagas, es macanear. Ronaldo de Jesús, Damián Bobadilla, Matías Villasanti, Mira, recto. Isidro Pita y Agustín mío. Sández. Banca de suplentes. ¿Puedes Esa es la repetir la banca banca de suplentes, Coque, por favor? Carlos Coronel, Coronel. Gustavo Velázquez, Gustavo Velázquez. Ramón Sosa, Ramón. Antonio Sanabria, Antonio. Ángel Rodrigo Romero Villamayor, Ángel Jugador de Romero, segundo tiempo para mí. él. sí, Ronaldo de Jesús, Damián Bobadilla, Alejandro Cacu Romero Gamarra, Matías Villasanti, Isidro Pita y Agustín Sández. Bien. Relata para el país y el mundo. Marcos Morel. Ah, y arquero suplente Juan Espino. También. Juan y Carlos. Juan y Carlos. Claro. Hola, chat. Esos son Vení los para que... Marquitos.
Gracias a la Ramón. gente que se acordó de eso. Ay, No, es Ramón. Ramón. ¿Eh? Tapando. No, sí, pues el meme de Cars. ¿te Sí, acuerdas? Paraguay gana. Lo feliz que Con que también. hace el Guillomí. ¿Qué es Guillomí? Guillomí. ¿Qué es Guillomí? ¿Te caí en algo? No sé. ¿Qué es Guillomí? Guillomí. Orlando Gil no está, muchachos. Marcos. Ayer apareciste en Sol Trozo. ¿Qué? Motel. La tele. ¿Qué pasó? ¿Qué? No. ¿Qué dijiste? Tú no lo conoces en el Por canal. Dios. El Chaco avisó recién. Y yo vi ayer. Gente, ¿Qué cosa? necesito No que apareciste en la vean. TV colombiana. ¿Yo? Chat, ¿cómo era que se llamaba? El TV. Sol, no sé cuánto era. ¿Cómo era chat? ¿De verdad no estoy viendo? No sé. Yo aparecí en la TV colombiana. Sí. ¿Por qué? Ahí te hacía el chat, ¿cómo se acuerda? ¿Cómo se llamaba la TV Sol? ¿Sol qué era? ¿Qué? Sí, ahí el chat te va a aplicar, te va a acordar. Magis. No. TV Sol Cardoso. Ya soy re tonto, chat. Ahí te dijo César. Mira, no entendió nada. en el- TV Ay, Sol César Guerrero Cardoso. te dijo. No. ¿Puedo No, invitar a César. la gente? Yo no soy como vos, César, ¿eh? Que cae. Redondito que ahí te la pasada, ¿eh? Redondito que ahí te, César, ¿eh? Yo El no soy live- así. el live Míralo de a TikTok. Nelson, boludo. Está comiendo asado, boludo. Viene acá y la vamos a pegar. ¿El No, live dónde va No a le ser? vaya a decir así, ¿qué? ¿En el live de TikTok dónde? Mirando de mi cuenta. ¿Cómo es? Franco Barroso 00. ¿Cómo no vas a ver? Y pues yo conozco ese en mi cuenta. Espera, Franco, repetí un poco, ¿cómo? Si gana Paraguay, Franco hace el mini. No, si gana Paraguay, yo le empelo, hermano. Yo me pelo. Me palo. Me empalo. Jamás dije me empalo. Ahí está inventando ya. Ahí está inventando ya. Brome coqueva. Erome. ¿Qué es eso? Y ese coño veo Milica. Pues no sé qué Milica Erome. No sé qué significa. ¿Por dónde van a ver el GMT? Franco, ¿no invitaste pipsas? Ah, legalmente. Pipsas. Está cayendo todo, ¿eh? Está acá de Belén. Belén, vámonos. El GMT, era legalmente. ¿Por qué a la misma hora todos los partidos? Ponte una LG TV. El G, ¿eh? Mete LG. Pizzas, Sí, Argentina sí. versus Brasil, partidazo. Eso sí. Pipsas. El GTV. 50 minutos para que empiece el partido, ¿eh? Franco se parece a Biancucci de perfil. ¿Ya vino la pizza? Sí, Franco, ¿y las pizzas? ¿Y Las las pizzas? Las pizzas. Anda a traer. Se vienen las pizzas. Hola. Pero solamente una cosa voy a decir. Cuando entres, decí, llegaron las pizzas. Dale. Ya estamos verificados, chat. Ya no he verificado nada hace 2 semanas por ahí. Yo me quejaba tanto de la nota esa de crónica, que me fundían y eso, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y vos podés hacer con eso, Blue. Vos en tu TikTok tenés que entrar y te pide poner 4 o 5 notas de diarios conocidos de tu país. Y yo puse todas esas boludeces ahí que me fundían. Ah, para verificar. Y ahí sí. te verifican. O sea, capaz de pedo nomás. ¿Sabes qué es lo que...? No, ya nomás. Belén tiene que hacer live, ¿no, Franco? ¿Por qué? Marcos, el fin de me voy a tu ciudad, todo a ti. Primera vez, recomienda. Justo se fue a buscar las ¿Por pizzas. qué? Justo se va a buscar las pizzas. Recomendaciones. Me da- Marco te sabría decir, César. Yo te voy a decir algo. Cuando vas a llegar tú a ti vas a ver una estatua. De Marcos Morel, el tobateño más ilustre de la historia. No, hay una estatua. Ah, perdón. Que Marco va a saber bien cómo se llama. Yo no me acuerdo, pero yo de chiquito yo me iba mucho a todo a ti. Y yo le decía al mago malo a esa estatua. No me acuerdo cómo se llama la estatua, la verdad. Hola, Capé, saluda. Hola. Hay un nuevo clip. Demasiadas cosas en un solo clip, dicen. A ver. ¿Es A ver un ese nuevo clip? ¿Qué es lo que pasó, güey? ¿O qué es? ¿Qué es? A ver. Ahí envió algo tío Ramón PY. Tío Ramón, querido tío Ramón. será. Ay, tío Ramón. ¿Qué dice? Coque tobateño. Hola, No soy- Franco, puedes saludar. no soy saludos. tobateño, ¿eh? Ven Las al lado. pizzas. Gracias a las Que conste que yo no decidí hacer mi 168 TikTok, fue Marco, ¿eh? Yo no quiero hacerlo en mi TikTok. 168 ¿Qué cosa? personas ¿Por qué? que están. 170, vamos. Pues está bien. Vamos, la gente de Twitch. Coque, quítate la papa de la boca. Otra cosa no.
O sea, No. no. Bueno. No, nada. Hablemos, Belén. ¿Cómo estás? Chat. Pues, como que ya, vos solito que te cagabas. Sí, cachate. No dije ¿Cuándo Yo fuiste quería ver el verificado? clip, Hace pero no- 2 semanas por ahí. No sé, no sale había sido, no sé. Qué feo el programa con San Franco. Berti, quedamos en algo, Berti, vos y yo, querido. Hicimos un trato de caballeros, de hombres, Solito levante. de machos No, cuernos. ya no me hace nada. Se regala nuevamente, coque rarito. Bueno, ¿Por qué no tiene la remera para... La topadora 79. Mira, po. ¿Ese no es curita? Yo creo que hay un nuevo topador. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? pasó? No pasó nada, chat. todavía no. Clip de regalo de coque. No. No hace Todavía falta. no subió el albirroja en los 11 confirmados. Gracias Todavía. a Leo Roa por el... Pero ya está la lista. Nelson ya pasó la lista. Ya pasó. ¿Qué es? La El equipo planilla confirmado. oficial. Claro, la albirroja, bueno, va a subir más tarde. Predicciones para hoy que habían dicho. ¿Quién es? ¿Quién es? Saludos. Mandale saludos. No sé a quién le tengo que mandar saludos. Ahí está, saludos. Oli, a la gente que está conectada con nosotros con Pasión Estudio. Besi. ¿Cómo está grabando? Dan está grabando para que vos le mandes un saludo a alguien y te mandó un 50.000 por debajo de la No, mesa. van a decir así, cállate. ¿Te parece? Pablo? ¿Te parece, Pio? Miren Ahí la está. publicación de Rafiña. Ya se subió, dicen. confirmado. No, Juanjo, ese no es el Instagram de Rafiña. Ese no es el Instagram de Rafiña de verdad. Y ya, ese cualquier grosería, no voy a entrar más. No, ese yo ser, esa cuenta se está subiendo muchas cosas. Ya subió. Mira, pues el arquero de. Gracias, Berti Rotela, te mando un beso. El arquero de. Colombia también tiene apellido Gil. Mira un poco. Camilo Andrés Vargas Gil. Mira un poco. 2-1 gana Paraguay. Franco, ¿cuál es tu predicción? Yo creo que gana Paraguay 1-0. Gol de Balbuena, eso es lo que yo venía diciendo al menos. Pases a Twitch. lo que Diego está en Alexander TikTok. Gómez Amarilla. Y subamos otros likes, Acá los likes. ¿Quieren saber cómo es el segundo apellido? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gatito, Juan Cáceres, Balbuena, Alderete Junior. Después viene Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Almirón, Julio Enciso y Ábalos. El equipo que habíamos dicho luego en algún momento. Así es. ¿Cómo es el segundo apellido de Galarza? Matías Galarza. Fonda. Bien. Fonda. ¿Cómo Matías vos le Galarza conociste Fonda. a él? Acertó esa pregunta, pero vos justo te fuiste. Matías Galarza. ¿Cómo vos le conociste a él? Él era jugador de Olimpia. Su compañero en Olimpia fue. No, Matías Galarza tiene 21 años, boludo. 23. que- Él me 23. contó que tiene 23. Bueno, Matías Galarza jugaba en Olimpia. Sí, eso me Él acuerdo. nunca llegó a debutar en Olimpia. No llegó a debutar No llegó a primera. debutar en Olimpia. Olimpita. Y se fue a... Olimpista, ¿eh? Sí. Se hizo la venta a Vasco da Gama. Cuando Olimpia jugó contra Flamengo, tuve la oportunidad de irme al hotel donde estaban los jugadores para poder saludar y todo eso. Y estaba Matías Galarza con una camiseta del Botafogo, que se bajaron Richard, me acuerdo que bajó Fer Cardoso para saludarle a Matías Galarza. Hicieron cambio de camiseta y después se fueron otra vez. Ahí yo aproveché y pedí un saludo para Pasión Estudio ahí de Fer Cardoso. No, de Fer Cardoso. Y me saqué foto con Richard. Y Eso con fue lo que Galarza hice. no. No me saqué foto con Galarza porque él estaba ahí nomás, no le quería molestar. Dio la camiseta, habló un rato y se fue. Bueno, y después Galarza se va a Talleres. Bueno, sigue en Talleres. Y la gente de Talleres le quiere mucho a Galarza. Hay gente que le quiere mucho a Galarza. Sí, le quieren mucho. Sí, campeón con Talleres. Es el ídolo, básicamente. Ahora. Y el segundo Le mejor dicen paraguayo. Modric. El Modric. El Modric. ¿Qué pasó, Los Frank? más queridos, los paraguayos más queridos de Talleres son Ramón, lejos, el más Sí. querido. Galarza y tercero debe ser Blas Rivero. Que no es el que tiene menos participación de los tres. Andrés Cuba también estuvo por Talleres. Cierto. Andrés Cuba estuvo por Talleres. Fue cuando era argentino. Burgos también. Bueno, el Uruguay un tema. Claro, Burgos es todo un tema ahora. Sabemos eso. Pero Burgos también estuvo en por Talleres. 5 paraguayos hasta ahora que yo recuerdo bien que Ah, estuvieron qué por bien. Talleres. ¿Qué? Pero Anthony ¿verdad? no estuvo por Talleres. Anthony Silva. Anthony Silva no. Anthony Silva se No, paseó ¿verdad? por el fútbol colombiano. No estuvo, creo que ni siquiera en Argentina no estuvo. No sé. Che, hay muchos edits y muchos videos pidiéndole disculpas a Anthony. ¿Cómo? Y mucha gente en TikTok vi que le estaba... ¿Vos sabés que sí estuvo por Talleres? Sí, Anthony Silva. 2008. Ah, mira, qué genio. Anthony Silva estuvo Mira por cómo te Talleres 2008. acordás. Qué buena memoria. Yo pensé en el Coco. último. 2008. Che, y lo que yo vi, chat, es que mucha gente le estaba bancando a Anthony Silva. Tipo, disculpanos, Anthony, no era tu culpa, el equipo no jugaba. Vos hiciste que no pasemos vergüenza. Epa,
11 inicial ya de Colombia. Vargas Muñoz Lucumi. Vamos a buscar. Ese no sé quién es. Cuesta. Mujica, Richard Ríos, Lerma, Arias, Luis Díaz, James y nuestro querido amigo Dubán. Durán, Durán. copio Durán. Durán Zapatero no juega más. No. O sea, juega pero no está acá. Juega, pero ya no está convocado. Ese es lo que no sé quién es. Vargas Muñoz Lucumi, ¿ese quién es, Coque? ¿Se nos Cuesta? No tengo ni idea. Qué loco será. Ya hay flyer. Sí, ¿Cómo? tomen ya. Espero ver este flyer. Ahora de la ya FIFA será. Pilsen, todo lo que quieran. La FIFA ya subió Sí, en Instagram. Cuesta. Carlos Cuesta es el que está al lado de Lucumi. Carlos Cuesta. ¿Será que otro jugador? Y John Alden Durán. Eso es justamente esos dos. Durán y Carlos Cuesta, las únicas novedades del 11 elegido por Lorenzo. ¿Será que en Venezuela va a jugar el jugador de Libertad? Demasiado quiero que juegue. ¿Quién? El jugador de Libertad. ¿Lescano? No, el venezolano, Tomás. ¿Gutiérrez? A ver, ¿será que está? Quisiera saber. ¿Él entra titular? Ya están los 11 de Brasil. Bento, Wesley, Marquinhos, Capitán, Murillo, Ilierme Arana, André, Joelinton, Mateus Cunha, Rafinha, Rodrigo Góez y Vinicius Junior. Qué loco. Yo quiero ver ese partido también. Demasiado. ¿Por qué veo a la misma hora? No. O sea, ya sé por qué es a la misma hora, pero me da rabia que se haya puesto en el mismo horario. Sí, hubiera pegado disfrutar del Brasil. Sí, Argentina. recontra. Hubiera pegado. Gutiérrez no está ni en la banca. ¿Qué onda con Rafinha? ¿Por qué todo el mundo dice lo mismo, chat? ¿Por qué, Pico? Va a jugar. ¿Sabes qué tiene? pasa? Hay una cuenta en Twitter que no es Rafinha, muchachos. Es una fan account. ¿Entienden? A la gran... ¿Qué? Es una fan account. ¿Qué eso es? Cuenta fam. Cuenta fan. Ah, gracias. De Rafinha. ¿Y qué pasa? Que pone Rafinha, tiene lo verificado, entonces la gente cae en el byte. ¿Y qué subió la cuenta Y fam? suben medio provocaciones hacia Argentina. Hola, Carol, ¿cómo estás? Pero no es Rafinha, muchachos. ¿Puedo ir al baño? Sí, anda, Metele. métele. Yo ya me fui también. Claro, Cuidado, claro que sí. Ya hay flyer de Argentina. ¿Cómo el clasificada. equipo de Argentina? Ah, clasificada, sí. No, clasificada. Argentina con el empate de Uruguay ya clasificó directamente Pero al Mundial. necesito ver ese flyer de Paraguay. ¿Vos sabés que se estaba diciendo que Argentina iba a mostrar la Copa del Mundo? ¿Eh? Que en este partido la Argentina iba a mostrar la Copa del Mundo. Ahí se pica. No, yo te digo, este partido va a tener expulsado. Argentina va a salir soberbio con el tema de que ya están clasificados, son los Sí. últimos campeones, ya están clasificados. Le van a tocar la oreja mal a los Sí, brasileños. obviamente. Olvídate. ¿Le dejaste un recuerdo, que mataste el baño? No maté los baños, muchachos. O vamos a la previa y nunca llegaron las pizzas. Las pizzas. ¿Vos sabés que me cuesta comer? ¿Eh? No puedo comer. Y que toma sopa de verdura, cuera. Y hoy le bajé un bori. Y- Pero después me fui. Y bueno, Belén tenía hambre. ¿Qué voy a hacer? Pero estás jodido. Y sí, pero y bueno, todo lo que Ese entra va a se va. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo tomé un remedio. Este le recomiendo a la gente que para que no tenga... Claro. Este es como ponerte un tampón. Tapón. No, tapón. No, Belén. No, Belén. Un tapón. ¡El solito! Este remedio se llama sulfa-carbón. Sulfa-carbón. Alto remedio. Por favor, no, miren. No, es medio, no Mírenle sé, tampoco medio a Nelson. negrito. por Nelson ya quiere. Bueno, y ese... No, le agarró la camiseta, mira. La carita de Nelson. Bueno, ese remedio Nelson quiere volar es como de un tapón. ¡Pum! Ah, ¿Qué pasa? Estuve toda la tarde bien. No, Belén. Es un remedio. Es un. pero no conoces el supositorio. Sí conozco, pero no es ese. Es como una pastilla. Ah, ya. La pastilla que tomás. Pero por acá. ¡Sí! Ah, bueno. Perdón. Bueno, tomás la pastilla. Cluc, agua. Y ese te hace pasar la diarrea. Queda ahí abajo, sí.
No. No sé, pero- ¡No! Es un decir el tapón, ¿entendés? Es un decir. Ah, ya, o sea, Claro. que te pausa. ayuda. Te pausa muy bien. ¿Qué pasó? Que yo después me fui a tomar café con mixto. ¿cómo? Pero no le ayudas a tu cuerpo, como Sí, que- pero tenía hambre. Y no puedo comer mi mixto para empezar porque... Perdón, boludo, perdón. Sí, está bien, no puedo comer mi mixto, pero bueno. Están cenando, dice. Antidiarreico es el sulfacarbón. dice. Sí, exactamente. Ese es el santo remedio. Alto, no. 30 años tiene la criatura. Sí, hay gente que me está diciendo a mí. No, que pero es normal, vos sabés ¿cómo que- con 30 años voy a tener frenillo, boludo? ¿Qué pégate? Ay, sí. Alejandro Domínguez Couso. ¡Claro! ¡Salvame, Alejandro! Sí. Sí, ahí. A ver, Mientras yo digo la Argentina. dale. Dibu Martínez. Ok. Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico. Ujú. Rodrigo de Paul, Paredes, Alexis y Enzo. Arriba, Thiago Almada y Julián Álvarez. Ahí está, el 11 titular de Colombia. Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, que es sorpresa también hoy. John Lucumi, Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y John Durán. Hader. Hader Durán. Sí. Durán. Mira, Ospina en la banca. A ver qué dice la banca. Ospina, Ospina, claro. Montero, Arias, Jerry Mina, Borja, Castaño, Portilla, Campas, Juanfer Quintero, Córdoba, Borré, Rafael Santos Borré y Ginestrofa. Yo le tengo miedo a Rafael Santos Borré. De recambio, ¿verdad? Sí. Es un recambio que nos puede joder bastante si no hacemos bien las cosas. Mamá querida. ¿En qué canal muestra? ¿Dónde vemos el...? Bueno, y Por Gen, ¿verdad? Gen y Es Gen. Unicanal muestran. Claro, Genio Unicanal. Que son los dos. Muchas gracias, Monse, por el follow. Partidazo, dicen acá. Che, ¿ustedes vieron el partido de Uruguay y Bolivia? Yo no pude ver porque estaba de ensayo. Que mucho erró Bolivia. ¿Sí? ¿Jugó Tuvo bien? uno en el... No, ¿Vos viste todo? malardo los dos. ¿En serio? Prefiero chupar un clavo. Legal, bro. Sí, Horrible el partido. horrible. En Horrible. el alto fue. Sí, en el alto, ahí donde le empatamos. O sea, Paraguay, o sea, Bolivia-Paraguay fue mucho más sí, partidazo sí, que... totalmente. Mira, No, no, po. nada que ver ahora el coso. Malísimo, dice acá Nati Se cae de Rivas. pedazo a Bolivia. En Nati Rivas, que está más o menos como vos también. Coque chupa Ay, lo sí. que se... Se me salió. Nati Rivas. Así vio. Su farcarón. Te tapona todo ese. Porque digo, yo digo esas cosas al aire, la gran puta, yo no me controlo todavía, Shera. Creo que es la falta de experiencia. Qué loco, Shera. Perdón, Nati. Dice, Sí. a Bolivia ya le tomaron... ¿Van a transmitir el partido? Sí, vamos a estar relatando el partido. En breve entra Marquitos, Franquito también y Nelson. Sí, en breve ya van a entrar. En breve ya entran los van a entrar, muchachos. Marcos. Bueno, confianza, jugador que vos crees que hoy va a ser la sensación en Paraguay dentro de los 11. Diego Igual Gómez. puede ser alguien que entre también de recambio. Diego Gómez. Diego Gómez. Sí. Vos sabés que yo confío mucho en Diego Gómez. Andrés Cuba siento que de vuelta no me va a defraudar. Ujú. Pero el que va a marcar más la diferencia para mí en este partido es Miguelito Almirón, yo creo. Vos sabés Yo que creo que yo creo que este partido es para que Miguel Almirón Te juro, salga figura. es que él contra a ver, selecciones con mucha jerarquía como la es Colombia, él tiene otro tipo de despliegue, según lo que yo vi en los últimos partidos de él, ¿verdad? Claro. Y siento que va a ser uno de los destacados. Él no había hecho luego, perdón si me equivoco y me pueden corregir también en Twitch, él no era el que había hecho justamente el pase, el centro para Enciso, para que él convierta contra Colombia justamente en la Copa América. En la Copa América sí. Sí, ¿verdad? Él hace el centro para que Enciso Para que convierta. tenga el descuento. Sí.
El descuento, pues estaba perdiendo 2-0 este partido. Creo que era el centro O que 1 venía o por, 1-0, no me centro por acuerdo. izquierda, me parece, y cerraba. Por izquierda Julio y Enciso. cerraba Enciso. Cerraba Enciso, sí. Tuvieron- Eso fue la Copa América. Sí, tuvieron muy buen partido contra Sí. eso. Yo creo que ellos van a ser uno de los... Solo sí, no podemos traer imágenes, eso obviamente no. Ahí Acá dice, es solamente relato. Nelson se está regalando, dice, ya va a venir enseguida. Galarza, dicen Ah, acá. Sosa fue, dicen. Sosa fue, gracias, Santi. Gracias, Santi, pero sé que era por izquierda, o sea, vino el centro y definió Julio Enciso. Ojalá Paraguay sea hoy Sufal Carbón y Colombia Coque. ¿Se acuerdan del gol de Salvador contra Colombia? Fue inolvidable, dice. Sí. 2007. 2008. 2008. 2008. Sí, el Salvador Cabaña, yo creo que él quiso hacer un centro. Sí. Y se le abrió mucho la comba y entró en el arquero y todo, entró, me acuerdo, en el... Cierto que en ese partido yo no recuerdo bien cómo era la pelota, pero hoy me enteré que se usaba Golti. El balón. Y depende, porque se usaba, creo, Yo no me acuerdo. el que se usó en el Mundial 2006. Pues viste que se suele pues, usar o sea, antes se usaba mucho la pelota con la que fue el Mundial. Y creo que fue la de 2006. La verdad no recuerdo. Ah, bien. 2006. Hablando del 2006, vi que en esta Eurocopa, perdón, no es Eurocopa, perdón, la Nation League, Sí. se está utilizando una pelota similar a la de Alemania 2006. ¿En serio? Sí. No me fijé un poco. Sí, justamente en la tanda de penales de España versus Países Bajos, donde termina clasificando España, donde Lamine Yamal falló. Ahí me di cuenta en esa tanda de penales que están utilizando un balón similar, el modelo, a lo que había sido la de Alemania 2006. Dice, ¿le pueden preguntar a Belén si le dolió? Me intriga saber qué se siente caer del cielo. ¡Mase! Nada más un saludo para vos, o bueno, por dos, por el baby. Saludos también. por dos. Por el baby también. Grande mi rey. Sí, Claro, sí. mi sobrino. Y claro. Sí. Sí. Más. Dice, yo no me olvido del 1-0 que remontamos a los 88 para Rusia 2018. Y si ese fue contra Colombia en Barranquilla, goles de Tacuara y Tony. El primero fue el de Tacuara. Y cerró el de Tony. Sí. Sí, El primero fue el de segundo fue de Tacuara, el Tony. segundo fue de Tony. El Que segundo. desborda. El primero creo que fue. El primero fue el de Tacuara. Que desborda a Derlis. O al revés. Pues Derlis hace una asistencia en ese partido. Ese fue el segundo. El segundo. El de Tony. El de Tony, sí. Porque recuerdo que... Claro, que Tacuara chuta y rebota y ahí le queda a Tony. Sí. Sí. Así mismo. fue. Porque después Tony se va y se abraza justamente con Ujú, Tacuara. con Tacuara. El 2-1. Ese fue el 2-1. Exacto. Qué esperanzados estábamos con eso, ¿eh? Ah, ni me digas. Qué esperanzados estábamos. Hija de mil. Ese fue un grito de esperanza y decepción al mismo tiempo. Porque en el Puede 2000 ser. No me quiero ni acordar del partido contra Venezuela. ¿Cómo picó a Venezuela? No le pudimos ganar en ese partido. Sí, yo me acuerdo que se dijo Venezuela jugó muy bien. que se le ofreció muchas cosas a Venezuela en ese. Sí. ¿Te acordás? En el hotel. Muchísimas cosas. Aparecieron Le mandaron... regalos Sí. a sí. los jugadores. Nelson, ¿cómo que hola? Increíble. Increíble. 154 somos en Twitch. Muchísimas gracias a la gente que está ahí en Twitch. Y a la gente Vean que el va de Paraguay, comentando ya en vimos el de TikTok. Paraguay. Sale Gatito, Juan Cáceres, Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso, Mira un poco... 3 volantes, Dam. Matías Galarza, Andrés Cubas y Diego Gómez, Enciso, Almirón y arriba Gabriel Ábalos. Mismo equipo que también estuvimos hablando en el programa del mediodía Toca hoy. confiar, sí. Toca Sí. confiar en Ábalos, ¿eh? Toca- Con toda y- la buena onda. Y yo creo que vamos a jugar con 3 volantes, Sí. esperando el contragolpe y que Ábalos haga a todo lo que pueda hacer allá arriba. Ese día, dice Min Jazmín, ese día de la remontada fue mi cumple. Y el martes a Cairo, dice el Sí. contra Venezuela. Sí. Yo Encima no sé. todas las selecciones paraguayas la que más chance tenía que clasificar. Claro, porque Paraguay ganándole solamente esperamos. a Venezuela nos clasificábamos directamente. No dependíamos de otro resultado. No, dependíamos de nosotros. Si Paraguay perdía, se eliminaba. Era así. Y así. Era como una eliminación directa. Perdés, te eliminás. Ganaste, va. Empataste, tenés chance todavía de irte a repechaje. Así era.
Y nos cagaron. Encima de todas las selecciones, Paraguay era la que más tenía. Sí. Y sí, lo que acaba de decir justamente Coque. ¿A qué jugador le tenés más miedo de la selección Colombia? Uy. Lucho Díaz. Sí. Y vos sabés que no lo voy a mirar de reojo muy fuertemente a lo que ofrezca James Rodríguez también. Para mí, James Rodríguez es el jugador más peligroso que tiene la selección En Colombia. absoluto. O sea, hubo un antes y un después Sí. de la Copa América con James. Arias también es muy peligroso. John Arias. Arias también. Jugador de... Cuando jugaba acá con Fluminense, volaba. Sí. ¿Y las pizzas? Lucho Díaz y Durán. ¿Y dónde están las pizzas? Bueno. No. ¿Cómo vas a entrar a saludar así? Con nosotros, el relator ¡Del número pueblo! 1. El relator número 1 del stream. El señor ¡Marcos! More. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos listos para llevarles esta transmisión. Paraguay visita un terreno que obviamente va a costar, pero la selección paraguaya va con la garra guaraní, va con la garra que va a hacer efecto, que va a demostrar que puede ser una selección grande, que estuvo en la final de la Copa América, pero nosotros tenemos algo dentro de nosotros y vamos a demostrar que estamos listos para ganar este partido. Digan lo que diga, un tal Villa, que siga hablando. Sí, campeón del mundo. Que siga hablando. Que me la chupe, Villa. ¡No! Oh, la van a mostrar, no vamos a mostrar, pero vamos a reaccionar como ningún otro. Como ningún otro medio de comunicación vamos a reaccionar. Existen copias por doquier. ¡Ay, pero juepete! nosotros vamos a hacer nuestro trabajo Eduque. normalmente, sin ningún tipo de copia. Así que ya saben, ya están con nosotros. Quédense acá porque vamos a llevarles el partido. ¿Cómo se vive? ¿Cómo ya está el equipo, Peaja de Gordiño, obviamente, sin bots, decirlo, Marco, obvio, sin bots. Endera o Uma está No. bien, Coque, Belén y Franco. Y vos sabés que el chat estaría muchísimo mejor sin tu presencia. No me afecta un carajo. Espera, ¿a quién le decís eso? A Nico Ayala. No, pero Nico Ayala es un veterano del chat, por No, favor. Que se vaya a la mierda, Nico No, Ayala. pará, Marco, boludo. Hola. Espera, ¿por qué entraste tan... Todo Mira, como ¿por qué loco, vos quiero estás que empiece el muy- partido. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Dice Marcos, ¿cómo haces para cuidar esa garganta potente? Y realmente me tengo que ir. Si te decimos cómo haces. No, ¿qué digo, boludo? ¿Qué digo? Mucho hype, claro. Saludamos a la gente de TikToki. Está potente de Tobateño, dice así, luego el grito. Sí, señor. Jugador ¿Cómo no vas a estar desequilibrante, Marcos. ilusionado? Yo lo que quiero saber es cómo no vas a tener el nivel de ilusión. Porque, mirá, o sea, son 15 años, muchachos. 15 años que no nos vamos al Mundial y ahora tenemos la posibilidad. Coque, no hagas tanta fuerza, Hackel retene, dice los muchachos. Marquito, mirá cómo me importa lo que decís, Tobateño. Y vos sabés que me importa mucho lo que decís, por eso te leo. Te quiero mucho. Marcos, ¿está Gagagina? Sí, Mr. Tense, llegó la gagoneta. Dice la positiva, Marquitos, aguante la garganta para mañana el Albivé. Sí, tienen que ganar el Albivé. ¿Quién juega Perdón, ¿qué es mañana? Albive? Alviverde. Albiverde. Ah. Y Pacaraí. Él es hincha de Atlético Ah, y Nacional los de colores- Colombia. No, ¿qué voy a decir de No, Atlético espera. Nacional? Espera, ¿La Albiverde dijiste? Los colores de la Albiverde. ¿Cómo se llama el Alviverde. ¿Cómo se ¿De llama Pacaraí? el equipo? ¿Cómo se llama? ¿De Pacaraí? Ah, sí, selección de Pacaraí. Selección de Pacaraí. De Ah. fútbol de salón. Ah, Sería fue- blanco y verde. Ah. Aguante Upa, dice Paco va. Bueno, acá haciendo la previa con Facu. Saludos a mi sobrino querido. Yo, Marcos Morel, me ofrezco para ser el padrino realmente de ese pequeño, no como tales Va a ser personas. muy estudios. Marco, vos nunca en la vida le viste a Tito, nunca en la vida. Claro. Hablaste con Mase 3 veces. Ni en pedo, El ven. contexto a la Mase, gente, no te Marcela preocupes, Britos. yo no voy a filtrar ningún tipo de nombre, como el ¿Cómo se va a llamar acá. su bebé? Pero si vos dijiste. Vos dijiste. Vos acabas de decir Vos ahora, dijiste boludo. que era Facu, ella tiene que decir ya. ¿Por qué lo que decía ahora, mem? Y ella compuso
¿Será que Bueno, y claro. así se va a llamar? Sí. Facu se va a llamar. Y yo soy el padrino. Ah. Vale, banco. Entonces va a ser muy estudioso. Obviamente, Claro. Y la criatura va a ser muy estudioso. ¿Por porque qué? es Facu. Dios mío, No voy a decir eso porque nos van a bajar. Además está tu cuenta. Va a ser olimpista, Eso. dice. ¡Gol! ¡Epa! ¡Gol! ¡Sí! Gracias, Alfredo Stiche. ¿Podría revisar lo que acabo de hacer y me confirmar que está perfecto? ¿Qué? Vamos a ver ahora mismo. Ahora, tita. ¿Y las pepsas? Tienen que irse a buscar dentro de 15. Bueno, muchachos, por hoy yo les dejo. ¿Eh? Nos vemos mañana. Un beso. Dale, Cuídense. mi querida, por Cuídense. favor, muchísimas gracias. Yo quiero decir algo. Todo el éxito del mundo para ustedes, la transmisión hoy. Y vamos Paraguay. Vamos, Paraguay. Vamos Paraguay. Quédense con nosotros acá. Quédense con nosotros acá en Twitch. Vamos, Quédense Belén. con nosotros. Gracias, Belén. Ay, puta. Se murió. Póngase de pie, Coque. Bueno, chao, Belén, gracias. Bueno, vaca. Aplauso, chat, aplauso. Bueno, Valema. Bien, ahí Coque. Así, barba de Balaguer. Hola, Lulax, ¿cómo Chao, estás? Belén. Nos vemos. Hola, Franco, mandame saludos, estoy a tu lado, dice Lulax. Saludos. ¿A tu hermanito? Aquí mi hermanito. ¿Y Lulax? No es mi hermano, boludo. ¿Tu primo? ¿Qué va a ser? Mi primo no le conozco a Lulax. Buena onda. Yo ya estoy en el Defensores cuando... No, ¿cómo, pio? Alan, te vas a ir al Defensores Paraguay Qué que juega en bola. Colombia, mi rey. Me gusta, ¿Cuándo abren los portones? Pregunta Alan. Y- me gusta el entusiasmo del gordo del medio. Parece un sketch de colegio el programa, dice George. Gracias, mi rey. Gracias. No van a transmitir, sigamos a transmitir el partido. El gordo del medio, dice. El gordo del medio. ¿Por qué no lo retás, boludo? ¿Por qué le voy a Puteale, pues. retar? ¿Para qué le voy a retar? Puteale, mem. ¿Para qué, pio? No, mem. Sí, meme. Bueno, ya está, Valema. Cuando una persona... No es Claudio, no es Don Claudio, es Marcos. Aguante, Marquitos ñoño carajo. Dice, el rey quiere la cuarta. ¿Ya visitó TikTok? Gracias. Los tres chiflados. Sí, yo sería... ¿Cómo se llama el gordo? No hace falta. El pelado. ¿Cómo se llama? Chompiras. ¿Cómo ve Chompiras? No es Chompira. Genio Marcos Krat, Botija, dice. Botija, No. ahí está, Botija. Botija no es, boludo. Che, ¿ya habilitó no. el TikTok de Pasión? Larry Moe. No, habilitó todavía. Me voy a fijar. Henry. Larry era. Larry era. El Mo- Botija es... Botija. Acá. ¿Eh? No. ¿Hasta qué horas? Hasta mañana, pasado. 28 de marzo, dice viejo. ¿Cómo van a hablar de esas cosas, boludo? Shadow Freddy dice, Pepa, dice, Carly, dice Héctor, ¿por qué nos ponen el partido también? Porque todavía no empezó. Y viste que nosotros podemos poner el partido, ya que eso no se pagan miles y miles de dólares, Millones, la verdad. millones. Dice, Botija es el del medio, súper acelerado está, No, obviamente. no se puede mostrar el partido de los perros, para eso se paga. Y nosotros no pagamos, no tenemos, No tenemos los millones de dólares para poder pagar como lo hacen las televisiones, las grandes... bla, bla, bla. Las grandes televisoras. Sí. Bueno, gracias por seguirnos a Silvia Kerry. Sí, ya está. Gracias Se cambió. por el Ray, Coreco. Jenson. Adelante, por favor, voz del fútbol. Te informamos. Porque acá ya se bajó ya en la previa. Hasta el 28. Y porque dijeron una palabra, hasta ahí nomás. ¿Cuándo? Gracias. Ahora, en la previa dijeron los muchachos. No voy a decir fuerte tampoco se puede. Porque estábamos diciendo qué íbamos a hacer si Paraguay gana. Hasta ahí Y nomás. se dijo la palabra. Hasta ahí nomás. Ya, si Paraguay gana. Hasta ahí nomás. Ahí están, subiendo. ¿Qué le hacen acá tu para el TikTok? partido. ¿Qué hacen tu TikTok, Nelson? Yo no quiero hacer mi TikTok, yo quiero usar mi celular. No, está bueno ahí. Deja ahí. Eso era. Bueno, me voy a ver el partido, dice. Ni en pedo. Aprovechame. Yo voy a editar lo que acabo de hacer. No me gusta a mí el fútbol. ¿Pasamos por tu CapCut? No. ¿Vos tenés pago? No, yo no pago. Ah, bueno, contigo no hablo. Yo hablo con mi amigo personal Marco Moreno. No tengo. Tenemos que poner ese audio en el video.
¿En serio, tío? A la pucha, no me van a arrestar, No, boludo. no vamos a seguir. Hola, audiencia. Hola, Nelson, querido, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. 180 personas. Lindo resultado el Bolivia-Uruguay. Lindo resultado. Lindo resultado, lindo resultado. Che, hay una posibilidad, te pregunto, Nelson. ¿De cuál? Dado los resultados de que Paraguay pueda clasificar ya. No, esta fecha ¿Ganando no. hoy? No. Esta fecha ¿No? La única selección que ya clasificó al Mundial es Argentina. Argentina ya está clasificada. En todo caso, que Paraguay gane hoy y gane la próxima fecha, ya estamos. Sí, pero no. Dependemos todavía de algún que otro resultado más dentro de lo que se pueda dar. Contra Uruguay. Contra Uruguay. Esperamos Ok. tanto. Buena señal. ¿Estaba rico el asado, Nelson? Preguntan los muchachos. Una con una choriceada interesante, al aire. Yo comí matambrito, hablo por mí. Comí mandioca. Ujú. No mucho más. Estaba rico. La camiseta está acá, amigos. Acá está. Buena transmisión, Nelson, hoy en el partido de Uruguay-Bolivia. Sí. Pero ¿por qué en una parte dijiste la presión de jugar en la altura es la misma presión que genera jugar contra Libertad en la Huerta? ¡Qué mentira! No recuerdo haber dicho así tal cual. Pero... No, pero no recuerdo, no, creo que no lo desarrollé de esa manera, pero bueno. Mola la confirmación, Nelson, y hoy se confirma que somos mundialistas, amigo. Nelson no tiene la capacidad de gritar un gol. Una triste costumbre. No gritar sí. goles. Si mete Paraguay, Depende. estamos. Ustedes gritan. Y vos no vas a gritar. Sí, también. Y bueno. Buena transmisión, Nelson. Gracias, amigo. Después tiene una boda, dice el gato informativo. ¿Dónde anda, mira? Y esa es su cuenta. Yo sé quién es el gato informativo, que hoy me faltó el respeto al aire, pero yo ya no voy a responder a la falta de respeto. 15 minutos, ¿eh? ¿Ansiedad, vio? Ansiedad, Sí. ¿vio? Ansiedad albirroja. Sí. Para un ratito. ¿Qué hacía, maestro? Dita. Ah, bueno. Mirá cómo están. Bueno. Mirá cómo están, será. Bueno, El grito me lo guardo para mí, dice Alan Rizaldi. 183 personas, vamos sumando. Sí, seguimos sumando, ¿eh? Partido bisagra. Hay que aprovechar hasta el último día. Que ligue Richard Ríos. ¿Por qué, veo? Y que a Larsa le mete un toalla PT así gigante, ¿no? Demasiado serio el de lente, jajaja. Falta ambiente, dice Nicanor Ramírez. Recién se estaba quejando porque era mucho ambiente, supuestamente. Vamos, Vamos. Mi respeto y admiración a Nicanor. No te enojes, Nelson, estás churros. Mi respeto y admiración a Nicanor. Duarte. No es Frutos. Ramírez, boludo. Ah, ¿Cómo que no. Nicanor Duarte? No, pará, gran presidente. ¿Por qué, veo? ¿Por qué, veo? ¿Eh? Anina. Anina. ¿Cómo? ¡Eh! No. Gracias, Rotoray, por seguirnos. También a Maridelpu. Hoy Tremendo- Rosa en Puretera, dice Carlos Gracias, Rolo. Carlitos. te Tremendo agradezco. comentario, Nelson. Me pareció demasiado cuando dijiste que Ditore se agarra a la Asociación Uruguaya de Fútbol, salen campeones del mundo. No dije eso. Saludos, Domínguez. A mí también me pareció un montón eso. No dije Es más, ¿sabes qué pasó? Que yo también estaba viendo la transmisión. Cuando pidió por Mourinho con Malala. No, y en un momento dado se dijo el probable 11 de la selección en medio del partido. Mentiroso. Y vos dijiste, qué raro. Le dijiste a Elvin Cops. Y él te dijo, ¿qué pasa, Nelson? Qué raro que no está Rubén Lescano, dijiste. Mentira. ¿Qué Así bola? dijiste, No boludo. puedo creer yo eso. Sí. Igual. Grosero Roland. Gracias a todas las personas que están siguiendo. ¿Cómo? Grosero, ¿Transmite el partido? Sí, Mari del Pu. Gracias por estar con nosotros, Mari del Pu. El puerto. Che, yo estoy triste de acá. Me siento apartado. Pues siento que si metemos gol no me voy a poder abrazar con nadie. Y no te abrazas con nadie. ¿Con Dam? O sea, yo tenía un plan por si metía gol Paraguay, pero creo que se puede perjudicar a hoy a mí. ¿Qué? Y apretarte todo mal. No. ¿Qué Nah. eso es? No, sonó muy mal eso. Así por tu plan. El segundo partido del día. Esa fue la idea con el chat que te aprieta así fuerte tu panza y mete Paraguay. Lo que Para me- ver ¿Qué pasa, hermano? Mi panza. Lo que me recalentó hoy es que tenía 15 jugadores apercibidos Uruguay y solamente uno ligó la segunda amarilla. ¿Sabes lo que es? 15 jugadores. Estaba apercibido Valverde, Araujo, Bentancur, Aguirre, De la Cruz, todo está. Pero al final solamente Solo fue... Bentancur.
solamente Bentancur, que no juega contra Baja importante también. Claro, pero yo quería que se baje Valverde. Claro. Sí, si no lo tenés al pajarito, genial. ¿Eh? Que si no lo tenés al pajarito, genial. Ah, claro. Pero lo va a tener. Pero igual ya no es Veracruz. pajarito, es halcón. Según la óptica. Abrazarle a Nelson es como abrazar a 3 personas al mismo tiempo. ¿Por qué, Pío? No sé si por una cuestión de peso, pero si es por una cuestión de Bipolaridad. personalidad serían 7. Tripolaridad. Heptapolaridad. ¿En dónde está? ¿En dónde están así para no ver? Dice Rodri. Si hubieras mandado ese mensaje ayer, te hubiera respondido como te mereces que se te responda. ¿Por qué en esta cuenta? Porque ¿Sí o no, Marino? Porque. No bajó TikTok. Sí. Así nomás no hay a alargarlo. claro. Bueno, buenas noches, dice Tiago Beiro. Buenas noches. Envié 143 me gusta. Gracias, Domínguez. Gracias por los me gustas. Gracias por las rosas también. Gracias, hola. Ruti. Gracias, Ruti Marx, por las Nelson, rosas. ¿Sos bautista? ¿Eh? No entré en ese colegio. Yo me bauticé. No. ¿Eh? Y hay que robar doble, amigo. Claro. Sí, no estamos cayendo a pedazos, había sido. Una cosa de loco. Lindo gatar ese. En la casa de tu novia estamos. No, ¿Eh? Saludo, entonces. TikTok se la. ¡No! Gracias, Guadaguirre, por seguir. Bueno, por seguir. ¿Sabes qué no vendría bien fuera de todo, Decinos Paco? allá. Una zapatilla extra. Ahí Conectar llegó de ahí. Carlillos. Zapatilla, Carlitos. Una zapatilla puede ser, caballero. Talle 42. Por favor. ¿Eh? Tapa la pantalla. ¿Cómo? ¿Por qué le va? ¿Cómo cuánto calzás? Yo calzo 44. ¿Cómo juega el equipo, Sí. Sí. Dámelo. Richard Dámelo. Río, te amo. A la pucha luz. Para Lule de Para Lule de Más paraguaya que- Y Dalia Portillo, gracias por compartir el live. Vamos a hacer Dalia. doble tras, mi querido Franco. Sí, tiene que ser, tiene que parece ser. Tiene que ser. Ya que no. O hacer vos nomás, hermano. Yo no quiero hacer. No, doble, No, si doble. tenés 100K, maestro, ¿qué te pasa? Dejate hinchar los huevos. Quédate. Quiero usar celular. Quiero usar tu teléfono. Lo de. ¿Querés te prestar mi iPad? Re criatura. iPad Kit. Tenés juego. Tenés juego. Gracias por seguirnos, Juanjo. Derógame. Busquets, también a HJB, H. Sara. Gol de Cubas hoy, dice. Ganó Rusia 5-0 a Zambia, para los que me preguntaron. Tremendo dato. Hay gente que la puso toda ahí, ¿eh? Pues no he partido. No. ¿Qué? Que fuerza, chicos, dice Guadaguirre. Gracias, Guada. Bien. ¿Eh? ¿Cuánto nos faltaría para clasificar? Pregunta Matt Benny. Matt Benit. Qué gil. Che, Victoria. Al hilo ya estamos adentro. Adentro. Gracias, amigo. Vamos, Carlos. Gestión total, gestión. Seguimos trabajando. Mira, Carlos, así mismo yo dije. Gol de Ávalo y Alderete, 2-1. ¿Eh? 2-1, perdón. ¿Eh? Gatito le tapa un penal a James. Anoten y acuérdense de mí. Viva la madre Rusia. No. Y le violé. ¡No! Gracias, ¡No! Y le violé. Ay, Marco. Un tipo como Boca era así, Dios mío, hombre. Marco, boludo. gracias por seguirnos a HG Matali. ¿Dónde transmite para ver? Por YouTube, ¿dónde estamos, no? No, pues no hay decirle así, tratarle mejor. Estamos por YouTube. Sigan a Paraguay, vuelvo con mi ex, dice Ruti Marx. Ruti, no quieras usar a Paraguay para cumplir tus deseos banales. 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 Che, yo me tengo que pelar si ganamos. Sí. Pues yo me. Ya para la colombiana. Mira, chore. Gracias, Benito, por Boludo, ese nivel la novia en sí. Ah, No, La novia de Enciso estaba en la remera Paraguay. Tiene un filtro de Te ese. quise cagar la vida. Investigamos todo, hermano. Malo fue, quise ser malo. Gracias, William Te Riveros. pido disculpas porque quise ser malo. Nada. Gracias por los 425 me gusta. Suban los me gusta. Si Bueno, llegamos, el partido por acá, sí, William. si en 10 minutos llegamos a 30.000 likes, gana Paraguay. O si no, no gana. Depende de ustedes, tío. Tranquila, epa. O si no, no gana Paraguay. Es tira. Bueno, señores, 10 minutos. 10 minutos. Me encanta eso. Genial. Vamos a grabar. Si gana Paraguay, hago helicóptero con la. No, con la sonrisa. Cuando vos. ¿Qué estado de ánimo representa la sonrisa en inglés? Happy. Y bueno, Happiness. happiness. En el panteón. Tiki, 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 tiki. Tipo ventilador. Poner Te juro 1, 2, que 3, 4. no es la misma persona que yo estaba viendo en la tele.
Pero yo estoy tratando de estoy replicando el concepto que pone Enzo, que se ve que ya lo ha hecho con anterioridad y quiere justificarse en un resultado deportivo. Si gana Paraguay, me detono. No. A la siguiente, mira que comenta Kai. ¡Notable, Cecilio! ¡Qué golazo! ¡Helicóptero, helicóptero! Para comer. Anda por ahí. Las pizzas. Anda por ahí. ¿Qué cosa? ¿Y a quién la va a pedir? ¿A Coque? ¿Qué pasó? Las pizzas están Llegaron las allá. Ah, ya, la otra de Coque. ya. Llegaron las pizzas. Clitia Martini dice, sueña el pibe. ¡Epa! ¡Epa! Sueña el pibe, dice Ruti Marx. Sueña. Bueno, yo sueño también. No, te Con fuiste la selección te fuiste al arbitra. pato, No, boludo. dejate de joder. No. Con Paraguay, loco. ¿Entendiste, Ruti Que Marx? suene, que se... Me vuelvo loco. Que esta Ya noche se ven tenemos los que favores ganar. de Paraguay, también de Colombia. ¡Que exploten los parlantes! Ponele. No funciona ni un auricular. Se cae el producto. ¡Se cae! ¡Notable! Bueno, señores. Mira el baño. Anda y vení. ¡Vamos, Marcos, carajo! ¡Vamos vos, mi rey! ¡Excelente, notable! Daquemo Aiko. Anire que Isabel. Héctor, ¿puedes hacer un saludo? Ese es Héctor Nano, viejo. No. Ah. Franco, son mi fan, pedimos un saludo, me dijo. Ruti, gracias por compartir. Gracias por estar con nosotros en esta noche. ¡Arranca! De eliminatorias van a ingresar las banderas. ¡Vamos, ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Albirroja! Con todas sus banderas. Que las traigan a luz. Ahí está. Ahí suena el mío. ¿Qué el mío? Ahora el mío sí me suena. Toma, el mío anda. ¡Vamos, Paraguay, carajo! Toma. Ahora sí, este se escucha, Vamos, upa, uy. Dice, no es por nada, Marcos, eres grande, loco. Viene el decano. No sé a qué te referís, pero gracias. Las pizzas van a llegar. Metemos gol, ahí escucho bien este. Gracias, Infa Brizuela, por estar con nosotros. Vamos. Sí, señores, van a ingresar Paraguay y Colombia. Rápido, piches. Subiste ahora porque después ya no hay tiempo. Bien. Ahora sí, señores. Si gana Paraguay, le hacemos intendente de toda tía Marcos. Botalita 5. Ingresa Paraguay, señoras y señores. ¿Estamos por YouTube? Pregunta seria. Sí, estamos por YouTube, Sí, señores. ¡Qué partido se nos viene! Ahí está Javier Rodríguez. ¡Qué lindo! Paraguay! ¡Qué lindo! ¡Paraguay, carajo! Decir, ¡qué lindo! Decir, estamos cerca. ¡Qué lindo poder estar frente a una selección que devuelve la ilusión! ¡Qué lindo volver a soñar! Volver a abrazarse entre paraguayos y querer que esta selección vaya al mundial. Queremos ser mundialistas. Hoy estamos cerca, a un paso nada más. Hoy podemos ganar, yo creo que sí. Aunque nos tiren la mala, aunque nos subestimen, ahí donde nos hacemos más fuertes. Hoy Paraguay en búsqueda de esa victoria. Y suena el himno. Sí, señores.
y opresores y siervos alientan. Donde reina unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. ¿Pero qué esperás para ponerte a punto? ¡Mira, Ramiro! ¿Qué esperás para Friki Fabi, para Ramiro. poder estar acá Él es el y primo, sentirlo? el de lentes es el primo de Gatito. Sí, señor, ya ¿Está sé. Saludos para él que nos está viendo desde allá. Mañana feriado si gana. La época del 2010 se dice. Wilson Maciel, gracias por seguirnos. A toda la gente que está acá, que lo viva con euforia, que lo viva como tiene que vivir, que nadie le reproche si grita, que nadie se reproche si llora. ¿Por qué? Porque el albirroja hoy tiene que ganar. Y yo te digo a vos que me estás escuchando, vos y yo jugamos este partido. Así que vamos Paraguay, vamos albirroja. Mientras tanto, suena el himno cantado por Maluma. No sé, un Maluma falso. un palumpa. No. Hola. También Brasil cantando su himno. Tenemos también el partido, el retorno del enfrentamiento entre Argentina y Brasil. Partido picante también. Picante también. Pero lo más picante es que vamos a poder llevarte esto. Marcos te inspira como Alfaro, loco. Dicen los chichas, vallenatos, cantan el himno. Tranquilo, hermano. ¡Vamos, Paraguay! ¿Cómo te sentís, Franco? Emocionado, cagado, feliz, sin miedo, con miedo, todas las sensaciones al mismo tiempo. ¡Qué locura! Ya estamos listos nosotros. Y yo te pido, Nilson querido. ¿Coquetear la espalda acá no te molesta? ¿Eh? En el TikTok. ¿No? Ok, permiso. No quiero Mientras poner acá. tanto suena el himno Yo voy a cortar mi mina. colombiano. No vas a cortar. No vas a cortar No vas a cortar, nada. amigo. No vas a cortar nada. Hablan ustedes. Vayan al TikTok de Nelson. No. ¿Por qué suena el opening de No, ¿está sonando, piense? No, está hinchando por el himno, wow. Bueno, señoras y señores, cada vez faltan segundos. Se van recortando la distancia. Paraguay. La albirroja juega, ante Colombia. ¡Qué partido! Que hoy va a marcar mucho. Que hoy va a dar que hablar. Mañana también así sale la selección colombiana. Vargas en el arco. Cuesta, Lucumi, Ríos. Bueno, acá tengo bien anotado. En el arco, Camilo Vargas, Daniel Muñoz por la zona derecha, Carlos Cuestas, acompañado de Lucumi, de John. Por izquierda, el señor Johan Mujica, el hombre del Mallorca. En la mitad de la cancha, Richard Ríos, John Arias. Por izquierda, Luis Díaz. Por derecha, Jefferson Lerma. Arriba, James Rodríguez y John Durán. El equipo que presenta hoy Néstor Lorenzo. Árbitro Facundo Tello. Los capitanes ya cruzan los banderines. ¡Qué lindo partido! ¡Qué linda jornada! ¡Qué linda jornada! ¡Qué lindo decir estoy cerca! Pero igual, este partido es muy, pero muy difícil. Este partido va a ser difícil. ¡Hora! ¡Eso! ¡Comenzalo ya, juez! 2 horas de diferencia, 19 horas en estos momentos. En Colombia, en Barranquilla. Partido interesante, partido que va a marcar el pulso de esta noche. Pasión Estudio. Así sale Paraguay. Roberto Junior Fernández. Juan Cáceres, Balbuena, acompañado de Omar Adelete. Por izquierda se encuentra Junior Alonso. En la mitad de la cancha vuelve Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza. Por derecha Almirón, por izquierda Julio. Y arriba Ábalos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Este es el equipo de Alfaro. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Albirroja! ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Albirroja! ¡Lo repito! Tello con la pelota. El esférico. Llevándolo en las manos el árbitro del partido. Estamos en Pasión Estudio, para la gente de Tiki Toki. Ahí la última arenga. Venga al Twitch. Ana Morel, gracias por seguirnos. ¿Podés confirmar si se escucha bien en Tiki Toki, Coque? Por favor. Saludos a Elber. Va a arrancar el partido. El árbitro del encuentro ya invita a los protagonistas a colocarse. ¿Estamos bien, chat?
Ahí está. Perdón, Marco. Adelante, no se preocupe. Usted intervenga cuando tenga que hacerlo. No, ese es Franco. Probar el mío, escuchador. Estamos probando por los dos. Franco, vamos a doble cámara hasta donde Franco aguante. ¿Tiene cargador? No, yo también tengo. Espectacular. ¿Estamos bien? Dale, perfecto. Estamos bien y estaremos mejor si la albirroja gana. Señoras y señores, arranca el partido. Ya juegan Colombia y Paraguay. Paraguay versus Colombia. Partido por eliminatorias. Balón que le llega. Ahora Lucubi por zona derecha Muñoz. Ahora. Ahí va saliendo el jugador del Crystal Palace. Cortaba Matías. En esa. Bueno, veo a Galarza por izquierda, ¿eh? Primera sensación. Parece, ¿eh? Lateral que corresponde al equipo local, Muñoz. El jugador del Crystal Palace adelanta, levanta la pelota cerca del vértice, la mueve Richard Ríos. Ahí va ahora acompañando. Bien. Cortó muy bien Lerma y se viene la Colombia. cobre. Ahí está Luis Díaz. Qué temprano, loco. Gol de Colombia. ¿Qué tembó la aplicación? Me avisó antes. Gol de Colombia. ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué tan mal parado, viejo? Gol ¿Qué de pasó? Colombia, señoras y señores. Hecho Vamos gol. a sufrir. Ya lo dijimos, vamos a sufrir. Gol de Colombia al minuto 40. Gol de Segundo Colombia. Gol de Colombia. Solo Luis Díaz enganchó por aquí, enganchó por allá, la clavó al ángulo. Pero dormidísimo Paraguay. Motor diésel en invierno, dirían algunos, porque no se levantó, no se despertó en el partido, pero muy temprano. Como solemos decir, todo lo que vos puedas tener como análisis táctico de un partido se acaba de carbonizar. Totalmente. O sea, Qué ya rápido no metió un gol, hermano. nada de lo que se habló salió al derete de la posición. Uy, al derecho. Este movimiento es el que termina de Solo, romper. no, pero Juan Cáceres lo deja solo. No. Porque Omar no estaba. El tuvo que tomar. movimiento que termina de romper es este, fíjate. Omar sale a tomarlo a Durán y este toque de Durán rompe el equipo. Porque Balbuena está fuera de eje, porque Cáceres tiene que correr desesperado a intentar cerrar y bueno, Luis Díaz se construye la jugada de forma impresionante, logra corregir y bueno, muchachos, Ataca Paraguay, va Galarza, muy bien la hizo, pasó de uno, de dos, deja pintado bien el centro de Galarza, lo quiere Ábalos, rematar y pegarle, ahí está, Ábalos, va Paraguay, Julio, no puede, ahí está, obvio que vamos a sufrir, obvio que Paraguay sigue vivo, ya se despertó, bien llegó el albirroca en el chane. bueno, una acción con efecto inmediato. Imagínense que ni siquiera empezó todavía la Argentina a Brasil, ya que ya tenemos casi el 1-1. Jugada rápida de Paraguay sobre la punta izquierda. Bien, Galarza. Galarza es la propuesta y la sorpresa. Juega como volante por izquierda. Muy bueno el centro. Ábalos mueve muy bien al marcador. Acá nos faltó más suerte. Acá. En esa segunda acción donde Cáceres no patea con fuerza. Impacta en el pecho del hombre de la selección Colombia. Y no pudimos estar atentos a la segunda acción. Bueno, este partido nos invita a que vamos a sufrir muchísimo esta noche. Así mismo, pelota arriba, el cabezazo de Galarza pone a jugar. Ahora saliendo Colombia, balón para el conjunto paraguayo. Ahí va cuidándola Miguel, cayó Miguel. Ahí el juez dice que no hay falta, levántese. Ahí moviendo Lerma. Balón, no hay falta, sí dice el juez al final. Pelota. Qué rápido, loco, ¿eh? Qué rápido. Qué rápido. Obviamente los jugadores quieren revertir esta situación. Ahí iba Muñoz por el sector izquierdo, cayó. Pelota que corresponde, que favorece al equipo que hoy juega en Barranquilla. Ni siquiera pudimos ordenar el equipo porque la sorpresa es Galarza como volante por izquierda, Almirón por derecha, Ábalos y Enciso, los dos delanteros. Ya repone la jugada Colombia, balón. Qué cagada. En salida para Carlos Cuesta. Omar. ¿Cómo te anímicamente esto te bajonea demasiado? Boludo. pero escúchame, el gol es un cúmulo de errores, o sea, no hay que decir que el error Fue de es Omar. de tal o tal, porque Omar sale como indica la jugada. Acá la jugada, el puntapié de Durán es lo que te desajusta todo el equipo. Esa es la realidad. Hay juego con las manos para la selección. Y bueno, muchachos, nuestra A sufrir. historia, no, más allá del deporte, está escrita por el sufrimiento. Y Alfaro fue muy sincero con nosotros. Habló de que era un partido de sufrimiento, de resistencia. El tema es que la resistencia se pone Dale, en un contexto Richard Ríos, complicado. payaso. Hay falta, dice Facundo Tello.
Hay juego para Colombia. Richard Ríos sigue protestando al juez del encuentro. Deja tu like. Aquí tenemos por el lado derecho Tap, el tap. live. Aquí Como loco, con tap, Nelson, tap. con Franco. Follow. Cobertura total Jeje. en YouTube, por Twitch. 4 minutos con 43. Salida de Lucubi. Arriba va el conjunto colombiano. El cafetero. Se le escapa la pelota por línea derecha. Hola, amigo Franco, dice Nicolás Aguilera Escobar. No cobró la falta de Almirón. Eleva el balón de manera frontal Juan Cáceres. De vuelta la recuperación de Colombia. Ya lo evita Cubas. Avanza Lucumi. Levantó la pierna Galarza. No hay falta, dice el juez. Muñoz para James. Va el capitán. Dejando la diagonal y tocando ahora con Cuesta. Arriba la pelota y van buscando al hombre de Colombia que hoy está arriba, que es Durán, jugador del Al Nasser. Hoy está el directivo del Al Nasser justamente en este partido. ¿Sí? No Sí, tenía el está dato. el hombre, uno de los hombres más millonarios, más pudientes, por decirlo así. Mano fue, dice. No fue mano, chat. Impactó ¿Cuál en el pecho? impactó en el pecho de lleno. 5 minutos con 43. Se mueve la pelota en terreno cafetero. Cuesta. Va saliendo Carlos, el hombre del Galatasaray, para Richard Ríos que viene a tomarla. Amigo, qué rápido. Estoy sí, shock. Mueve. Acá el tema es que nosotros podemos seguir en shot, pero hay que darle play allá. Maestro, se frenó ahí. No. De hecho, que Paraguay tiene que tratar de buscar el empate rápido ahora, si queremos igualar las cosas rápido. Se le escapa la pelota a Ríos cerca de Lorenzo. Hay juego con las manos que favorece al conjunto paraguayo que hoy va de visita. Vamos para Paraguay, vamos al Birroja. Gracias Fabio Miret por el Quiéreme, también por la rosa Nicolás Aguilera. Vamos Paraguay, como lo dijo el Faro y lo repitió recién Nelson. Este partido nos invita a sufrir. Este partido nos invita a sufrir, pero hay una invitación por sobre esa, que es la ilusión, que es el poder. Vamos con todo Paraguay. Arriba la pelota que se escapa y favorece a Paraguay. Juego con las manos para la albirroja. Vamos, Junior Alonso. Se adelanta el hombre del Atlético Mineiro. Conversando con Julio Enciso. Vamos, 3 Paraguay. cuartos de cancha, Galarza esperando en el vértice del área. Julio Enciso se mueve hacia el mismo sector. Galarza tomado por Richard Ríos. Lo prosigue Richard. En las manos de Junior Alonso se encuentra el esférico. Buscará el área. Vamos Paraguay. Envío al área. Atención. Va cayendo. Saca. En esa. Gol de Argentina. Carlos Gonzalo. Cuesta. Gol de Argentina. Me informan y viene Paraguay. Busca Ábalos. Lucumí entonces, ¿verdad? Así. Lucumí, caballero, así Lucumí, es. muy Cuesta bien. Lucumí los centrales. Gol de Argentina, chat. Gol de Bien. Argentina. Bien. Gol de Vamos Julián a ver. Álvarez. Julián Álvarez, la araña, marca el primero en la Argentina sobre los 4 minutos. Ya lo festeja el equipo albiceleste. Los argentinos que van con hambre porque hubo justamente una entrevista, en una conversación De Rafinha. de Rafinha con Romario. Jugó rápido Argentina, dormido Brasil. No, pero igual el gol tiene una construcción mucho más lejana. Otra gran pelota. Juego de con las Paul. manos para Paraguay. Se viene con todo la albirroja con Miguel Albinón. La toma. Se fue la pelota. Nuestra, es nuestra. Vamos la albirroja. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Lateral que corresponde a la albirroja. Juan Cáceres que seca el esférico para mandar una catapulta. ¡Mandalo! Que está Ábalos. ¡Mandale! Y encendelo, mecha. Levanta la mano, Julio. Está en el área. Va a jugar Juan Cáceres. Cáceres, a ver qué hace. Ya la carga hasta el fondo. Cáceres al área. Va Ábalos. La peina. Va Julio. Saca la pelota. Y va tomando efecto el juego de Ábalos con Almirón. Le queda Julio. Despeja Lucumí. Hay que entender que aquí no hay ningún impedimento geográfico, no hay altura, no. ¡Epa! ¡Epa, profe! Tarjeta. Eso es tarjeta, ¿eh? Eso es tarjeta, profe. Tello. Directo al palo, ¿eh? Es tarjeta, profe, ¿eh? Nada le va a dar. No sé, hay contacto, amigo. ¡Epa! Sí, era para amarilla. Sí. Era para nada. amarilla. No le va a dar Yo te digo nada. algo, sí, es amarilla. No, para mí, claro que amarilla, pero no le están sacando nada. Y no van a sacar, ¿sabes qué? Va exteriorizando el Saque, juego. pues. Ahora Omar y viene Junior Alonso. Adelantó muy bien. Este es Galarza. Pegó Nuestra- por el hombre. nuestra Colombia, vuelta. tiro de esquina. Es tiro de esquina. Vamos Paraguay. Es tiro de esquina. ¡Vamos! Tiro de esquina. Dale. Vamos Albirroja. Almirón será el ejecutor de este tiro de esquina. Este tiro de esquina que puede llegar el gol de Paraguay. Cada acción es peligrosa. Vamos Paraguay. Vamos Albirroja.
Va a levantar Miguel Almirón. El laboratorio, por favor. Que venga el juego de laboratorio, que venga un juego improvisado, no me importa cuál sea, una de las dos tiene que hacerse aquí, sobre los 9:39, va a elevar la pelota, Almirón autoriza Tello, juego atrás, viene el remate, arriba y afuera, se perdió Galarza, lo siente Galarza y también el hombre que viste hoy con la corbata roja que es Gustavo Alfaro Nelson. Bueno, una vez más, jugada preelaborada. Bien sacado el balón, era para confiar netamente en la capacidad del remate de media y larga distancia. En este caso de Galarza, remató ancho, no remató como tenía que ser. Paraguay está demostrando que el error, o que el gol en realidad, fue un accidente. Está compitiendo y en base a eso debe igualar las condiciones del partido en primera instancia. 700 personas. Levanta Vamos. la pelota en vivo arriba del arquero y ya saliendo de vuelta Paraguay con el cabezazo buscaba, los la aguanta bien, se encuentra ya Dale, con Abril. Miguel Almirón que adelantó para Julio, hay salida de Vargas, bien Mal, Paraguay, bien, bien la bien albirroja, Paraguay, boludo. se están uniendo Dale. los otros, Vamos, vamos vamos, Paraguay, vamos Busquemos. Acá es. Vamos. Camilo Vargas dando indicaciones en el arco. Lo presionaron, tuvo que salir y favorece el lateral para la albirroja. Juan Cáceres, cargalo. Juan Cáceres, te pido que esa pelota esté llena de ilusión, que se encienda el fuego. Dale, albirroja, vamos Paraguay. 11 minutos. Está cayendo la albirroja, viene la pelota de Cáceres. Ábalos, saca. Ahora el equipo colombiano, Luis Díaz, va el hombre de Liverpool, Muestra, bien recuperó. seguimos. Ahí la media vuelta de Diego Gómez, el hombre del Brighton, toca, mueve Bien, la pelota, Cubas, bien, la toma Cubas. Cubas por el costado derecho, moviendo Fabián Balbuena. Ahí va el 10, este es Miguel Almirón. Almirón para Enciso. Enciso que toma la pelota y juega con Cubas. Ya viene para ayudar ahora a Almirón. Almirón mira por izquierda, pelota que le llega Omar Alderete. Pelota por fuera, atención Alderete, arriba la pelota, Galarza se conecta con Junior, va Alonso, Alonso mete al medio, está Julio Enciso, se viene Paraguay, Enciso que pasó de 1, de 2, Enciso, arriba el remate, arriba y se escapa, sí señores, llegó la albirroja Nelson. Bueno, el desarrollo del partido exige esto, muchachos, rebeldía, que los jugadores que tienen la responsabilidad de llevar la pelotita en 3/4 de cancha estén bien, Enciso. De por ahí uno decía darle continuidad al juego por derecha, pero no había. Era después del segundo enganche, después del segundo recorte, buscar el arco bien Paraguay. Ha logrado reinventarse luego de la desventaja inexplicable que tiene Colombia desde el segundo 40. Ahí exigiendo y marcando Bien, la falta. nada, sigamos. Alfaro y va a Galarza, recupera la roba, envía al centro al área, la saca como puede en esa Díaz. Viene el remate de Gómez. Aparece la salida de manera frontal de parte de Balbuena. Cuidado. Viene con todo ahora Muñoz. Epa. Muñoz que va, se viene Colombia. Esto es peligroso. 12:37. Gol de Durán. Gol de Colombia. No te puedo creer. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Ni siquiera vimos el gol, chat. No, se dio el gol. No se vio el gol. Qué tremendo. ¿Qué pasó? Estamos mal, señores. Bueno, Segundo gol de Colombia. Segundo el gol. Obviamente los paraguayos ¿qué siguen aplaude aplaudando. aquel? ¿Qué aplaude aquel? Y son de Junior, no son de... No sé si cambiaste la selección, amigo. La cara de Alfaro lo dice todo. Estamos cayendo sobre los 13 minutos por 2-0. A ver, hay una... No se sabe ni qué pasó. Bueno, realmente nos están penalizando con muy poco. Acá, por ejemplo, Uy, el remate de Gómez, segunda acción. Fíjate. están todos dormidos. No, pero son medios toques que te rompe. Acá, no, acá está muy mal. El retroceso es malísimo acá. Acá no hay nada que decir. Acá, mira, fíjate. Arias traba con Gómez. Ganamos la segunda acción. Ese toque de James es lo que te cambia toda la ecuación del ataque. Mira este pase. Bájalo, boludo. Y ahí creo Bájalo. que el que queda un poquito fuera de ecuación es Omar. ¿Viste? Omar quiere ir a cerrar un espacio que a ella le correspondía cerrar el siguiente. Pero no entiendo cuáles son las decisiones que está tomando abajo. Segundo gol, mal retroceso. Y además te digo algo, nos están castigando con poquísimo. Literalmente con nada. O sea, Colombia ha llegado 2 veces al arco y estamos 2-0 abajo, muchachos. Es increíble. No tiene nada que ver gatito, chatazo. No. No es gatito. Tampoco vamos a nombrar
y poner responsables. Paraguay está mal. Paraguay está mal y está sufriendo. Omar Alderete. Bueno, Menos mal que Bolivia no ganó, tranquilo. Arriba la pelota y busca a Miguel Almirón. Ahí está Almirón. Almirón. ¡Mano! Solo frente al arco. No Es mano, pudo, profe. pide mano. ¡Es mano! Por favor, le dice. ¡Es mano! Es mano, ¡Es mano eso! Piden mano. ¡Es mano! ¿Vos viste Espera, con qué? espera. Mano, qué bueno lo que hizo Almirón pasando en esa de John. ¿Cuál es la A mano? ver. Pero, No, Sí. no hay mano. espera. Uy, no puede ser la que acabamos de errar, loco. No hay mano. No. Espera, no sé si hay un roce. No pudiste haber errado eso, Almirón, mi querido. ¡La amigo. puta! Lo que acaba de fallar. Espera. Claro, porque si cobra corner es porque impactó, Sí, por impactó eso. en una parte del cuerpo. Por eso. Gol de Argentina, chat. 2-0. Espera que un rato. Esperame un ratito. Esperamos un ratito. Busca el bar. Dale, Tello. ¿Qué Tiene te que ser di- penal. Ay, ¿Es córner? ¿Y el VAR? Dale, el VAR. No, Tiene claro, que ser penal para pero Paraguay. escúchame, si marcó corner es porque impactó en una parte del cuerpo. Sí. Dios mío, qué importante tener una toma. ¿El tamaño importa? Bueno, A ver, sácame la publi, porfa. A ver, ¿dónde impacta? ¡Es mano! ¡Es mano, loco! ¡Es mano! acá, ¿eh? ¿En cuál mano? En la Acá. que está así. ¿Pero en qué mano impacta? No, pero la Porque la hay mano una- va hay- para acá. hay La una- que está pegada. la mano La que va está Va al pegada. arco, va La al que, arco. la que tiene la mano abierta, si es esa, es penal. No, es la Tiene otra. que ser penal para Paraguay. Espera, Dale. Vamos, esperemos que sea un milagro. A ver. No, es mano, ¿eh? ¡Es mano! mano! ¡Es mano! ¡Es mano! ¡Es mano! ¡Es mano! Espera, ¡Es mano! ¡Es mano! Pero escúchame, está. Es ocasión manifiesta de gol, ¿eh? Va al arco, va al es arco. roja. ¡Esto es penal! Es ocasión manifiesta de gol. Error. ¡Sí! Incluso le pueden llamar para una jugada de roja. Esperen que. Dale, Tello, mano Telo, para Paraguay. Telo, te voy a mandar a la ¡No! puta si no marcas penal. hijo de Tranquilízate. mierda. No, le tiene que llamar el VAR, ¿eh? Tiene que verlo él. El VAR Penal está y chequeando. roja. Penal y roja, loco. El VAR está chequeando porque Esperemos. era imposible que Miguel te falle eso. Igual le pegó, no tan bien. No, sí colocó, hermano. Sí colocó con la pierna Penal y izquierda. roja. Penal y roja. Esperemos. Vamos, Lo único Tello. que te pido es que desactives tu Sí, 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 notificaciones ahora. Sí. Ahora, pone no molestar. Eso nomás te ruego. Basta, ya. no. Arriba. Ahí está, ya no te va a salir más nada. Bueno, ¿Qué tanto? qué Mira, decisión Sí, que se- pone. Pasa que Penal y roja, hermano. tienen que tener una toma, que la transmisión no está, al menos en transmisión no estamos viendo. Pero loco, si a ojo se vio eso, Penal. no puede ser que no quieran Esto cobrar, es penal. boludo. Es penal. Esto es penal, Y dale, roja. Tello. Y roja. Penal y roja. No puedes robar así, Tello. Dale, carajo. El VAR, vamos a ver qué decide Néstor Lorenzo. Es penal y roja. No, Qué robo. ¡Andate a la no. puta, Qué Telo! robo. ¡Andate a la Qué puta! robo. ¡Ladrón de mierda, Qué carajo! Dejate de joder, Qué pará, robo, tranquilo. qué robo. No, dejate de Pero joder. bueno, Paraguay, hay que ponernos contra 12. Hay tiro de esquina que corresponde al albirroja. Que venga ahora y que se encienda. Dale, Paraguay. Hay tiro de esquina. Va a levantar Diego Gómez. Duele. Obviamente que duele. Vendrá el centro de Gómez. ¡Cabezazo! Se desvía. Y Cuidado, le queda de vuelta la contra. el Por contraataque. favor, vamos, Paraguay, vamos a retroceder todos. Viene la pelota arriba de Johnny. Busca también en eso a Lucho Díaz. La despeja Paraguay. A ver, necesitamos una imagen clara o sea, tenemos que ver la imagen que el VAR tuvo para no cobrar la pena máxima. Tienen que mostrar esa imagen. Era penal y roja, hermano. Para mí sigue siendo penal y roja. Porque si primero impacta en el pecho y después en la mano, igual es una mano no natural. Hay juego con las manos para Colombia. Qué lástima. Qué lástima. El tap a la pantalla. Vamos a ver qué acontece en este encuentro. Juega Luis Díaz. Recibe Luis Díaz. La toma de marca es de Andrés. Pide el lateral Paraguay. El juez dice que es así. Con las manos la albirroja tenemos que levantarnos. Pero no me muestra una imagen, No hay nada. una imagen maquillada 20 minutos después, loco. Me tenés que mostrar en tiempo real.
Va Diego Gómez, toca el hombre del Brighton, que bien la toma y va saliendo Miguel Almirón, se abre Junior Alonso, también le hay pide que la lanza, descontar rápido. toca Junior Alonso, se va Junior, van todos al área, viene el centro de Junior, se desvía y le queda Almirón, colocate y pegale, viene el centro de Almirón, está, no Dios, puede, Dios. Ábalos, adelantate Ábalos. No, acá estuvo bien Mojica, le sacó de la cabeza, boludo. Juego con las manos y se aproxima la albirroja. Tap, Se aproxima la seca ahora. Juan Cáceres, la pelotita. Vendrá al área, por favor, Paraguay. Por favor, viene la pelota de Cáceres. Va Ábalos, la saca. Ahora Colombia, ahí va el vértice. Paraguay, viene el pase para Cáceres. ¡Ábalos! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Vargas! ¡Tapó Camilo! Llegó Ábalos y ganó arriba. Pero estaba en el medio. ¿Sabes cómo se explica este partido? ¿Cómo? Que Colombia llegó 2 veces, hizo 2 goles. Paraguay llegó 2 veces y las 2 veces no marcó. O sea, tuvimos la de Almirón, que ahora podemos hablar de que la de Almirón es una acción sin arquero, muchachos. Es una acción sin arquero. Acción sin arquero. Y ahora este cabezazo de Ábalos. Mamá querida. Ahí va tocando. Si no tenemos puntería este partido, no lo vamos a competir. Colombia, no quiero parecer muy nacionalista, pero Colombia con muy poco Colombia lo está ganando y con una ventaja que es gigante encima. Ahí recupera la pelota Paraguay. Hay lateral ofensivo. Hay juego para Almirón con las manos. Tap, por favor. Balón para Andrés Cubas. Dale, Andrés. Avanza el hombre del Vancouver Winter Caps. No va a hacer ningún cambio en 20 minutos, chat. Ahora Cuba sacó a pasear a Richard Ríos. Le queda a Alonso, que adelantó para Enciso. La toma Enciso, juega para Alonso. Alonso para Enciso. Qué bien se deshizo de uno, de dos. Va Enciso. Va Enciso. ¡Epa! ¿Cómo está Enciso? No, dejate de hinchar. ¡Tello! ¡Basura, loco! Loco, pero literalmente le cierra el paso. ¿Cómo va a ser? ¿Va a traspasar el jugador? No, ¡No! Pero si lo abraza él en la puerta del área. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que estamos sufriendo, señoras y señores! Es una cuestión de lógica. ¿Por qué Enciso, entrando al área, va a querer chocar a su marcador? Es una cuestión de lógica pura. Le mete el caño y él quiere ganar la posición y le cierra el camino, viejo. Es infracción. Eleva y envía la pelota a Camilo Vargas arriba buscando a Durán. La pelota que se escapa por un costado. No hay nada. Necesito ver por qué no fue penal. Tap a la pantalla. Sumemos. Hay juegos para Paraguay. Dale que es partido largo, chat. 22 Dios mío, en 22 minutos ha pasado de todo. ¡Se acaba el Zócalo! Va a levantar la pelota Junior Alonso. Alonso carga y va de manera a afrontar la pelota. Ya pasa al Ecuador, le queda el esférico ahora a Julio. Va a cobrar falta de eso. Mínimos contactos, infracción, loco. Qué increíble. Qué localista, ¿eh? Qué localista lo de Tello. Sí, pero siempre Tello fue así. Siempre fue un árbitro Pero localista. escúchame, bromas aparte, ya nos pasó con Matonte en Asunción. Sí. Ya nos pasó. El único árbitro que literalmente, ni siquiera no es que nos favoreció, cobró al menos con un 45% de precisión pareja, fue Daronco contra Argentina. Saliendo ya ahora entre Piero Massa, entre Matonte, entre este caballero Tello, loco. Y Clau también. Klaus fue contra Venezuela, ¿verdad? Clau fue contra Chile. Contra Chile. Es el último partido, perdón. Hay juego con las manos para Colombia. Por el costado izquierdo, frente a Plateas. Va a jugar ahora John Mojica, el hombre del Mallorca que juega en la liga. Tenemos que irnos 1-2 al vestuario, chat. Sí. 1-2 al vestuario. Mala sacada. Y es otro partido. Ahí va Colombia. Ya, cae el jugador. Hay juego con las manos para Paraguay, que responde rápido. Avanza Almirón, la mete al medio, interioriza la jugada con Galarza. ¡Qué buena! Para Enciso, la toma Enciso y va a la carga. Envío por el costado izquierdo para Junior Alonso. Vendrá el toque atrás. Está Enciso, ¡pégale! Enciso se desvía. No puede ser. No puede ser lo que estamos cerrando. Es increíble. A ver, te digo algo. El mediocampo, la propuesta ofensiva de Paraguay, del mediocampo para arriba está siendo muy buena, muchachos. Estamos perdiendo 2-0 en Barranquilla y solo ataca Paraguay. Solo está jugando Paraguay, no puede. Es injusto por donde se lo mire. Colombia tuvo 2 intervenciones ofensivas y nos hizo 2 goles, boludo. Con nada nos están ganando. O sea, no con nada, con una precisión
brutal. Claro, que el claro. fútbol también es. Pero se entiende. Eso. Estamos proponiendo más, nosotros no estamos definiendo, no está llegando el gol y también hay una ayudita de parte del juez del partido. Perdón que lo diga, pero es Sí, impresionante boludo, lo de sí, Tello. no Sigo cobraron esperando un la penal, imagen, loco. Sigo esperando la imagen. No hay nada. Jamás van a mostrar en él. ¿Y por qué él cobró tiro No de van a esquina? mostrar. ¿Por qué cobró tiro de esquina? Porque impactó en una zona del cuerpo. Por algo entonces era. Y la única zona que podía impactar era la mano. Avanza Durán. No Decir puede. que nos hicieron 2 goles de. Pero Luis, es lo que acabo de decir, nos hicieron 2 goles Ah, insulsos. Mirón, falta, profe, cobralo Tello, Pero Luis, coincido plenamente contigo, nos hicieron 2 goles con nada. Con errores conceptuales nuestros. Pelota parada. Y salida para la albirroja. Está Omar Alderete. Atrás el hombre del Getafe. Más atrás ahora con Fabián Balbuena. Balbuena la toma. La quita y la toca. Informaba Franco, justo en el momento de la polémica, Argentina está ganando, se está paseando en el Monumental 2-0 también. Ahí va saliendo el equipo albirrojo. Avanza, bien Enciso, pasó de 1. Qué buena pelota metida Ábalos. Ábalos se cayó 3 veces ya. Nervioso me está poniendo. Lateral ofensivo para el albirrojo, se va aproximando. Vamos Paraguay. Junior Alonso ya toma el balón. Gracias. A todo esto, chat, Argentina le está pegando un baile a Brasil. Como tiene que ser. Brasil no pasa al medio campo. Lateral pide, lo solicita en el área, Enciso. A ver si Ábalos hace algo. Viene la pelota de Alonso. Ábalos, se cae el esférico. Pero si Ábalos va al primer palo, alguien tiene que ir a cubrir la segunda acción, muchachos. Balón para Camilo Vargas, el hombre del Atlas de México. Va a salir el hombre de 36 años. Tap, 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 Lo tap, tap. repone Camilo Vargas. Balón en zona de Durán. Peleaba con Omar. No se escapa la pelota y va ahora tocando Arias. Arias para Durán. Durán encuentra a Arias. La mueve ahora la selección colombiana de Néstor Lorenzo. Ahí va. Se le fue. Ahí lateral. Vamos Albirroca. Dale. Dale Paraguay. No. Bien se adelantó. Enisa. Carlos Cuesta. 26 minutos. 2-0. Adriana González. Estoy igual, ¿eh? Qué nervios, obviamente. Vamos. Tenemos que descontar. Partido larguísimo. Vamos, dale, gente. Casi 1000 Partido personas. Cuesta arriba. Suma. Like. Vamos. Casi 1000. Dale. Levanta la pelota Junior Alonso, 3/4 de cancha, despeja Colombia, le queda Dale. Albirroja con Miguel Almirón que bien la toma, Ay, pide Diego Gómez, va hasta el fondo Diego Gómez, a ver qué realiza el remate Diego, le queda de vuelta en segunda instancia, vamos Paraguay, se lanza Diego, de buena manera Junior Alonso. Nada. Alonso, y obviamente, ¿por qué te digo Junior Alonso? Porque hay un mínimo toque, eso no era falta, obviamente que no era falta, pero Tello ve que le toca un poquito la pierna al colombiano y ya es falta, es impresionante. El que no está, el que, a ver, le noto como medio tiempo y que no está decidiendo bien es Diego. Sí. No está decidiendo bien Diego. En la jugada del segundo gol, quiere rematar con su marca muy encima. En esta acción no tiene un buen primer control, remata de vuelta con la marca encima. Y lo que pasa es que cuando Diego tiene la pelota por derecha, tenemos a Cáceres fuera de posición y si perdemos la pelota ahí, estamos quedando mal parados. La mueve ahora James Rodríguez, el hombre de León. La toca ahora Lerma. Mueve Colombia por el costado derecho. Muñoz está por ahí. Aparece John Arias. Arias la mete al medio. Por afuera con Arias de vuelta en esa. Richard Ríos cayó a Arias y todo. Nada, ¿no? pero hace ruido, pero se tira como si fuese que le metieron una pizarapó, boludo. Se están tirando y Tello está comprando. Ay, qué loco. Sí, le pisa. Hay falta. Se tira de una manera como si fuera que... Le dispararon. Pelota que adelanta Richard Ríos a su gusto. Esperá, bien, Galarza. Trajo la pelota por lo menos 2. Esperá, pues trae la pelota por lo menos 2. Mirá, y pelota en En movimiento. movimiento. Por lo menos 2 Es metros trajo la pelota, amigo. impresionante. Hay que poner ya cara a esto. Hay que sacar pecho ya, ahora mismo, porque Colombia se te quiere apoderar. Y va ahora Paraguay. Avanzaba Gómez buscando el balón. Lucumí recibe el esférico. Terreno colombiano con la pelota. Obviamente que ahora el equipo colombiano va a reservar sus minutos. Ahí levanta la pelota Camilo Vargas, no hay nadie. El desarrollo, o sea, si vos le pones a una persona que se sienta a ver el partido a los 20 minutos y dice, está ganando Colombia 2, se está paseando. No es así.
¿Cómo le explicas a un marciano que esto está 2-0? No te digo que tenemos que estar ganando 2-0 nosotros, pero 2-0 ni en pedo. Diego Gómez toma la pelota. La va dominando. Clarifica la jugada con Enciso. Ahí está Enciso. ¡Epa! Cayó. Cobralo. Pero loco. Cobralo. Dale. Hay Dale, gol de dale. Brasil. Gol Hay de Brasil. Mateus Cuña. Ahora sí viene el de Paraguay. Ahora sí viene el de Paraguay. Ahora se viene el de Vamos Paraguay. Paraguay. Coloca la pelota. El esférico. El albirroja. Pelota parada. Lo mira Enciso. También Diego Gómez. Ahora que venga una de Pizarrón y que se concrete, por favor. Queremos gritar el gol. Estamos emocionados, estamos entusiasmados. Vamos, tapaba la pantalla. Le juega rápidamente Almirón para Gómez. Gómez se da vuelta a pegarle. Gómez se va abriendo la jugada ahora con Enciso. Vamos a ver si sale el centro. Enciso está en el vértice, tocó Enciso y va por Muñoz. Vendrá el centro de Enciso al área. Al cabezazo de Balbuena que no llega. Despeja Colombia y busca Durán. Se lanza como quiere. Tello lo compra. Tello lo compra, todo lo compra Tello. Es impresionante, están en descuento las faltas para Colombia. Están en descuento, están en Black Friday. Una locura lo que compra Tello. Sinceramente, una vergüenza lo que estamos pasando. Pero bueno, estamos cayendo y no estamos definiendo. Así que tampoco hay que quejarnos demasiado. Dale. Pero mira lo que me muestra el VAR, hermano. Pero ¿quién te discute el primer gol, loco? Mostrame la jugada de la mano, viejo. Vamos que podemos, dice Adriana González. Podemos. Pero escúchame, el VAR te muestra. Pero Nelson, Pero ¿quién quiere ver esto, loco? Nelson, Mostrame la Nelson, jugada del No gol. te van a mostrar, Nelson. Pero escúchame, te muestra un trazado de línea de un jugador que está 1,5 metros habilitado, viejo. Bueno. ¿Qué muestra, hermano? ¡Basta! No van a mostrar, Nelson. No fue mano legalmente y yo no vi la verdad, hermano. Pero veámonos de vuelta en la acción, viejo. No se vio. Parece que ya borraron, Parece que ya borraron del archivo. No se puede mostrar, Alfaro conversando. Ahora con Matías Galarza. Hay juego. Y pelota parada en salida. Para el equipo colombiano va a levantar Camilo Vargas. Va ordenando su equipo para el ataque. 31-22. Vamos Paraguay. Tenemos que despertarnos, por favor. Tapa la pantalla, chat. ¡Mano! ¡Era mano! Aquí en la luna era mano de Ari y no lo cobra. ¡No puede ser! Arias. Atrás la pelota para Richard Ríos. ¡Qué impotencia, viejo! Atrás la pelota de Richard. Aparece Camilo Vargas. Va ejecutando el pase para Lucumí. Tap. John. Avanza. John Mujica. Muestra, vamos. Paraguay recupera. Cáceres. Atrás. Asegura el balón Balbuena. Ahí lo mueve Gómez. Arriba de vuelta Cáceres. Pelota aérea para Ábalos. Que la aguanta para Julio Enciso. Enciso ante Richard Ríos. El dominio. Cayó Enciso y cobra la Tello. Lo deja jugar y va Ábalos. Ábalos. ¿Qué hizo Ábalos? No, buena. Alonso. Avanza Alonso. Bien. Tiremos para adelante los perros. Tiremos para adelante. O sea, Ábalos tuvo una y cabecita por el arquero. Está jugando bien de espaldas. Ahí lateral. Obviamente que todos queremos que entre Tony porque es el señor gol, ¿verdad? Pero vamos, sigamos. Atención lateral para Alonso. Está atento Ábalos. Richard Ríos le está pegando las veces que quiera a Enciso, pero nada. siempre en ley de ventaja, que no es tal. Lateral para Paraguay, pide Ábalos. Lateral de Alonso y Corto. saca Colombia. Vamos, un Alonso. ¡Vamos! fuerte. ¡Cargámelo más, Alonso! Pero escúchame, ¿por qué esperar que Alonso tire? ¿Por qué alguien no se muestra en corto y sacamos el centro con el pie? Ahí va. A ver si le hace caso a Lirone. Tap. Dale. Vamos Paraguay. Vamos Albirroca. Va a levantar Alonso. Dale Alonso. En la vértice Miguel. Aire de chica el Albirroca. Alonso, primer palo. Tranquilo, Camilo Vargas. Pero, a ver, reitero, es el tercer lateral que nuestro 9 va al primer palo. No hay nadie a su espalda. Alguien tiene que tratar de aprovechar el espacio que deje el 9, viejo. Reposición vamos, en sobre salida. todo si vamos a jugar a lateral así. O si no, juguemos un corto y saquemos el centro al segundo palo. Sufriendo Paraguay, sufriendo todos los hinchas paraguayos. En la noche de hoy, vamos a tirar para adelante, como dice Nelson. Pero por favor, están llegando, nos están pateando, nos están acribillando con cualquier cosa. Y obviamente no se cobra absolutamente nada. Cobró alto, cobró falta. Hay salida para la albirroja al menos ahora. A mí al toque te ponen esta te ponen al toque, mira. Pero cómo lo agarra Durán es impresionante. Ahí Alfaro obviamente con las quejas.
Hay que atacar. Claro, es que el partido está para atacar, muchachos. Es increíble el desarrollo del partido. No quiero ser repetitivo, pero es increíble, viejo. Con Balbuena. nada estamos perdiendo. Abre la pelota para Juan Cáceres. Avanza la oreja. Va la Buena, señal. Que buena. buena pelota le queda a Julio ¡Uy! Enciso. Falta, Tello. ¡Otro más de Río, Dale, viejo! Juega rápido Enciso. ¡Oh! ¿Qué hizo? Y le queda la pelota a Gómez. Atrás Gómez. Lo encuentra ahora a Junior Alonso. Alonso decide asegurar No la pelota. apuramos. ¿Cuántas faltas más va a hacer Río Enciso para que sea amonestado? Ya son 4 faltas, viejo. En 30 minutos. 34-30. El marcador dice que Colombia está ganando 2-0. Avanza el hombre del Getafe. Vamos, Omar. Vamos, Omar. Alderete lo ve a Galarza. Bata al fondo. Galarza pide a Ábalos. ¡Galarza! Corner. ¿Qué dice el juez? Ya. A ver. Para mí que lo da el arquero. A ver. Mira, por si no quedó claro, repetición 187 del gol. Qué locura lo del gol, ¿eh? Pero no hay ninguna del penal. Hay repeticiones de los festejos. Mostrámele que erró Almirón. Mostrámele que erró Almirón. ¿O no hay huevos? Bueno. No, pero es impresionante. Estamos perdiendo minutos de partido viendo la repetición del gol. ¿Qué me importa la repetición del gol, loco? ¿Qué me importa, boludo? Mira, pero los que hablaron fueron ustedes, vos, No, amigo. pero a la gente de Colombia porque lo estaban criticando. Perdón, No Durán. tenemos nada que ver. nosotros. Aguante, Cristiano, contigo. Ahí está la pelota. Balón que quiere recuperar Paraguay. Richard Ríos de 3 dedos. Ofrece el pase para que vaya Mojica. Mojica habilitó muy bien y va James Rodríguez. La pelota al área. Salida para la albirroca. ¿Cómo que James? ¿Para Mufar? James. Vamos, Paraguay. Salida para la albirroca. Reposición. ¿Eh? Corner. ¿Qué juro? ¿Qué? Corner. ¿Eh? No le funciona su bar. Claro, No. güey, cobró corner. ¿Por qué fue corner, boludo? Pero no entiendo. Salida, perdón, pero no es salida. Ahora me dicen que es córner. Es córner para Colombia. Viene el centro de John Arias. Saca la albirroja. Aguante, por favor, corazón, aguante, diría un relator. Pero en serio, 36 minutos y ya se nos vino el fin del mundo. No estamos pudiendo salir, no estamos pudiendo cortar. Y realmente Minuto se nota. 36, todavía no hay repetición de la mano que pidió todo un país. No hay repetición, ¿eh? No hay repetición. El juego es para Colombia. Muñoz adelanta y se viene Rodríguez. Este es Luis Díaz. La saca Omar Alderete, la revolea. Avanza Enciso, pelea contra Richard Ríos. Enciso dejó para Ábalos, que llevó con el taconazo. Cuesta que lo evita. Cabezazo de Balbuena de manera frontal. Buscando a Matías Galarza. Apareció también Lucumí. Ahí está John Arias, la toma Galarza. Buena, bien, buena. Galarza. Pero por favor, este señor tiene licencia para pegar. Ahí Es está. Richard Ríos. Ahí está. Richard Ríos. Otra vez Ríos. Licencia para pegar. Ahí está. Otra patada de Ríos sin ningún castigo. Él puede pegar las veces que quiera. Y de vuelta pega Ríos. Y de vuelta pega Ríos. Hizo lo que quiso. Bien ahí. Bien, Galarza, bien, que- Galarza le pisó bien, también. Galarza. Bien, Galarza. Que lo sienta, que lo sienta. Bien, Que si sigue macaneando va a llevar una peor. Sí, sí. Qué gana que le pise la cabeza. No, no, así no. 38 no. minutos sentido. Ahí está, sintió. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que alguien le dijo, Te tocó para la roja. tírate. Porque viste que él no se tira primero, se tira con delay. Sí. Porque hay una punta de taquilla de Galarza contra la tibia de Richard Ríos. Es impresionante. Con delay se tiró. No, pero Claro, alguien le dijo, ¿sabes qué, hermano? Tírate. Sentido Galarza también, pero Porque te diste cuenta que él primero no hizo nada y después recién se dio cuenta que le dolió la pierna. Impresionante. Sí, así mismo. le dijeron por ahí, ¿sabes qué te agarraron? Tirate a ver si conseguimos alguna amarilla. La amarilla que no te dan a vos, mi rey querido. Claro, pero te corta el ritmo. Claro. Te corta el ritmo. Sauri Ahí 94, está. gracias. Por fin. ¿Cuál es la toma? Esta acá, a ver. ¿Qué? Sigue pareciendo mano, mi rey. Pero ¿cuál es la toma ahí? O sea, ¿con qué imagen vos determinaste que no es penal? Es impresionante, ¿eh? No, pero espera. A ver, Sácame ahí. la ¡Sácame! publi. Sácame la publi, loco. ¿Y por qué cobra corner si no entiendo? Sí, Hay contacto. tocan un jugador de.
toca en Mujica. No, para mí, a mí no me cierra la imagen. No. Cubas abre juego con Omar Alderete, que adelanta para Enciso, va a la joya, Enciso que bien la hizo, ahí está jugando, a eso, cortó la pelota en esa Muñoz y avanza el hombre. ¿Se va a tirar? ¿En serio vas a cobrar esa falta? No hay falta. Porque si no ya cobremos por delivery, a pedido. Hay juego con las manos, vamos Paraguay, dale con el juego aéreo, vamos claro, Alonso. Es que Junior hace el gesto de que hay alguien detrás de Ábalos. Ábalos viene al primer palo, alguien que ocupe su espacio. Dale Julio, dale Almirón, viene la pelota de Alonso, saca Lucumino, la puede desprender, ahora sí ya lo revienta Richard Ríos con tranquilidad. Nuestra. Hay pelota para Paraguay, vamos Albirroja, vamos Paraguay, vamos. Por favor, un golcito, señor, un golcito te pido. Va a levantar la pelota Alonso al área, defendida por Vargas. 39,50. Por favor, que caiga el gol ahora. Por favor, te pido que ahora sea. Ahí va Ávalo, viene la pelota para él, que aguanta y la saca tranquilamente Colombia, a ver si alguien le pega. No, pero si todos están saliendo del offside, amigo, frená. Camilo Vargas con tranquilidad saliendo Colombia, presiona el mano a mano, ese es de Galarza con Muñoz que adelantó y sacó el balón, envío para Durán, juega atrás Alonso, ya participa del juego también Omar Alderete, se mueve el hombre del Getafe por el costado al medio. 3-1 gana Argentina. Lindo partido también. McAllister. Ahí abre Juan Cáceres, está Miguel. Juan Cáceres está más libre que nunca. Ahí está Miguel. Adelantó para Matías Galarza. Alonso, qué buena pelota. Y Enciso va a pelear, la saca. Nuestra. Rápidamente en el San Lucumí. Ahí juego con las manos. Ya nos dimos cuenta que se acabó el tema de esperar todo el tiempo que saque el centro Alonso. ¿Podemos probar otra cosa? Variemos. Y no juguemos a lo mismo. Alguien en corto que se muestre, viejo. Alonso. Eso, cambiemos. Cubas para Alonso. Alonso la mete al medio. Richard, ahí está James Rodríguez que defiende. Ahí va Muñoz. Levanta Muñoz y Durán ante Alderete que eleva el balón y se viene la contra. Y está Jefferson Lerma. Avanza Lerma, jugó para que ya la clarifique. Ahora Lucho Díaz busca la vértice Lucho. Le queda a Lerma. Ante Almirón el mano a mano vendrá el centro de John Mujica. Al cabezazo que saca rápidamente Alonso. Le queda de vuelta a Colombia. James Rodríguez le pega. James lo ve a Díaz. Está solito Díaz. Tapó gatito. Señoras y señores. Bien tapado. Dale. Pero bueno, qué nervios. Estaba adelantado. Espero que me la cobre. Y ya se está calentando el partido de Argentina y Brasil. Dale, Rafinha, hablador, Rafinha. Otamendi le hizo el gesto de hablaste mucho. Y ahí se calentó el partido. Y le dice la verdad. Y está bien que lo haga. Y ahí se descompuso. Mateus Cunha. ¡Ey! Tiro de esquina. ¡Pero si era offside! ¡Pero si era offside! ¡Pero si era offside! Está adelantado 1 metro, amigo. ¿Qué pasa? No, pero esto ya es ¿Qué garrafal. pasa? Esto ya es garrafal, ¿eh? Centro de Arias, cabezazo. Ay, no. Déjate. ¿Qué pasa? Hermano, ya es un chiste. Te juro por mi vida que es un chiste. Sí, el bar O sea, de adorno. O sea que si era gol, valía. No, si era gol valía, te juro. Joder. Te juro. Amigo, era offside. No se entiende. Pero si marcó la televisión que era offside. Siguió jugando arquero. Dale. Para levantar las pelotas juega en corto Colombia, costado izquierdo para el 10, viene James Rodríguez, la mete al medio para Richard Ríos, devuelve la pelota por el costado derecho, ahí aparece ahora Luis Díaz, el hombre de Liverpool, la marca y el mano a mano es de Julio, ahí está saliendo Paraguay, vamos Paraguay, viene el remate afuera. Trae. Salida para la No, albirroja. es un asalto, hermano. No, esto está haciendo un robo, Nos están robando. Nos están robando. Nos están robando en serio. Ni ganas. Uno en corto. Ay. Uno en corto, vale. Pide Omar. Presiona James Rodríguez. Omar. Uy, Omar. Omar que levanta, lo encuentra Alonso. Bien la salida de Paraguay. Ay. Está Alonso está malísimo. Discúlpeme. Pues nadie acompaña a Alonso también. Ahí avanza Julio, que bien la llevó y pide. Ábalos, se viene Almirón. Se viene Almirón. Vamos, Julio, por favor, te pido. Hace que brille esto. Julio, Enciso. Bien la engancha. Por favor, cobrala, por favor. Sacame una tarjetita, papá. Hay que sacar un puñal y acuchillarle al jugador para que esto sea tiro libre. No, es impresionante. ¡Qué partido más bochornoso! ¡Oh, profe! Y Dale, amarilla no hay. Dale, Marcos, dale. Aura. Parada para la albirroja. Ahí
amarilla. No hay ninguna tarjeta. Dale, Marco, dale, Marco. Pelota parada para la albirroja. Déjame soñar. Tenemos que pelear contra la injusticia. Tenemos que pelear contra todos. Así que Paraguay, por favor, Dios te pido, ayúdanos. Pelota parada para la albirroja. Tiene que meter la diagonal uno y peinarle al arquero cuando esté por tomarla con la mano. Esa es la acción. Galarza en posición inhabilitada. Le va a pegar Enciso, también está. No, Gómez, que alguien peine. ¡Gómez! No puede ser Camilo, que no puede nadie ser ponga el ninguno. pie, boludo. ¡Sí estaba Saliendo. cantado! ¡Qué sufrimiento el que estamos viviendo! La toma y la va llevando. Ahora, Mojica decide jugar en corto. Mueve la pelota al equipo de Néstor Lorenzo. Gracias por seguirnos, Nicoler. Ay. Estamos. Atrás Lucumí. Gracias, mi querido Dam. Vargas, Camilo, 3 minutos agregados. Busca Colombia. La salida. Uy, Junior, sacalo, Junior. Dale, Junior. Vamos a despertarnos. Balón arriba para Gabriel. Ábalos pide Enes, Almirón. Epa, profe, va Almirón. No puede ser Corner. No puede ser que ninguna pase. Ni por suerte. Y obviamente que el juez te va a decir que es salida. No, pero si pifió, boludo. 2 contra 1. Ya le ganamos la posición, boludo. Mirana lo que es eso, hermano. Mirana, perfilado. Ese segundo control ya fue ancho. No te puedo creer. Venezuela está ganando, boludo. Reposición. Salida para Camilo Vargas, que se acomoda las medias. Gol de Venezuela, gol de Perú. ¿Gol de qué, muchachos? Por favor. Empate, 1-1. Acaba de empatar Perú. Perú. Que termine empate, loco. Que termine empate. Bien, Polenta. Gracias, Polenta. Gracias, Polenta. Levanta Camilo. Arriba la pelota. Saquemos Paraguay, por favor. Con todo fue Omar. Aparece y la media vuelta de Lerma. Lerma ofrece el pase a Muñoz. Avanza el hombre del Crystal Palace, no lo pueden parar y mete la pelota para John Arias. Vértice para John, saca Paraguay, lo eleva para Enciso. Ahí aparece Almirón y no se pueden conectar. Están totalmente coordinados. Vamos, Paraguay. Hay que irnos al vestuario. Hay que irnos al vestuario y poder cambiar. Vamos. Totalmente todo. Me está cargando. Pensar y pensar. No sé cómo vamos a hacer. Este partido está cuesta arriba. Es una montaña. Pero tenemos cómo escalar. Tenemos cómo hacerlo. Vamos Alfaro, vamos Paraguay. Muñoz. Y toca Ríos para Muñoz. Sale ahora Omar. Se anticipa Gómez. Gómez arriba. Va para Ábalos. Lo pide Almirón. Ábalos, por favor, mete la pelota. Ahí va. No. Dios mío. Creo que offside, Creo que ya estaba adelantado. Hay juego. Aplaudo Alfaro. Vamos, tiene que haber alguna bajo la manga, perdón. Un gol nomás, dice Nam. Los nervios llenan, obviamente. No, se le fue la pelota. Dios mío, Ábalos. Juego con las manos. Juego con las manos. Para Colombia. Dentro de todo, no cambias mucho más. ¿verdad? Bien, recupera, toca Galarza para Enciso para Galarza. La lleva con la cabeza, va ingresando al área Galarza. Corner. ¡Ay, corner! Y deja que se patee, vamos, y que deje que se patee, no hace cosa que corte el corner. Vamos Paraguay, que se eleve alguno con la cabeza y que se encienda todo. Vamos Paraguay, vamos Albirroja, dale. En el arco, dale Marcos. Vamos Paraguay. Vamos vos también, vamos. Dale. A conectarnos. Hay centro, hay pelota parada de Diego Gómez. Atención Paraguay, atento en el área, viene el centro de Gómez. El cabezazo. Paraguay, reclamando lo que es nuestro. ¡Vamos, Paraguay!
albirroja! ¡Vamos que se puede! ¡El partido da para que nos encimemos y para que marquemos el gol! ¡Que se deje de joder este árbitro! ¡Vamos! 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 ¡Gol lo hizo Junior Alonso! 2 Colombia, 1 Paraguay, Nelson. Inventá un offside aunque sea córner. Inventate algo, viejo. Pelotón de Gómez. Pelotón de Gómez. La pelota cae al segundo palo. ¡Vamos! Qué mal sale Camilo Vargas, muchachos. Qué mal que salió Camilo Vargas. Y muchachos, el negocio está en el segundo tiempo. Y déjame decirte algo. Se le llenó de dudas. Se le llenó de dudas. Porque estaban con un partido que lo estaban ganando 2-0 sin mérito. No porque le estamos pegando un baile, sino porque no tenían la capacidad de construir acciones de valor gol. Nosotros nos hicimos hacer los 2 goles por errores propios. Y ahora estamos de vuelta en el partido. Y ojo, se huele la sangre. Se huele la sangre. ¡Vamos, Paraguay, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Paraguay! ¡Ya llegó el primero! ¡Vamos, ¡Ya llegó el carajo! primero! ¡Dale que se puede! Obviamente que hay una montaña por el frente, pero podemos. ¡Dale, TikTok arriba! ¡Dale, por favor, acá, por allá, en Twitch! En Por favor. Sí, yo te digo algo. El mejor jugador de Paraguay, yo te digo Matías algo. Galarza. Qué gol importante el que acabamos de hacer. Antes que ir al Qué vestuario. gol Espectacular. importante el que acabamos de hacer. Pasa que todo, o sea, escúchame, vos te sentás en el vestuario y decís, loco, no estoy jugando mal. No estoy jugando mal. Me llegaron 2 veces y me hicieron 2 goles. Me quiero morir futbolísticamente. Pero ahora, vos vas al vestuario con otra impronta a decir, loco, no, esto está más, es más. Habla vos, boludo, me queda mierda. Quiero pedir un aplauso al mejor jugador de Paraguay. Al mejor jugador de este país en este partido. Matías Galarza. Toda de Matías Galarza. Todas de Matías Galarza. No dio por perdida una pelota. Un aplauso a Matías Galarza. Toda de Matías Galarza. ¡Qué huevos lo de Galarza! ¡Qué huevos lo de Galarza! ¿Y quién Qué le va a cosa sacar increíble, a muchacho. Galarza del medio ahora? ¿Qué? Nadie. ¿Qué tipo? Nadie. ¿Qué tipo que pone huevo es Galarza? La gran puta carajo. Y sea ¡Vamos! Sea olimpista, sea Bien. cerrista, no importa. Toda de Galarza. ¡Qué jugadorazo Galarza! Y tiene asegurado su puesto en el medio campo. Sí. No le saca a nadie. Poco se habla que estuvimos putando la Junior y él que nos hizo gritar como Te loco amo, ahora, Junior, ¿eh? también. Disculpame, Junior. ¿Qué? La costumbre nomás. Puta madre, man. La costumbre, ¿Qué Junior. partido? Yo te digo algo, este partido no nos merecemos perder. No. Este O tiene que salir partido Ábalos. no nos merecemos Tiene que perder. salir Ábalos. Y yo lo digo ahora, este partido no nos merecemos perder. Va a ser muy complicado el segundo tiempo, pero qué importante es haber metido este gol antes de que se acabe el primer tiempo. ¿Sabes qué pasa? Los jugadores ahora van a entrar con un envidón anímico importantísimo. Toda de Galarza. Bien, carajo. Bien. 700 personas en este live. 700 en este también. Muy bien a todos. Muchas Bien. gracias a todos. Gracias a toda la gente. Gran que está, ¿eh? pistola. Gran pistola. Qué partido de Matías Galarza. Es. Dios, Ábalos. Yo con Ábalos todo bien, pero no. Cambiame a Ábalos. Cambiame a Ábalos para este segundo tiempo. Tony. Tony no sé si está bien físicamente. Quien Bueno, sea. Isidro Pita. Quien sea, mi rey, por favor. Siento que no está. Que no entre está. Isidro Pita. 1000 personas. Vamos, muchachos. Vamos, gente. Vamos. Bien, Matías Galarza. Bien, Matías Galarza. 1000 personas. Vamos, carajo. Vamos a dar like. ¿Quién tiene que entrar en el segundo tiempo? Quiero leer cambios. Quiero que me digan quién tiene que ingresar. Tiene que entrar. ¿Quién tiene que Hay ingresar? gente que está pidiendo que salga a los. Velázquez, Acá, Tony, muchachos, Tony, urgente, Tony. Sosa, están pidiendo acá. Tony, papá, Pita o Tony. Mira, yo te digo algo, yo creo que este partido es para Vamos, Pita. Paraguay. Yo creo que este partido es para Pita, ¿eh? Para mí, este partido es para alguien que pone muchísima garra. Y yo creo que Pita es el hombre indicado. Los perros piden por Tony Sosa. Tony. Rodney Redes piden los perros. No, redes no están, muchachos. Qué lindo. Qué felicidad, hermano. Irte al medio tiempo con una diferencia de un gol
Y la puteada de Alfaro y la charla de Alfaro ahora es para escuchar. Si se está grabando esto, porque la PF está grabando todo esto en vestuario, es para hacer un documental si llega a pasar las cosas bien. Quiero escuchar la charla de Alfaro ahora mismo, lo que le va a estar diciendo a los jugadores. Porque si los jugadores salen con huevo, No, en el segundo tiempo que a matar. ahora salís con otra mentalidad, mi rey. Ahora, Es la verdad. Ahora tenés que salir con otra mentalidad. Ahora tenés que salir a jugar como jugaste en este primer tiempo, pero mucho mejor, buscando ya el empate. Y yo te digo una cosa, ¿por qué no ganar? tranquilo. No hay No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. tener miedo y tampoco No hay que tener miedo. descuidarnos, no hay que descuidarnos en el fondo. ¿Te duele demasiado la boca ahora? Sí, me duele muchísimo. Tranquilo, mi rey. Nunca vimos la repetición del lugar. ¿Les pareció mano la de Almirón? ¿Les pareció? Eso sí, le quiero preguntar a la gente del chat y a los dos TikTok, ¿para ustedes fue mano? Para ustedes fue mano, para mí fue mano. Para mí fue mano. Habla bien que no puedo, muchachos, me duele mucho la boca. Para mí fue mano, no fue mano, dicen. Yo no vi, la verdad. No fue, dice el chat. Mano, fue mano, es una vergüenza. Gracias por todas las cosas que están donando. Paraguay remonta, mano fue. Sí fue mano. Hermano, mano, fue yo, mano. Coque, yo me vi muy mal. Hasta el gol de Junior. Hasta el gol de Junior. Ahora estoy 10 veces más tranquilo. No, por eso. Porque si eso es lo que te da. Eso es lo que te da que este gol es tan importante que te calma todo. Y Literalmente. O sea, lo único que nos tiene que pasar es que empiece el segundo tiempo y nos marquen el tercero. Eso es lo único que no hay que hacer. Lo que no nos tiene que pasar es eso. Es tratar de salir, buscar el empate rápido, cerrarte y empezar a jugar al contragolpe. Eso es lo que tiene que hacer Paraguay ahora. Paraguay está perdiendo 2-1, pero metimos un gol al último segundo del partido. ¿Nos están robando? Sí, nos están robando. La última jugada del partido metimos un gol. Para mí nos están robando. Nos están afanando. Nos están robando. Nos están afanando a mano Nos están armada. robando. ¿De dónde esté yo? ¿Curepi? Pero creo que es uruguayo. Gran Te bandido. voy a decir. Gran bandido el árbitro. Gran bandido el árbitro. Nadie canta victoria antes de tiempo. Estamos emocionados. Es argentino. Gran bandido, Es argentino. Curepi. Gran bandido. Cirujano. Cirujano de la Gran 7. Cirujano. Sábalo. Colombia ni sabe cómo están ganando, son malísimos. Y Colombia llegó 2 veces a largo, muchachos. Es la realidad. Y mira que ese offside que hubo, que fue el corner, que jamás cobró Facu. Esa última, hermano. Jamás cobró Esa Tello. última era offside y Era le dio offside corner. Y le dio corner para Colombia, siendo que era Curepi offside. bandido tembó. Era, Curepi bandido. era offside, muchachos. Curepi bandido Era lo que offside. es. Colombia Localista solo... de la Gran 7. No, es un localista, eso es lo que hay que Y decir. es un bandido. Y Richard Ríos Un bandido. estuvo pegando como quería. Es la realidad. Pegó como quería y fue así. Vamos a hacer cambio, porque acá mi amigo está por morir y yo... Me duele mi boca. Y sí, por eso vinimos ya. Casi 2.000 personas. Dale. Date la vuelta por ahí, vos. ¿No terminaron los pips? Hola, chat. Voy. ¿Cómo anda, chat? ¿Todo bien? Chat. Denle el famoso inevitable tap a la pantalla. Ah, mirá, qué linda esa remera, ¿eh? Gente de Colombia que tiene la remera que dice Justicia por Marcelo Pecci. Mirá, qué bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí. Bueno. Muy bueno, en serio. Me siento. Me voy a poner acá. Acá, mientras vamos saludando a toda la gente de Tikitoki, un millón, digo. 1.800 personas aquí. 1800, 1.800 personas. Acá tenemos 600. Espectacular. 2.400 personas nos están viendo personas. en simultáneo. ¿Eh? Lindo, gracias. Ah, mira, se anuló el gol de Perú, ¿eh? Sigue ganando Venezuela 1-0. Che, chat, ¿cómo están? En primera instancia, al chat de Franquito también saludarle. Acá está el chat de mi TikTok. Está el chat de Twitch también. Muchachos, en primera instancia, a la gente de TikTok, ¿verdad? Porque los que están en el morado son gente que banca toda la vida. Claro. Gracias, Luisito Foix, querido. Sigan. Saludos de Pilar, dice. Sigan a Franquito. Dale al Guirroca, síganme Paraguay. también acá, tap en la pantalla. Y bueno, metiéndonos un poco en lo que ha sido el primer tiempo, mientras los compañeros también van descansando, tomando un poquito de agua, porque el grito de gol fue un grito de guerra. Sí, señor. Quiero decir algo. En primera instancia, creo que viendo otra vez la repe,
A mí no me cierra del todo que haya sido penal la mano. Pero saquemos de la ecuación eso. Saquemos de la ecuación eso. A mí me da la sensación de que el árbitro igual en todas las chiquitas está jugando en contra nuestro. Y es algo que ya tenemos que tener totalmente metidos en la cabeza. Después, quiero dejar en un segundo plano algo que era injusto terminar el primer tiempo 2-0 abajo. Era injusto terminar el primer tiempo 2-0 abajo. Realmente Paraguay no estaba jugando como para estar 2 goles abajo. Y creo que hay algo que se llama el momentum. El momentum del gol, el momento lo tenemos nosotros ahora. Estamos bien, estamos metidos en el partido. Sí, y sobre todo te digo algo. Esto le traslada un montón de dudas a ellos. ¿Por qué? No porque Paraguay sea un equipazo y ellos un equipito, porque no lo es, sino porque el fútbol es momentos. Colombia no está pasando un buen momento futbolístico y anímico. Entonces, este descuento de ellos, este descuento nuestro, les trae todos los fantasmas sobre la mesa. Porque vos veías y decías, pucha, el 2-0 está siendo un gran premio para nosotros. Y demasiado castigo para Paraguay. Esto desde el punto de vista colombiano. Pero ahora te das cuenta que decís, pucha, estaba sacando una ventaja con nada desde el punto de vista de ellos, nos descuentan y ahora el partido es completamente otro. Yo les digo algo, saquémonos la camiseta un segundito. Sí. Muchachos, ven un poco la estadística tan simple como lo que es la posesión del balón. Dámela la estadística, Nelson. O sea, Paraguay estando 2-0 abajo fue al frente sin importarle nada. O sea, también tenemos que valorar esto. La estadística te marca que Colombia tiene la pelota 51-49. O sea, le estás peleando de igual a igual la estadística en una de las localidades más complicadas. Sí. Tiros totales de Paraguay, ¿saben cuántos? ¿Cuántos? 14. 14. ¿Y de Colombia? 4. No, déjate de joder. Pero grandes ocasiones, ellos tienen 3 y nosotros 3. Sí. O sea, el partido está literalmente idéntico en cuanto a las generaciones valor-gol. Faltas, 7 de Paraguay, 6 de Colombia. En pases, siendo ellos locales, tienen 7 pases más que nosotros. O sea, muchachos, estamos jugando de igual a igual. De igual a igual estamos jugando. De igual Colombia. a igual. Y muchachos, era injusto, hermano, era injusto. Estamos perdiendo desde el segundo 40 de partido. Sí. Y aún así, la estadística, cualquier otra selección con el 2-0 se va del partido. Se va. Cualquier otra selección con el 2-0 termina 5-0. Pagaría, Nelson, yo pagaría plata por escuchar lo que está diciendo Alfaro ahora mismo. No, claro. Me muero por saber lo que está diciendo Alfaro. ¿Qué va a decir Alfaro, boludo? ¿Qué va a decir Alfaro? Sí, estamos jugando. Alfaro va a decir lo mismo que estamos diciendo acá nosotros, o parecido. Obviamente Alfaro tiene otro manejo táctico y otro manejo que nosotros claramente no lo tenemos. Pero ahora yo les pregunto a ustedes. Sí. ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué tocamos? Es interesante esto. Porque yo te soy sincero, Alfaro nos ha demostrado ya que tiene una capacidad de cambiar sin importar el desarrollo del partido. Claro. O sea, si Alfaro dice, chap, te voy a cambiar un cambio, lo hace. Ahora, listo, bim, claro, bum, bam. lo vimos en Chile, el partido contra Chile que ingresó. Yo te digo algo, para mí, a mí lo único que me preocupa es que Colombia nos creó 2 goles por errores no forzados. Exacto. Traigo el término tenístico porque me parece perfecto. Son errores no forzados de parte de Paraguay. El primer gol, hasta incluso me animaría a decir que un poco de mala fortuna, porque cuando le mueve, en este caso, cuando le mueve Alderete a Durán, logra puntear. En el segundo gol, así como tantas veces bancamos a los nuestros, tampoco pasa nada por marcar errores, porque el fútbol va de esto. Me parece que Alderete comete el error conceptual de ir a querer atorarlo al que tiene la pelota y dejar libre a su marcador. Pero, muchachos, es la misma línea de 4 que hizo un gran partido contra Chile. O sea, ¿qué cambian? Yo le pregunto en serio al chat, ¿qué cambian? El chat de en TikTok estamos 3.000 personas entre las dos cuentas. 3.000 personas. 3.000 personas entre las dos cuentas. Vamos. 3.000. Están pidiendo por Tony. Todo el mundo pide por Tony. Están pidiendo por Tony. Segundo tiempo perfecto. para mí. ¿Sabes por qué? Porque, escúchame, para mí el partido de Paraguay, de medio campo para arriba, es bueno. Sí. Es bueno porque Galarza está tomando espacios, Enciso está yendo al frente, está pidiendo la pelota. Lo único que puedo decir, bueno, Migui, tuviste 2 acciones de valor gol que no pudiste capitalizar, Claro. pero lo cometes el 2-2 y todo queda en un segundo plano.
Ahora, creo que el único cambio es el del 9. Piden Tony, todos piden Tony. Ahora pero nuestra duda es la defensa. Cambiamos algo, retocamos algo en defensa. No. Gustavo Velázquez por Juan Cáceres. ¿Puede ser esa una opción? No sabés si la velocidad de Gustavo Es que Juan Cáceres para mí está es haciendo un buen mucho más partido, se está rápido. abriendo bien. ¿Sabes que yo siento que si vos lo sacás Juan Cáceres es pan conmigo para días por ahí? Sí. Bueno, no sé, no le va a ser fácil tampoco Gustavo Velázquez. Para mí es más, nosotros perdemos velocidad si sale Juan Cáceres. Desde mi punto de Pero vista. tienen toda la razón. Todo lo que putean en contra del árbitro. Lo voy a mover porque ahí estaba cuando metimos gol. Todo lo que putean en contra del árbitro. Todo lo que hablan mal del árbitro, muchachos. Vos te cortaste mal tu boca, ¿verdad? Sí. ¿En serio? Sí, sí. que Para tenés todo lo que periodo putean en nuevo. contra del árbitro. Perfecto, sigan. Peor sean. Está haciendo un bandido este árbitro de cuarta. No, pero es que sinceramente, Hay una acción, independientemente al gol, sí. que realmente tiene que ser clave. Es Diego. El partido está en el cambio de actitud de Gómez. Gómez mete un centro brillante para el gol porque tiene la potencia. Ustedes fíjense la parábola que hace la pelota en el 1-2. Cómo la pelota cae de golpe, que Camilo Vargas no pilla nunca dónde cae la pelota. Y cae de golpe. ¿Hay cambios en Paraguay? ¿Ya están los equipos en la cancha? Ahí regresa Está saliendo Galarza. Paraguay, Ya sale la Veo, albirroja. veo que está alguien ahí a cambios, punto de hay entrar. Hay Está Fabián. cambios. A ver, ya lo vimos a Yo, Galarza. yo creo que hay un cambio, ¿eh? ¿Habrá algún cambio? Yo creo que es Tony el 9. por Ábalos, dicen los muchachos. Atención, chat, ¿eh? O Va a haber un cambio, o es parece. Pita o Tony. ¿Vos Para sí? mí, sí. Vamos a ver qué cambio realiza Gustavo Alfaro regresando. Los protagonistas del partido, Paraguay en búsqueda de subir esta montaña. La pelota que sacó Gatito con el partido Sí. 2-0. Gustavo Velázquez. Mira, Te pido disculpas. poco sabes. Te pido disculpas. Hay que ver qué piensa. Hay que ver ¿Qué qué será? ¿Qué realiza. será que...? Puesto por puesto. o me- Claro, lo saca Sí. Cáceres. ¿Qué te dije? Uno Velázquez. del chat también dijo Gustavo Velázquez, ¿eh? Sí. Uno del chat también dijo. Velázquez. Sí, señor, algo más arriba, sí. No, pero escúchame, no es eso. Es que ellos juegan. ¿Qué pasa? Durán es un 9 que siempre va al segundo palo. Siempre va al segundo palo y necesitamos un tipo, un especialista. Dale, vayamos al frente, loco. Gracias por seguir Che, a todas las personas. Va a arrancar el segundo tiempo. Que le dejen de dar licencia a Richarrillo, ¿eh? Por favor, les pido. Licencia para matar tiene. Bueno. Ahí va a arrancar el segundo tiempo, señoras, señores. Sí. Ya se mueve la pelota. Paraguay. Busca la heroica. Va para Ábalos. Saca y remata Muñoz. Le queda el esférico de vuelta a Colombia. La bien la recupera Paraguay. Lerma, piden falta. Hay falta. Qué locura la Pero cobra se había ley de ventaja, loco. Dale. Cobra todo el arbitraje, ¿eh? No perdamos. Yo creo también, ¿sabes por qué pienso yo que lo pone a Velázquez? Porque en las dos ocasiones el gol Paraguay quedó muy mal parado. Sí. A contrapié. Y en un eventual caso también puede pasar, Coque, que si vos puedes armar una línea de 3 con ellos. Sí. Cuidado. Exactamente. Avanza Colombia, envío para Luis Díaz, que viene la corta Gustavo Velázquez, recién ingresó sea la eso, primera pelota porque desde el puede ser. banco. Hay juego con las manos para Colombia, se va aproximando el equipo de Héctor Lorenzo. Y capaz piensa en Velázquez para tenerlo así, pegado a Díaz y no darle espacio como naturalmente te lo da Juan Paraguay Cáceres. quiere recuperar con Gómez, que va a trabar. Gómez, que media vuelta metió. Julio no estaba ahí en esa zona. Había falta. Tranquilo, por favor. Tranquilo, queda una Respira. eternidad de partido por delante. Respira Gómez, Si con, respira. si con el partido 2-0 no enloquecimos, estamos 1-2, falta una eternidad de partido. Gómez atrás, ya juega para Balbuena con Gatito. Pelota jugada de Gatito para en devolución. Balbuena, avanza Fabián del Dinamo de Moscú. Bien, Andrés. Ahí está Gómez. Gómez para Velázquez, se mueve Allá gusta. Almirón, Velázquez, pelota arriba, que Buena bien la peinada. bajó y se viene Enciso, pasó, se viene Enciso, Ahí está, ahí Enciso, se abre, se pide abre. ahora Enciso, Bien. dejó para Gómez, mandame el centro que se encienda, la saca de vuelta, pide en esa zona y revienta Mojica, le queda de vuelta la albirroja ahora por zona izquierda Gustavo, no puede, le queda Frena, a Matías, tranquilo. atrás Eso. Matías para Omar que avanza, envía Omar Ramaga, toca, metió Junior y ya recupera Muñoz.
Pero, o sea, de vuelta, fíjate, cuando Enciso rompe, que lo hace bien, Diego. Necesitamos a Diego con chispa, viejo. Vamos, A un Diego. Diego más picante. Vamos, Albirroja. Vamos, Paraguay. Dale que se puede el partido. Está con muchísimo tiempo. Podemos hacer justicia futbolísticamente. La matufiada de parte del árbitro. Matufiada. Matón. Bandido. Ladrón. Va a jugar Muñoz. Malo. Plaga. Repiten vos. No. No a la manera. No. Robo, dice el chat. Descarga Lerma. El gol de Perú hace rato fue anulado, ¿eh? Sí. Sí, lo dijimos. Venezuela sigue Actualizame ganando 1-0. la tabla, los resultados. No, tabla no. Tabla vamos a actualizar. Omar Alderete. Paraguay con este resultado, ¿qué Epa. hace esto? No, resultado dame, por favor. te Resultado, pido. está ganando, bueno, Venezuela está ganando 1-0. Mientras te cuento que Richard A Ríos Perú. sigue pegando. Él le puede pegar a todo el ¡No! mundo. ¡Eh! Richard Ríos le puede pegar a todo el mundo, pero él pues tiene un TikTok que es simpático. Entonces le podemos Perú y dejemos Ecuador pegar. siguen empatando 0-0. Buen Dísele resultado. la cabeza. Ábranle. Pelota parada, atención con esto. Gómez y Almirón detrás del esférico. Vamos, Paraguay, déjame soñar, déjame hacer la heroica. Dale. Pelota de Diego Gómez. Vendrá el envío al área. Se mueve Ábalos también. Fabián, el centro está. Llegó Velázquez. No se fue. La pelota saca Mojica. Le queda de vuelta al Albirroja. Cayó ¿Qué un cobró? hombre. No cobró nada. ¿Qué cobró? ¿Cobró? ¡No! ¡Amarilla! ¡En la primera! ¡En la primera! Dale, Telo. Dale, Tello. ¡En la primera Ladrón. la amonestó! Ladrón. Y después Richard Ríos pega como quiere. Richard Ríos ya hizo 6 faltas, hermano. Retomada de la No, camiseta. es falta, claro que es falta. Y está bien puesta la amarilla para Galarza. El problema es que Richard Ríos pega desde el primer minuto y no fue amonestado todavía. ¡Qué locura! No te Buena- puedo creer. Bien puesta la amarilla. Error de Galarza porque la pelota no pasaba ni cerca. Ahí va el envío, un cabezazo de Junior Alonso en la medular, está jugando Paraguay, la quiere recuperar James, eleva la pelota, aparece John Arias, y está Durán, saca Paraguay, avanza Enciso, pelota que le queda larga. Y juega ahora Cuesta que bien recupera. Ábalos, no puede pasar. Vamos, Le Gabriel. queda Ábalos, Vamos, pide Gabriel. Julio. Enciso que está Julio en el área. Julio de con remate, no puede Galarza. Tan cerca, hermano. Va y barría Cubas. Se va la ¡Ey! Qué Lateral, locura. después te pone el codo contra la espalda, hermano querido. Cualquiera te ¿Cómo puede está romper. cómo está yendo al frente Juega Enciso, viejo? Julio Enciso dejó la Puta pelota para Galarza. Nuestra. Corner. Vamos. Corner Che, para la Albirroja. ¿Cómo está yendo al frente Galarza? ¿Cómo está yendo al frente Enciso? Vamos nosotros. Vámonos, pide. Dale. Gómez Vamos, que Diego. va a tomar la pelota para la ejecución del tiro de esquina. Vamos, Paraguay. Vamos, Albirroja, que venga el gol, que se explote todo. Que explote todo. Atención, que Gómez va a elevar el balón. Déjame soñar. Vendrá el centro de Gómez. Cabezazo arriba. Fuerte cayó sobre la cabeza de Balbuena. No hay solución en esa zona porque hay salida para el arquero Camilo Vargas. Pucha, le cayó de golpe la pelota, no pudo girar el cuello. Camilo que va a Mira, con responder. 5 minutos quemando tiempo. Claro. Mamá, que Sos cagón, Camilito, ¿eh? Sos cagón. Toca en corto. Arquero y nunca saliste de Santa Fe. Muñoz. Arquero y inútil. Muñoz, No, tranquilo, bien, recupera tranquilo. Gómez, recupera Paraguay y la pelota para Enciso, pega al Enciso, falta, profe, falta, pelota. ¿Cuánto para nos van a la pegar? pelota. ¡Sacamos la amarilla! Pelota ¡Otra para- vez Ríos! No, dejate de joder. ¿Ríos? ¡Otra vez Ríos! Pero la gran 7. ¿Pero cuántas veces va a pegar este tipo, viejo? ¿Qué es lo que no? Que venga un gol de tiro libre. Que venga un gol de Pero, tiro libre. loco, ¿cuántas veces va a pegar Ríos? Licencia hacelo, para Gómez. pegar. Hacelo, Gómez, por Hacelo, favor. Gómez, que venga un cabezazo de Omar, que aparezca alguien. Bailen. No me importa el apellido del gol, Bailen. solamente que haya gol. 51 Pero minutos. tenemos que ir a protestar, tenemos que decir, loco, Ríos ya hizo 6 faltas. Vamos, Fabián, hay que ir a apretar ahí, loco. Le están dejando hacer lo que quiere. Pelota parada. Lo mira Gómez, lo mira Almirón. Todos los 7 millones de paraguayos atentos. Le va a pegar la albirroja. Segundo Dale palo, que segundo palo. venga el gol, Gómez. No. No, desperdiciado. Pero bueno, seguir intentando, solamente que estas pelotas son para marcar bien Gómez. Escúchame.
si es que van nuestros 4 centrales, con 4 centrales estamos jugando, chat. Está jugando Velázquez, está jugando Junior, está jugando Fabián y está jugando Omar. Tenés 4 más Ábalos, 5 cabeceadores. Manda el corazón al segundo palo, viejo. No busquemos el arco todo el tiempo. Richard Ríos la mete al medio, recupera 5 bien Paraguay. cabeceadores Avanza tenemos. Cuba dejó para Almirón, se proyecta. Va Almirón, que bien la hace el 10, le pide galarse Almirón. ¡Tapó Camilo! Tapó Camilo, se proyectó, dibujó la diagonal y le pegó en la 10. El hombre del Atlanta United. Hay salida de Colombia. Excelente. Había jugador por izquierda, pero loco, rompió y había que pegar al arco. Ya era hora, bien presionante. Solo Paraguay. está jugando Paraguay en el inicio de la etapa complementaria. Gustavo Velázquez la Bien, saca por un Gustavo. costado. Hay lateral para Colombia. Paraguay ya está en el partido, siempre estuvo. Esta es la primera ocasión importante de gol de Paraguay post 1-2, ¿verdad? Sí. Juega y cambia completamente el sentido de orientación de juego en esa Mojica. Se viene Muñoz, le pide y se abre Richard Ríos. Allá está Ríos, toca Muñoz al medio, James toca en corto. La mueve cortita ahora en esa Mojica. Lo encuentra James. Se van devolviendo la pelota los hombres colombianos. La mueve James. James que eleva la pelota. Encuentra a Richard Ríos, el hombre de Palmeiras. Ahí va la pelota de Ríos, vértice del área. Atención que no se tire, ahí está. Sacámoslo, Atención que no se tire, Ahí está la pelota de John Arias. La mueve, saquémosle, por favor. Arias se hace lo que quiere el hombre de Fluminense. Va hasta el fondo Arias. Arias bien se lanzó. Va a cobrarlo, obviamente, Tello. Va a cobrarlo, obviamente, Tello. Va a cobrarlo, obviamente, Tello. Meta, Cuba, meta. Rómpale la pierna si hace falta. Lateral, Goro. A ver. Bien, Cubas. Bien dejado. Meta. Andrés. A ver, mirá, le pegó. No, viste, bien. te das cuenta. Si bien ahí había segundo palo, no era bien. No tenías para pasar. Era el arco. Qué bien le pegó encima. Esta fue la que mejor agarró hasta ahora a mí. 54 minutos lateral para Colombia. Va a catapultar al área. Muñoz, el hombre del Crystal Palace. Hay que resistir Paraguay. Hay que sacar un resultado positivo. Pegó por la cabeza del Enciso. Se dirige a la contra. El Enciso eleva la pelota. Oficialmente oprima la Tony señal. Ya Llámalo. está. Llamalo y que entra a partir del 60. Capaz no está bien al 100%, por eso no arrancó. Pero hay jugadores que tienen un ángel especial y él es uno de ellos. Juego con las manos en salida. Más en Colombia. Va a levantar la pelota arriba Junior Alonso. Cabezazo de Richard Ríos. La pone de vuelta, devuelve Paraguay. Aparece arriba Durán. Saca la pelota Omar Alderete. Busca de vuelta Colombia. Ahí va Enisa Ríos. Dejó para Arias. Sacalo, por favor, Bien, Omar. Que bien limpió. Qué bien, Omar. Para Julio. Se Rompe mueve líneas. Ábalos. Y va Enciso. Dejó para Almirón. Almirón recibe en el área. Lo mira Almirón. Dejó para Enciso. Enciso, pegale. Enciso no puede. Lo desubica y saca. Mojica. Cobro mano. No, ya estaba adelantado. No, pero fíjate, ¿viste cuando Julio rompe líneas por dentro? Sí. No estamos teniendo el que haga la raya por afuera. Sí. Porque Miguel se cierra, Y Julio está Alonso por no dentro. sube. No, por afuera. Encima que ahora no está Juan. Necesitamos alguien que haga el contrapeso por derecha. ¡Ay, salida! Estaba en posición adelantada, pero bien Paraguay, buena recuperación. Vamos, Albirroja, a toda la gente que nos ve, gracias. Gracias por estar con nosotros. Dejen su tap arriba, Camilo Vargas. Durán, la cabecea, Arquero. la puerta del área. Uy, No, salí, no, gatito, salí. salí, gatito. ¡Qué locura! No entró, tranquilos. Pero igual, ocasión. Salí, Gatito, joder. no puede ¿Por ser. qué dudás tanto, gatito? Ahí salía a cortar, hermano. No, gatito. Pero, ¿cómo atajás eso se acerca al arco? Imposible. No podemos dormirnos así, gato. Mamá querida. ¡Dios! ¡Puta madre, loco! Perdón, Marcela. Ay, gatito. Ahora, juego. Eso no es TikTok. No es gol de Otra que nadie. parecía que hace historias. Soy viejo. Sí, el juego para Paraguay. No fue gol, No fue gol. Acá No fue nomás gol. casi nos dio un ictus. Sí, señor. Perdón. Ahí está. ¡Sácalo! ¿Qué pasó? Juego con las manos para Paraguay. Juega Publicidad. rápidamente Velázquez. Ahí toca Enciso para Gómez. Gómez la mete. Se viene Galarza. Solo está. Cambia, Solo está Julio, Junior. cambia, Junior Julio. que va. La pelota Junior. Junior, por favor. Junior. Sigue. Y se va la pelota. Ay, el plano
teléfono de cámara me está por matar. Ahí le queda la pelota. Y viene Cuba, soltó para Gómez. Gómez manda al centro. ¡Ávalo! Arriba. Sin campo al esférico. Se va. Está sufriendo Colombia. En la primera Casierte Gómez. En la primera pelota en 3/4 Casierte Gómez, viejo. ¡Al juego con las manos! 57 minutos. Ponga a sufrir a todos los colombianos. Vamos Paraguay. Que llegue el segundo. Elevalo Velázquez. Dale, dale. Ahí viene Velázquez. Centro al área. Sácale, Férico, pegale, por favor. ¡Cuba! ¡Allá! ¡Allá! Cuba le pegó de afuera. Salida para Colombia. Lo aplaude Alfaro. Lo aplaude. Y todo. Tiki-toki también. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ya, tenía acá, boludo. Se apuró. Si es diestro, ¿por qué chuta de zurda? Camilo Vargas tomándose su tiempo, obviamente. Estoy muy estresado, los perros. Me da un paro cardíaco, en serio. Tranquilo, cálmate. Me da un paro. Cálmate, no digas eso. Levanta la pelota Camilo Vargas. Muchísimo partido y Paraguay dominante. Arriba el cabezazo, no hay nadie. Responde en esa cuesta. Ahí va Velázquez. No acompaña a nadie por el sector derecho. Se escapa por un costado. Profe, cambiame algo, profe. Ya cambió. Ya lo hizo. A Algo los más 60. arriba, arriba. Tony, Que entre por favor. Tony. Que entre Tony. Dale, dale, dale. La ¡Tony! Tony Sanabria se prepara para ingresar. La esperanza, la ilusión. Ahí va Almirón. Almirón toca y la saca. ¿Cómo puede Fabián Balbuena? Aparece Mojica. Participa también Lerma. Mojica la mete al medio. Vamos, Paraguay. No puede Colombia acomodarse. Va Velázquez. Bien, Gustavo. Qué bien, Gustavo dejó para Enciso. Enciso arriba para Ábalos. Metió la pelota. Ahí está jugando Enciso atrás. Está Almirón. Se mueve completamente. Metió Almirón y va Ábalos. Ábalos. La saca Ábalos. Arco libre. Ábalos. Arriba la pelota. Saca Muñoz. Le queda a nadie. A nadie le quedó esa pelota. Arco A nadie libre. le quedó esa pelota. Estaba el arco más vacío. Estaba vacío. ¡Qué locura! Y se viene Colombia con la contra. Atentos, por favor, todos. Saquemos estas pelotas aquí entre Tony, Uy, saquemos esta pelota. Que no, dale, vértice de área para Colombia. Vendrá el centro, por favor. Dale, aguantalo. Aguantalo, va hasta el fondo. Sacó y James. ¡Vamos, gato! ¡Bien, gatito! ¡No lo puede cabecear, James! James mide 1.60. Hay salida. Y cabeceó James. No, déjate de joder. ¡Bien, gato! ¡Bien, gato! Y el gato. A ver. No, Velázquez. Vamos, Gustavo, que para eso entraste mi brócoli. Salida y se viene Tony. Se viene Tony. Se viene Tony Sanabria. Se viene Roque. Se viene Raque. Dale, que. Levanta gatito. Arriba la pelota. Busca a Ábalos. Le queda a Muñoz. Entra. No se fue. Ahí está el hombre del Palacio de Cristal. Toca por el costado derecho. Uy, uy, uy. Ay. El Palacio de Cristal. Ay. Levanta Richard Ríos. Tuvimos dos acciones sin arquero. Fabián Balbuena levanta la pelota, lo ve a Ábalos, que la vaca, pegale, Ábalos, se te fue Que no larga. fue corner, que no sea offside, ¿verdad? ¿No offside? No. Ay. No. Es lateral. Lateral, pero te para Cambio. la jugada. Ay. Se viene Tony. Se viene Tony. Pongan en el chat. Se viene Tony. A ver. Ah, lo saca James. Campas. Campas. ¿Quién es ese? Campas. ¿Dónde jugaste, Campas? Campas. Campas juega en Rosario Central. Campas. ¿Te pusiste la amarilla, Nelson? Sí, la de Colombia. Se puso la amarilla. Se viene la modificación en Paraguay. Tony Sanabria. Sí. Tony. Seguimos. Tony Sanabria ingresa Campas. Es rapidito, Meten un rapidito. Seguramente Luis Díaz va a jugar detrás del 9 ahora. Campas ingresa y también Jerry Mina. No la sale Arias. Y, boludo, atendé los cambios que hace Lorenzo, boludo. Jugó Caboneta. Metió un central y sacó un enganche. Sí. Ingresó Jerry Mina. No suma que salga Arias, No. Pone a Mina para los centros. ¿Se Ingresó entiende? Tony. Atención. ¿Qué pasó? Uy, perdimos rápido. Uy. No. Nada. Ahí está. Cuba. La pelota se desvía. Le Sí, queda Paraguay. Avanza como puede. Le queda Almirón. Dejó para Julio. Enciso la controla. Pegale Enciso que abre. Ahí la viene. No viene el remate. Pegale Enciso.
hacerlo brillar. Paraguay, vamos. ¡Vamos, Paraguay! Lo hizo Enciso con un golazo, con un golón. La enganchó, la llevó, esperó y remató. ¡Qué golazo! ¡Enciso! ¡Enciso! Paraguay 2, Colombia 2. Lo hizo Enciso, Nelson. De profesión estrella. Fue apilando rivales. Fue juntando jugadores uno a uno. Le dijo a Miguel, déjame a mí, Migui. Que piso a uno, que piso a otro, que me voy a Barranquilla, que las caderas no mienten. La pelota viaja al ángulo. ¡Vamos, Paraguay, carajo! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Golazo, la puta! ¡Qué golazo! ¡Soy ese! ¡Haga TikTok, carajo! ¡Richard Ríos! ¡Sos un burro! ¡Vamos! ¡Sos un burro, Richard Ríos! ¡Vamos! ¡Que te bailen por burro! Y la gente piensa que sos churro feroz, barato. Ya. Dejate de joder. Dejate ¿Qué de haces? joder. ¿Qué haces? Dejate de joder. No. Uy, está adelantado, ¿quién? Pero no se mete Pero en le la jugada. tocó. Sí, espera. Enciso es ese. Oh. Ay, no, boludo, no me quedo. No te puedo creer, boludo. El gol del siglo. Pero la toca Enciso ahí, mira. Sí, él también está. A ver, ¿vuelve o no? ¡La puta madre! Pero ¿y sigue o no sigue la jugada, hermano? Si la toca el colombiano. Mira. Ahí se tiene que revisar esa. ¿Toca él? ¡Tocó! ¡Sí! ¡Tocó el colombiano! ¡Tocó! ¡No participa Enciso ahí! ¡No! ¡Güey, recién ¡Toca el participa! colombiano! ¡Toca el colombiano, ¡No toca Enciso! ¡Tiene que ser! A ver, es Richard Ríos, A ver. 1, 2, ¡Sí! Espera, que son capaces de cobrarte que es posicional y que porque goleaba los 6 sacó ventaja. No, espera, son No, capaces no, de todo, no. boludo. Espera. No. Aguanta. ¡Que nos roben! 1. Boludo, son 3 toques antes de que vuelva Enciso a la pelota. Es gol, ¿eh? Tiene que Son ser 3 gol. toques, Dios mío, el VAR, boludo. Inventa una acción. No, dejate de joder. No nos puede robar así. Va a revisar, claro, una jugada de interpretación. Jugada interpretativa. Este es un localista de la Gran 7. Espera. Este es un localista. No, pues este es el VAR. Este es el VAR que le llama. Pero loco, hay 3 toques antes, no te puedo creer. Claro que sí, todos le van a protestar si es un ladrón. Ladrón. Si esto nos anula es No. porque son unos ladrones. No, si esto anula, viejo, es una vergüenza. Una vergüenza. Hay 3 toques antes, boludo, no te puedo creer. ¿Vos sabés por qué le llama al VAR? Porque el VAR considera que tiene que anularlo. Por eso llama al VAR. ¡Qué robo! El VAR lo llama porque considera que debe anularlo. Yo te digo algo. Te puede interpretar, atender lo que te voy a decir, te puede interpretar que No. Enciso influye con su posición adelantada al choque. Acordate lo que te voy a decir. ¿Qué se ríen los colombianos? ¿Qué se ríen? Vale, pero mostrame lo que está Claro, mostrando. pero pero espera, no me muestre esa. Mostrame la acción donde hay 3 toques. ¿Y después? Mostrar la jugada. Ahí está. Ahí está. 1 Un toque, 2 toques y además el toque de Muñoz no influye en Enciso. Enciso está a 1 metro. ¡No toca el Ciso! No toca Enciso. Llega. No, pero escúchame, el primer toque de Muñoz no hay ninguna influencia de Enciso. No hay influencia de Enciso, está lejísimos. No influye, no El puede gol de anular. Paraguay. No lo espera, puede anular, espera. No puede anular el gol, no influye. Encima puntea ya el jugador de Colombia, ya. ¡Tocó el primero, el otro! No, ¡Tocó Muñoz! Hay 3 toques antes de que aparezca Enciso. 3 toques Y colombianos. Enciso no toca la pelota. Mira, ahí puntea el colombiano. Toca Tocó, este. tocó Toca Richard. este. 3 toques antes de que aparezca Ahí no Enciso. tocó todavía el Ciso. Dale. Claro, no, le llama línea porque línea tiene que determinar si hay influencia. Muchachos, hay 3 toques, no puede anular. Si No anula puede. este gol es para sacar al equipo de la cancha, boludo. Dale. No, dale. ¿Pero qué le muestran, boludo? Hermano, no tocó la pelota en ningún momento. Y cuando tocó estaba habilitado. 3 toques colombianos. Ahí le puntea al colombiano. Pero que retroceda más. Hay que ver si es Arias incluso el que toca la primera pelota. Claro que es. 3 toques colombianos No ahí. puede anularlo, viejo. No le puede anular No. jamás. No. No puede anular jamás este gol. ¡Qué sufrimiento! Profe. Espera. No nos puede robar. Espera, cálmate.
¿A quién? ¿A quién le echó? ¿A quién? ¿A quién echó? ¿A quién le echó? ¿A quién? No, pero escucha, muchachos. ¡Gol! No, pero escúchame, es una vergüenza lo que hizo el VAR. Es una vergüenza que el VAR haya llamado al árbitro para que revise. 3 toques antes de que intervenga Enciso. 3 toques, boludo. Yo no te puedo creer que lo llamó porque buscaron una hormiga para anular el gol de Paraguay, ¡Qué viejo. vergüenza! ¡Qué vergüenza la matufiada en todas partes! El No se mismo, puede. escúchame, No. el mismo VAR que no lo llamó para que revise la mano que todos pedimos en el primer tiempo, y el mismo VAR que quiso inventar una anulación. Acá tenés que bancarlo a Tello, viejo. Claro. Que Tello se plantó. Sí. Lo peor de todo es que tenés que bancar al árbitro. Sí, que tanto no... Atención que se viene Paraguay, quiere recuperar. Ay, 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 se viene Colombia. Saquémosla. Bien Gómez. Bien Gómez, Che, empató Paraguay. te digo algo. Colombia hizo un equipo, hizo cambios para Frenar. tiquitaca, Sí. Para tiquitaca, Cuidado. Tenemos que seguir igual. Queda muchísimo partido. Después nomás, tranquilo. Después nomás, tranquilo. 0-3. Tirá nomás. Yo agarro. Ahí está. Gracias, mi rey. Qué locura. Qué partidazo, Vamos, Alex. Bien toda la Uno gente. más. Vamos, Paraguay, uno más y queremos más. ¡Están cagados! ¡Ya están cagados los colombianos! ¡Están cagados! ¡Están cagados en las patas! Porque siempre fueron cagones. No. Tranquilo. Y siempre van a Pará, ser. Tranquilo. Sigamos jugando, tranquilo. ¿Qué te pasó? ¿Quién te cogió? Perdón. Tranquilo. ¿Qué pasó con Mati? ¿Lastimado? Nada. Tranquilo. El lateral. Tranquilo. ¿Qué pasó? No entremos en la locura nosotros de retroceder. Cierto. Tranquilo. Aguantemos, Tranquilo, calmémonos. muchachos. Calmémonos. Tranquilo, muchachos. Respiremos, sigamos trabajando. Sigamos trabajando. Así mismo, vamos. Ahí va tocando. ¡Epa! ¡No! Yo no tuve. ¿Infracción de qué? Ahí te das cuenta que cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa ya. ¿Por qué dice? Atención. No, déjate de joder. Ya cualquier cosa quieran hacer. ¿Por qué infracción, Nelson? Discurso de odio acá. No. Ah, bueno, bueno. La puta Bueno, franquicia. vamos a terminar con eso, ¿sí? Vamos a terminar con eso. Atención, igual, ya, terminó, que no se te baje tu cuenta. Dale, tranquilo, terminó. Pero Vamos, Nelson. vamos, tranquilo, no pasa Pero Nelson. nada. Vamos Paraguay, vamos al Birroca. ¿Cuántas personas tenemos ahí, Franco? 2.400. 2.400 personas. Acabamos de perder 1.000 personas que estaban ahí, pero no se entiende. Toca la pelota Colombia, sentido Enciso, se lanza Enciso, piden la camilla Enciso. Sí, enfriar el partido. ¡Vamos! Los perros, el asistente técnico fue el expulsado. ¿Sí? Uy. Por lo menos. No pasa nada. No, sí, fue por mí. Claro, yo no grité, boludo. Perdón. Bueno, estamos empatando 2-2. Se borró la sonrisa de los hinchas. Se acaba de borrar la sonrisa de los hinchas, ¿eh? Vamos, Paraguay, Enciso, que se lanza. ¿Puedo prender otra vez? No, No, infracción. No puedo prender más. no, primero me puso una advertencia luego, boludo. ¿Y prender? No puedo. Si prender yo corto y te vaya otra gente ahí. No. Por- No, después se le cae. Se prepara Matías Villasanti. No puedo. Matías Villasanti por Enciso. Uy, ese cambio. ¡Qué Desde grande, España, Yatola! apoyando mi país. Vamos, Paraguay, dice Ramón. Megan Pollins. El Gracias. gol. Che, el gol de la fecha. Ramón. El gol de la fecha. El gol de la fecha, Muy sí. parecido al que le hizo al Chelsea. Híjale, casi me rompiste el diente, Franco querido. Estoy demasiado nervioso. Perdón. Tranquilo, no pasa nada. Si gana Paraguay, no pasa nada. Vamos a Birroca. Se viene Villasanti. ¿Y se va a ganarse también? ¿Se va a Galarza? Porque entra Ramón. Sí. Ramón y Villasanti. Luis Díaz. Díaz. Va hasta el fondo. Uy, cortalo, Gómez. Bien, dejó la pelota para Mojica. Cruzó. No hay mano, obviamente. Mojica Lateral. incidirá ahora desde lateral. Gracias, Rusti. Ariel Ojeda, gracias por seguirnos. Velus también. Vamos, Malu. Gracias, López. Gracias a todos que se van uniendo
Tarjeta roja para el asistente técnico de Alfaro. Al menos es el asistente. Ahí se produce el cambio. Se retira Enciso. Y Villa por Galarza. Galarza. Ingresa. Vamos, Sosa, Vamos, Sosa. Villasanti. Vamos, Sosa. Segundo tiempo picante. Paraguay le acaba de empatar a Colombia con el gol de Julio Enciso. Vamos, Ramón. Ramón. Te pido que hagas un partido. Vamos, Villa. Excelente. También Vamos, Villasanti. Villa. Vamos, Villa, querido. Villasanti vuelve a la cancha. Ingresa al gramado de Barranquilla. Dale Paraguay, dale Paraguay, dale Albirroja. Ahí la pelota bien lo hace Ramón. Bien lo hizo Gustavo Velázquez. Ahí está. Al asistente técnico la roja es lo que preguntan. ¿Se conforma con un empate? Es que es como victoria, sí, No. sí conseguimos. Quiero ganar. Lo tenemos que ganar. Quiero ganar. Este partido hay que ganarlo. Oye, Sosa. Uy, 4-1 gana. Ya es paliza de Argentina. Simeone le metió gol. Simeone acaba de meter Qué gol. grande Simeone, mi ejemplo. Uy, ya es paliza. ¿eh? Entró recién. 4-1 gana Argentina. 4-1. Ya es paliza. Qué paliza, Sí. hermano. Eso es lo que pasa por ser Bocón. Levanta la pelota. Gatito Fernández busca Paraguay. Arriba el esférico. Pelea también en esa zona. Campas. Bien. Epa, cayó Omar. No hay falta. Lo va a cobrar, sí o sí. Lo va a cobrar. Espérale. ¿Cobró para Colombia o cobró? Claro. Lo va a cobrar. Si te digo, lo va a cobrar. Es porque es para Colombia, obviamente. Mira cómo se durmieron los brasileños, mira. No, pero se durmieron mal. No. Pero se durmieron mal. Pero bueno, si Marquinhos es tu Mira, central. el segundo gol que se durmieron. Bueno, Jugando rápido. vamos a atender esta. Vamos Paraguay, vamos al Birroca. Pelota de Campas. Qué tiro libre peligroso. Tiro libre, peligroso, levanta Campas. Lo que Y sacó. sacó Paraguay lo que Omar acaba de sacó. sacar Omar. Full nuestra. ¿O fue Tony? Fue Tony, parecía. Para ¿verdad? mí es Tony. Tony en el primer palo cerró. A ver. Qué grande, Tony. 74 minutos, no sabemos bien, ¿eh? A ver. Ahí va Sosa. Ahí hubo la falta de Durán. Pelota parada en salida. Para la albirroja, respira. Bien, Sosa acá. Recién se reían los colombianos, ahora pocas caras con sonrisas. Perdón. Pelota parada y salida para Gatito Fernández. Vamos Paraguay, vamos albirroja. Gracias, Camín, por compartir el live. Gracias a todos que están aquí con nosotros. Levanta Gatito Fernández. La pelota busca Paraguay. Se eleva Junior Alonso. Le queda el esférico y pelea Tony Sanabria. Sanabria que lo lleva a la esquina. Bien Sanabria. Qué bien lo hizo Sanabria. Nuestra. Es nuestra, es para la albirroja, es lateral. Y si Sanabria, Tony, anda. ingresa al área. Segundo, ¡Hay segundo peligro! cabezazo, dos cabezazos en el área. ¡Hay peligro! Sosa Junior Peña. Alonso juega rápido para Almirón. Descargó en Almirón. A ver qué hace Alonso. Se mueve también en esa Cuba. Dejó para Almirón. Se mueve muy bien. Vendrá ahora Almirón. Dejó la pelota. Saca Colombia. Sacó. Offside. Estaba en posición inhabilitada. Like. Todos arriba. Pelota de Camilo Vargas. Saliendo Colombia. La selección cafetera empatando ante la albirroja. Todo lo que están compartiendo y siguiendo. Vayan a pasión, vayan. Atrás Lucumí. Mueve Jerry Mina. Costado derecho. Para que avance el equipo de Néstor Lorenzo. Carril derecho. Interioriza la jugada con Richard Ríos. Ríos se la da a Lucumí. Lucumí dejó ahora para Mojica. Recupera Paraguay. Toca ahora Villasanti. Adelantó para Ramoncito. Sosa que juega con Cuba. Cuba atrás. Saquemos, por favor. Levanta. Uy, Omar. Ay, Omar. Ese pase no. Pero bien la recupera bien Gustavo. bien Limpia Gustavo. y saca. Saca el capitán Fabián Balbuena. Vamos, Paraguay, uno más, Uno más para que se caiga el estadio. Balón por el costado derecho. Balón de Campas. Se la da y cambia completamente el sentido orientación de juego. Balón frontal. Larga. Saca y no puede. Luis Díaz. Vamos, Paraguay. Dale, que podemos remontar. Vamos que podemos remontar. Existe posibilidad. Claro que sí, si acabamos de empatar un partido que estaba completamente allá. Totalmente imposible de alcanzarlo. Empatamos con un 2-2. Juega ahora
Villasanti arriba la pelota. Villasanti cayó Tony. Forcejeaba el 9. Ahí, vamos, dice Nori Beatriz. Alonso, tira a los laterales. Tony, Bueno, perdón. Mueve Jerry Mina. 77,50. 78 ahora. Argentina dando una paliza 4-1. Paraguay empatando 2-2. Actualizame también, Coque, por favor, te pido. El partido de Venezuela. Cuando puedas, Jerry Mina. 2-2 Paraguay, 2 Colombia, 2 la albirroja. 1-0 sigue 1-0 sigue Venezuela y está Venezuela. empatando todavía Chile y Ecuador. Quiere recuperar en esa ¿Venezuela contra quién juega? Cubas. ¿Contra Perú? Perú. Contra Perú. Mío, Perú, vamos a empatar, boludo. Jerry Mina. Perdón. Lucumí. Perdón, amigo. Jerry Mina. Ah, bueno. Dejó para Carlos. Carlos descarga. Por eso para Richard. La mueve Estela Muñoz. Jerry Mina. Lucumí. Aparece la marca. Jaca La Maite, presión. Jaca Maite, ¡Qué los bien que tipos! está! A ver. ¡Ah! Uy, cerquita. Gómez que estaba a punto de robarle esa pelota. Levanta Lerma, que bien cambio de frente, logra controlar. A ver, ¿por qué no le saliste? Ahí está Gatito. Por suerte no pensó, Dios mío, Por suerte no usó su Gatito. cabeza, boludo. Gatito. Por suerte este tipo no usó su Gatito. cabeza. Qué bien, boludo. Vamos Paraguay. Tenemos que ganar este partido. Que no nos suceda lo de Bolivia, que teníamos todo. Ahora tenemos que ganarlo. Hay que hacerlo realidad. ¡Vamos, Paraguay! Va a salir Sí, Gatito. por favor. Bien, Gatito. Y va la pelota, pero así no, tampoco. Y se viene la contra de Muñoz. Ay. Va ahora buscando el equipo de Néstor ¿Por qué le damos la Lorenzo. pelota Y a vendrá el ellos? centro a Muñoz, que juega, está en la vértice, adelanta ahora para Campas, va a buscar el penal. A ver qué sucede. Y saca bien Andrés, Paraguay. Bien, Andrés. Bien. Boludo, pero ¿por qué retrocedimos ¿Qué tanto? pide mano, boludo? ¿Qué pide mano? ¿Eh? No, y Tello dice que no hay mano. No, eso no es penal, boludo. Le dije, Date va a gol, buscar el gol. penal. Lateral de Colombia. Uy, vendrá el centro al área. Arquero. Gatito. Uy, mamá, Gatito. Bien, Gato, la puta madre. Ahí va Dale, Gustavo. avanzando Dale, Ramón. Sosa. Ay, Ramón. Muy bien, falta. Profe. Falta. Sacale la Sacale, mano. bien. Al fin. ¡Salve! Bien, 80 minutos tuve que pasar para que salga una amarilla. ¡Qué bien, Ramón! Gran boludo. 7. ¡Qué bien, Ramón! Dale, Lucho. A ver. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Va con las dos planchas, viejo! ¡No! ¡Dejate de joder! Eso es roja, ¿eh? ¡Ay, gato! No, Uy, la gato. sacó el gato, Uy, hermano, gato. sacó. El gato. Pelotón. Bien, gatito. ¡Loco, va con las dos planchas! ¡Ey! ¡No podés ir así! Ahí está. Bien, Gustavo. Bien, Gustavo. dale. Bien, Bien, Gustavo. Bien, Gustavo. Ese, Eso de la huevo. gana, Bien, Mani. Miguel. Dale, pues, Lucho, dale, pues. Bueno, Ramón, que no se falta ser bueno con gente así. Casi te planchó por la mitad, boludo. Buena corbata. Bien, Gato, tirate. 81 minutos. Muchachos, ¿no fue con las dos piernas para adelante? Sí, con las dos piernas para adelante. Se vio. Loco, fue con las dos piernas para Fue adelante. con las dos loco. piernas para Dejate de adelante. joder. Pasa que toca pelota primero. Nos toca No, pelota, no, boludo. no, tiene la pelota. ¿Qué va a tocar pelota, boludo? Toca la pierna de... ¿Qué muestra? El gol. Este es el gol, ¿verdad? Qué Ah, centro. bueno, justito Ah, la publi ahí. Buena público. Buena público. Justito se quería verse. Uy, Camilo. Ay, Qué Camilo. bien. Qué bien, Muñoz. ¿Cómo? ¿Viste lo que hizo Daniel Muñoz? Pidió offside en un corner. Mira. Uy. Mira lo que fue Uy. esto, mira lo que fue esto. Mira. Uy. No. Uy. No, la pelota, Ay. la pelota No, donde no. viaja es una genialidad. Es un golazo, amigo. Este enganche es jugador élite. ¡No! Mío, boludo. ¡Qué golazo! Relaciones sexuales. ¿Eh? Coito. A Colombia adentro y fuera, weón. No, no. Ay, no. 82 minutos. ¿Querés echar cuenta, Franco? No. No, Ella. Busca. Colombia. ¿Qué digo, Fran? 12. Gatito. ¿Qué viene de Fran? No sé. No, y dice que meta Colombia a los 90, dice. ¿Es colombiano? Y sí. Colombiano. No. Saludos a los hermanos colombianos que están con nosotros.
Gatito muy sentido. Alfaro, hablando con el cuarto. ¿Yo casi el quinto? Casi el quinto de... Mirá lo que fue esto, mirá lo que tapó Bento, loco. ¿Por qué no está Alisson y Ederson? Eso no fue el único convocado. Alisson Mirá. casi le estiparon la cabeza en el último partido. Bento. Bueno, ya se reincorpora Gatito. 2-2 el partido. ¡Qué partidazo estamos viviendo! ¿Qué le pasa al gatito? Freezer, está jugando. Roberto. Está jugando Roberto Freezer Fernández. Bien. Hay juego. Ahí está el amonestado Díaz. La sacó baratísima. El Guajiro este. ¿Qué guajiro, mío? Eso po. El Guaji. Pelota para la albirroja. Sí. Por eso. Dedicado al guaje, gran bomba. No, para. ¿Qué digo? Habló mucho también ese. Otro que habló mucho. Arriba la pelota de Balbuena, viaja el balón, a ver qué hace Sosa, no puede. Hay juego con las manos. No entreguemos el balón ahí. Ya Ahí ya. Mojica, levanta, Lucumi, y ya responde Andrés Cubas, la saca a un costado. Todo en el chat, manito y Paraguay, manito, Belite, Paraguay, manito, Belite, Paraguay. Así bien. Toca Lucumi. Grande. Albirroja. Vamos. Queremos Te queremos ver grande. Gracias a toda la gente que está conectándose. Atención que va Luis Díaz hasta el fondo, Díaz engancha, bien. Uy, se fue todo, Uy, bien. Balbuena. Gustavo, papá, sacale, rompele la pierna. Gustavo, sacale, Velázquez, mete tu pata. Conciencia. Hay córner para Colombia. ¿Amarilla para Gatito? ¿Sabes qué pasa? Nos llena la canasta de amonestado también, boludo. Ahora tenemos que ver nosotros. Creo que el único de los titulares que estaba percibido era Miguel. Atención, saquemos Paraguay, saquemos, por favor, saquemos hacia el área. Comba abierta al corazón del área. Ahí va. Saquémosla. Campa, centro. Uy, cabezazo. Sí, se le nuestra. Se le Jerry. Hay salida para Paraguay, 85 Jerry. minutos. 85 minutos. Besame. ¿Cómo? Lo siente. Pero Jerry era. Va a haber por lo menos 9 minutos. Güey, cómo está boludeando el Divo. Y que lo haga. Esto va a terminar moquete. Lo banco. No le dice Scaloni, Sí. ¿Qué significa eso, Marco? No, Enzo. Epa. Enzo. Que ya tenía que las palabras que se están usando más. Ya tenía una polémica encima vos así, Arriba la pelota. Recupera Colombia Luis Díaz. Vale, Gustavo. Nada. No, profe, por favor. Mirá la amarilla boluda que te regalas. ¿Qué es esto, loco? A la Vamos. primera falta amarilla, imagínate. Justo al que le marca Luis Díaz, Vamos, Gustavo. No entres en ese juego, Rey. Pelota parada, amonestado. Ahora Gustavo Velázquez, 86 minutos. Queda mucho todavía, muchachos. Dale, que no se nos ponga cuesta arriba el partido de vuelta. Estamos empatando. Vamos a tranquilizarnos y sacar el resultado para adelante. Ramoncito querido, este es tu partido. Levanta Campa, solito por derecha. ¿Quién se eleva? Saca Paraguay. Hace rato Dale, que no tenemos Gustavo. la pelota, Dale, Gustavo, Ay, bien. la hizo. Ay, se ¡Vámonos escapó. los perros! 86. Muñoz. Juega atrás. Aparece Ríos. Toca para Campas. Campas se la da ahora a Jerry Mina que participa. Este es Díaz. Se quiere proyectar Díaz. Soltó la pelota. ¡No! Gustavo. ¿Cómo se durmió Gustavo, boludo? Casi me muero. Tapó Gatito ese, hermano. Sí, tapó Gatito. Qué grande Gatito. Dios mío, era el gol de... Era para morirse. No, pero Gustavo. Lo que hizo Gustavo. Lo que hizo Gustavo es para... Eso no se tiene que hacer Campas va a levantar el centro. Bien, Gato, El incendio que apagó Gatito, hermano. Abra el centro de Campas, mal, por favor, Gustavo. saquemos bien el centro al área, al cabezazo, pide mano Colombia, avanza Tony Sanabria contra el mundo, avanza, este es Sosa, este es Rabón,
¡Badulaque! No, no se puede creer. No se puede creer y se viene la contra. Se viene Colombia, bien. Esa, mira. Si cobraba, esa me iba a Colombia a pegarle porque era la misma, boludo. La misma. Este es Almirón, saquemos, por favor. Mamá. La baja bien, bien. Cubas este es. Hay juego para Colombia. ¿Era falta, amigo? Claro. La de Ramón. Falta, boludo. Acá y en China. 88 minutos. Porque le ganaba la posición, boludo. Va jugando Mina. Descarga en Campas. Campas, vamos para... ¡Ay, Gustavo! Claro. Despertate, Gustavo. Viene el centro. ¡Oh! Se lanza muy bien Fabián. Le queda a Colombia. La quiere recuperar Paraguay. ¡Qué bien la hace este Tony! Sanabria. ¡Ay, Sanabria! ¡Sácalo! ¡Alta! ¡Qué bien, Antonio! Dios mío. Bien. A ver, ¿a quién amonestó? ¿A Campas? Parece que sí. Jonathan. Pelota parada para la albirroja. Hubo falta de Campas. Que bien la cubrió Antonio. Pelota en salida para la albirroja. Uy, Gustavo. El error conceptual de Gustavo. No. Eso no puede volver a pasar. No. Ya la que saca Gatito, hermano. Bien, Gatito. Boludo. Gatito, mem. No, para los que putean por Gatito, los celones, esta no era para Gatito salga neta. No. Esto fue lo mejor que pudo hacer Gatito los perros. Saca la pelota, avanza Era de vuelta imposible Colombia. atajar Bien eso. cortó Gustavo. Era imposible atajar, boludo. 8 más, dice el chat. 8 más. Pero vamos al frente también. Ahí está Lorenzo participando de la jugada. Mueve la pelota Colombia. Costado derecho, carril derecho. Para el equipo de Néstor Lorenzo. Estamos empatando 2-2. Ahí va Muñoz. 8 minutos más, hermano. No puedo creer. Vamos a ver. ¿Son piocho? No se sabe. Está bien. Ahí vamos a ver. 8. 8 minutos más. Uy. Ale, Otra vez una pelota igual, boludo. Dios. Verás qué es. ¿O no? Levanta la pelota. Este es Sosa Ramón. Bien, Ramón. Bien, Ramón. ¿Quién entra el Lescano, Piedra? No, el Lescano no está convocado. Perdón, para este partido. Ahí le dice al Faro. Como loco el Faro. El lateral para la albirroja. Vamos, tenemos que ganarlo con huevo. 8 minutos. Aprovechemos estos 8 minutos para poder sacar un resultado favorable. Ahí está Velázquez, cabeza arriba, la peina. Ahí se lanza. Deja caer, hermano querido, un contacto mínimo. Pelota para... Juega rápido Colombia. Ríos. Descargó en Muñoz. Muñoz por el costado derecho para Campas. Campas, avanza Colombia. Está dominando hasta el momento del partido. Que bien la hizo. Avanza, bien Cubas. Dios mío, Cubas. Dios mío. Qué jugador Cubas. Mina. Jerry. Lucumí se lanzó el paraguayo, pero no alcanza porque está Díaz, se engancha a Díaz, le pegó, ay, lo que hizo. Y se tira en el área, saquemos, por favor, nos sacamos. Ay. Vamos a sufrir demasiado. Estoy sufriendo demasiado, Vamos a perro. sufrir demasiado, los perros. Estoy sufriendo demasiado. 91 Gracias, pide perro. Díaz. ¿Qué, boludo? Güey, Dios. dejate de joder. Qué loco, le gusta Todo el tanto. tiempo buscando algo, boludo. Bye, juego de Mojica. Pide Campas, atajados por Villasanti. Mojica. Ay, vale, Campas, dale. Va la pelota y se lanza. Bien, levanta Gustavo. Uy, Tony, Sanabria, sácalo. Tony, mamá querida. Va Ramón, peleó con un tanque y levanta ahora Villasanti. La quiere ganar Paraguay. Aparece el cabezazo en esa zona para Tony Sanabria. La despeja de vuelta Mojica. En el medio está Almirón, pelea. Almirón y se lanza Lerma. No hay falta. Va tocando Gómez por el costado izquierdo. Abre para Junior Alonso. Alonso se acomoda, saca el pase. Envío al área para Tony Sanabria. Este es Mina. Estoy Dale. Estoy sufriendo demasiado. Va a haber un cambio más en Paraguay. El 11 es Ángel. Sí. Va a entrar Ángel. Ríos se lanza bien. No. Cuidado. Cuba está amonestado. ¿O no? Creo que sí. Ahora lo Ahí la ahora. amonestó. Sí, metió una patada linda. Como indica el manual. A ver. Pegala a este. Sí, porque. Qué lindo. Lindo.
Qué lindo, qué bien le pegó. Míralo a Morgan Freeman. Pelota parada para Hasta tiene Colombia. lunar acá. Bien, Cubas. Te pasaste pegando, le dijo. Mira, Cubas. Romero, ¿para quién? Alonso. Alonso. ¿Alon? ¿Alon? ¿Alonso? ¿Alonso? No, Gómez. Gómez. Ese es el famoso bobo que te equivoca con el cambio y gastas 10 segundos más. Ah, Sale Gómez, Dieguito Gómez. Ingresa Romero. Ángel. Sufrimiento total. Sufrimiento total. Vamos Paraguay, aguanten corazones albirrojos. Viene la pelota al área. Solito, sacalo. Nada. vamos, Angelito. Y querido. le mira Durán. ¿A quién mirás? Alderete. ¿A quién mirás? Alderete se quedó mirándole. Pedal. Vamos, Angelito, querido, mi vida. Pero cómo se elevó Durán, Uf. Le reventó Omar. ¿Y cómo nos ganó ahí, Salida. 4 minutos para que termine este partido. Se reincorpora Omar. Alderete. Dale, Paraguay, que haya una última y que cantemos todos el gol. Por favor. Por favor, te pido. Por favor. Salida de Gatito, que ahora venga el gol. Como sea, no me importa. Sea lindo o feo, que sea gol. Que toque la red. Levanta Gatito. Pelea. Uy, se eleva Durán. Le va a cobrar la falta, Durán sentido. Aparece Lerma. Cabezazo ahí. Corresponde a Paraguay. A ver. Dale, Durán. No, mejor. Se le salió el hombre del lugar. No. Sí. ¿Qué no? Durán muy sentido. Cayó mal. Va a ser atendido. Se le salió el hombre del lugar, mira. Cómo cae. Uy, cayó mal. Terminó Chile-Ecuador, 0-0. ¿No conviene eso? Bien, ganó Venezuela. Ay. 2-2, se reincorpora también. Hombro salió bien. Ombrov. Pero ya, vale, hay que aprovechar esto, A la mierda. No, por ahí que no entre este. No, vamos. No, dale, Juanfer. Juanfer, no pienso. Ganó Argentina, señores. Ganó Argentina. No le pasó 4-1, nada a Durán. loco, Nada, Ahora, está tranquila. Uy. No, Alan Rizaldi. Hay juegos para la albirroja. Dale. 2 minutos, por favor. Algo. Inventame, Paraguay. Balón arriba de Fabián Balbuena. ¡Epa! Otro que hizo lo que quiso todo el partido, Sí, cómo pegó a Mojica. Y bien recupera Paraguay. Ay, no se va. Que se quede uno en nuestra pierna. Que se quede uno, por lo menos. Balón y salida. Este Jerry Mina suele se caga. Tranquilo, no nos apuremos, Tranquilo. Festejo total. Nacional la Mina. Avanzando Colombia. Minuto y medio y de empate para Paraguay. Lucumi. Levanta Lucumi. Uy. Saquémosla. Bien, Paraguay. Uy. Pero sigue sufriendo. Va Muñoz, va a mandar el centro. Dejó de dejarla. Ahora corta. Saquemos bien, Junior. Paraguay, albirroja. Que suene. Vamos. Lucumí. Un minuto, chat, un minuto. Ahí viene la pelota de Lucumí al área. Se eleva, Omar la saca. ¡Epa! Bien. No, Bien, Ángel. Compramos el empate ya, ¿verdad? Ay, espera. Respira que pueda haber una más. La veo, Tony, La veo, Tony. Vamos, Tony, anda al área. La veo, Tony. Vamos. Pelota. Sangre. El albirroja. Ahí está Junior. Sí,
Después del 2-2 no te fuiste a sacar y atacar ahora. No, se terminó el partido para nosotros. Sí. Mentirón. Frisamen. Mentirón. No, por favor. Alonso. van a agregar un minuto más. No, se van a jugar. Uy, no tenemos Macán. Uy, no tenemos. Que vaya de 9. Por favor, que van a agregar un minuto más. Van a ir a un minuto más. La veo. Tony. Vamos, Gerard. Vamos, Gerard. Vamos. Vamos. Ahí le pega el tirón. Ahí ves, ahí. Ahí fue. Vamos. Más huevo, ¿No hay más más huevo. cambio, verdad? ¿No tenemos más? ¿Seguro? Creo que ya completamos las ventanas. Vamos, Nieto. Vamos, el Nieto. Vamos, el Nieto. Vamos, el Nieto. Bien, el Nieto. Acábala. No tenga miedo, Marcole el Nieto. No, yo no dije nada, ¿eh? Saliendo Junior Alonso. A ver. No hay más cambio, va a ser Legión, le informaron. Uy. Uy. Si el juego lo termina. Pelota de Gatito. Vamos Paraguay. Vamos Elvin Roca. Elevalo Gatito. Vamos. Vamos. Levanta Gatito la pelota, viaja al área, tranquilo. Ahora le queda Andrés Cubas. Cubas eleva el esférico y aparece Ramón. ¿Alguna genialidad, Ramón? Uy. ¿Cuánto agrega el juez? ¿Cuánto más vas a jugar? Ahí está. ¿Cuánto más, profe? ¿Cuánto más vas a jugar? Terminalo 100 ya. minutos. No, estamos con 10. Vamos. Estamos con 10, boludo. Uy, uy, uy. ¡Profe! Mojica. ¡Hora! Mojica, mete al medio. Terminalo ya, ¡Hora! pues. Terminalo, Tiene el ya. silbato en la boca, boludo. Tiene el silbato. ¡Hora! A No le ver. deja entrar a Junior. Avanza. No le deja entrar. ¡Profe! Mojica. No le deja entrar a Junior, boludo. Estamos 10 contra 11. ¡Ey! Ahí recupera Ahí Paraguay. está, ¡hora! Avanza Ramón. No. Avanza Ramón, calmate. Avanza Ramón. A ver qué dale Ramón. No, full. Bien la hace Gustavo, por favor. Ay. Terminado. ¡Dale! ¡Ey! ¿Cuánto más vas a jugar? ¡Profe! 100 minutos, boludo. 100. Ahora la Ahora entrada le hace Junior. entrar a Junior, no. Dios mío, Gustavo. ¿Qué hizo Gustavo, boludo? Balón dominado. Avanza Muñoz. Loco, Terminalo ¿qué? ya. ¿Sí, la hora? Hasta que Colombia meta, pero te yo. Che, loco, minuto Ladrón. 100. Terminalo. ¡Ey! Tiene el silbato en la boca. Lateral para la albirroja. Vamos, vamos Paraguay. ¡Loco! Tello. Sigue, dice. Vamos, va épico, dicen. Cierto, va épico, dale pues. Terminalo, Tello. Levanta Gustavo Velázquez, avanza Romero. Nuestra. ¡Terminó! el partido! Terminó. Punto importantísimo en la visita. Con este contexto tremendo que arrancamos abajo. Y sí, señores, empatamos. Qué punto importante rescatamos, señoras y señores. Con gol de Alonso, con el golazo de Enciso. Qué tremendo partidón. Y bueno, no ganamos, pero esto se considera como victoria. Igual nos vamos al Panteón, porque esto es tremendo. ¡Qué tremendo empate, Cocker! Partido que daba para más para mí. Es que es un punto de oro. Punto de oro, Alfaro sigue invicto y aplicamos lo que dijo Nelson. Alfarístico estos muchachos. Empatar de visitante, ganar de local. Eso es lo que hay que hacer. Un paso más cerca al Mundial. ¡Vamos Paraguay, carajo! Adelante, Franco, por favor. Ganamos, porque con huevos se gana y huevos no nos faltan. Estos jugadores tocan la camiseta de la albirroja y se convierten para bien. No como decíamos antes, que los jugadores se convertían para mal, que en sus clubes rendían y que la selección no. Ahora, paraguayo que viste la albirroja va a ser bien representada. Muchas gracias, Gustavo Alfaro. Este punto vale muchísimo después de cómo estábamos 2-0 abajo. Feliz
nada más que feliz. Punto de oro. Punto de oro, qué golazo. Qué golazo, señoras y señores de Enciso. Mucho hablaron los colombianos, ¿eh? Pues lo queremos. Realmente no los colombianos, sino que jugadores retirados como el Guaje, que habló y que dijo que vamos a perder 3-1. Al final lo empatamos, punto importantísimo. Y ahora nos toca el próximo combo. Y esta es la cara de los colombianos que no pueden creerlo después de estar ganando 2-0. Qué tremendo lo de Gustavo Alfaro, qué tremendo de nuestros jugadores. Paraguay, la albirroja, acaba de traer el punto. Empate con sabor a victoria. Sí, señores. Empate con sabor a victoria. Qué tremendo partidón. Qué tremendo partido. Qué tremendo, señores. Aplaudido, obviamente. Los jugadores. Vamos. Y estamos listos, obviamente. ¿Eh? Y sí, te estoy esperando. Te estoy esperando, papá. ¿Cómo que vamos a irnos sin eso? Y obviamente hay que escucharlo a él en este empate. En este empate que vale una victoria tremenda. Nelson Fútbol Rivera empató Paraguay. Orgullo absoluto. Esa es la primera reflexión de un partido donde muy pocas selecciones en el mundo, me animaría a decir, se pueden reponer a un inicio dramático de partido. Empezar perdiendo antes del minuto de juego, que en la segunda acción te marquen el segundo y que el desarrollo del partido pareciera de un resultado utópico. Pero bueno, acá va de vuelta el juego de cazadores de utopías imposibles. Después del segundo gol de Colombia era una utopía pensar en rascar un punto. Y al final de cuentas, quiero preguntarles a ustedes que están del otro lado, ¿no les da esa sensación de que incluso nos quedamos con ese sabor de que hasta lo podríamos haber ganado si seguíamos apretando? Pero no, las eliminatorias va de esto: ganar en Asunción, sufrir de visita, resistir. Paraguay ha hecho un partido histórico. Ha hecho un partido que, si esto termina cerrándose con la clasificación mundialista, será de los partidos más recordados de todo el combo. Sí, le ganaste a Argentina, sí, le ganaste a Brasil, pero el desarrollo de este partido va a ser muy difícil de olvidar, porque era injusto el 0-2, porque Gatito sacó el 3-0 y porque en la última pelota de la primera etapa, ese balón de Diego Gómez, que no ha hecho un buen partido, pero fíjate también ese ángel que tienen algunos jugadores que hasta en un partido donde de por ahí no hacen su mejor encuentro, tienen una injerencia total y absoluta en el resultado. Gómez pinta un centro maravilloso con una parábola perfecta que cae en el segundo palo y Junior Alonso ponían 1-2 y le ponía un poquito más de justicia al desarrollo del partido, porque Paraguay no merecía estar 0-2 abajo. Después hubo una sola selección que con el 1-2 fue al frente, que fue Paraguay recuperando arriba. Ojo, Colombia sacó a James. Colombia rearmó el equipo para cubrir espacios y en ese momento llega la obra de arte de Julio Enciso. Porque lo de Enciso, muchachos, es una obra de arte. Enciso apareció en los dos momentos más picantes. En Bolivia, con un golazo. Y bueno, si lo de Bolivia fue un golazo, ¿esto qué fue? Desparramando rivales, cómo lo saca a cuesta de la ecuación la pelota que viaja al ángulo. Y preocupante en serio cómo fue a buscar hormigas el VAR. Cómo el VAR fue a buscar hormigas cuando hubo un triple toque antes. El partido de hoy es para recordarlo por mucho tiempo, gente. Esto es un empate de Panteón. Es empate de Panteón porque el Panteón representa, más allá que un triunfo, representa un sentido de identidad. Y hoy nosotros estamos mucho más identificados que antes, incluso con esta selección. Paraguay ha hecho un partido de equipo grande, de selección grande, de jugadores con huevos. Partido que será recordado durante muchísimo tiempo. Y sí, muchachos, el objetivo está un poco más cerca y Paraguay llega a 8 partidos sin perder, todos bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro. Señoras y señores, de esta manera nos vamos despidiendo. Tendremos obviamente el postpartido. Ya van los muchachos ahora ahí al Panteón, así que espérenos por ahí. Vamos todos. Gracias por preferir y estar con nosotros en esta gran transmisión. Hasta el próximo combo. Hasta mañana, que vamos a estar con un programón post partido aquí en Pasión Estudio. Chao.